Oh yeah, I roll up to the party with the handle of Bacardi, and I pass it on to all of my friends. Oh yeah, she rolls up to the party in a dress that shows her body, and she's hanging out with all of her friends. Yeah, yeah, let's go. Yeah, she wants to play it like that. Look her in the eyes and she's looking right back. Feel the heat rise with the right contact. She's playing with her hair, so I know she likes that. Yeah, I can feel the beat now. All I wanna do is get her out of the crowd, and on the dance floor with the bass so loud, making my move through the room right now. She used to dance, but then she never danced again. Something in her is dead, but now she has a chance again. So dance, baby, dance again. Take my hand, baby, dance again. It's your chance, baby, dance again. Let's just dance, baby, dance again. So we hit the dance floor, body on mine, want a little bit more. Shawty, you fine, build a little rapport, and we lose track of time, we don't care anymore. Yeah, feel the beat right now. Dance all alone in the middle of a crowd, drinking alcohol like we in another drought. Like LMFAO, taking shots right now. Shots, 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 shots. She's so hot, 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 hot. And then I got caught looking at her hot bod. I just wanna hop on, dance till the night's gone. Can't stop us, no, we don't take it slow. We put on a show, she gets real low. Drinks start to flow, we keep in the zone. We won't leave alone, we don't sleep at all. To dance, but then she never danced again. Something in her is dead, but now she has a chance again. So dance, baby, dance again. Take my hand, baby, dance again. It's your chance, baby, dance again. Let's just dance, baby, dance again. And I'll haunt your nightmares. Little did you know that I like fear. When you turn, I'll be right there. You should be afraid, you should be scared. Out of the darkness, out of the fear, here comes the monster waiting in there. Heart rate is rising, some call it scared. You'll feel the chill start raising your hairs. It's too late, you're here now. I hope that you're prepared, cause there's no getting out. You can feel the energy, dark like a cloud. Electrified by panic, terror and doubt. Don't cross me or you'll learn quick the hard way that I'm not one to mess with. I got a mind and that mind's full of mean tricks. I'll plant a seed in your red where the fear will stick. And I'll haunt your nightmares. Little did you know that I like fear. When you turn, I'll be right there. You should be afraid, you should be scared. We're all alone, you're on your own. It's you and me. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo stream. ¿Cómo que anda a dormir? Estamos locos. Uno va a dormir cuando vaya para el otro lado. Mientras tanto vamos a estar acá vivos, potentes, como locos. No lo hagas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué onda, Sebas? ¿Cómo estás? Bienvenido, Magro. Bienvenidos. Buenas, Facu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Borrar el juego mejor una mierda. What? ¿Pero qué está pasando hoy? ¿Por qué tanto
¿Por qué veo tanto hater hoy? ¿Te despertaron mal o qué? A ver, coméntenme. ¿Qué es lo que está pasando? Andan todos haters hoy. Bueno, que anda a dormir, que borra el juego, que no lo hagas. ¿Qué está pasando? A ver. Explíquenme. ¿Qué fue lo que pasó? Y todos se despertaron mal de la cama. A ver. ¿Qué anda pasando? No me sale la mascota, eso pasa, no hay chance. Están todos mal por lo que estoy viendo. Ok, a ver, ¿cómo hago para ponerme el chat? Porque estamos en YouTube también. Estoy en YouTube también por si algo. Así que pórtense bien. Trátenme bien porque si no, mal vamos. Bueno, vamos a empezar con el manto. ¿Quién quiere venir al manto? Es la pregunta. Me salió la peta en infernal. Opa, increíble, felicidades, Vamos a preguntarle al Keka Sensei si quiere venir. Yo manto, ok. Los de YouTube son mancos, no hay chance. Falta de respeto. Todavía no estoy en casa, yo manto. Los de Twitch tienen el pitilín corto, están diciendo por acá. No hay chance, guerra entre canales. Claro que voy, yo manto Mustang, pero ¿qué van? Solo puedo Incle. Ok, vamos en Inclemente entonces. Si les parece, no ando fragmentos. Ok, vamos en Incle entonces. Yo lo había hecho a Wit en Sangui, pero démosle en Incle si quieren. ¿Será Mustang? Andan agresivos entonces, por lo que vea. Por las dudas no les voy a preguntar entonces cómo andan, ni mucho menos. Los voy a saludar así, de lejitos. Los voy a saludar así, de lejitos, de chill. Y ya. Una de esas me revolean o me tiran con algo, huevón. En una de esas, no sé, me golpean, huevón. No. Así que nada, les voy a hablar lo justo y necesario hoy. Perfecto. Vamos puro en Inclemente entonces. Me gusta. Saquen a ese pobre, no hay chance. Increíble. Falta de respeto lo que está sucediendo hoy. Hoy por la duda no voy a prender cam porque después me van a decir feíto, asqueroso, apaga la cam. Ok, Inclemente entonces, ¿no? Awit entró en Sangui. No hay chance. Lo troleé, yo le dije que era en Sangui. Perfecto, te pido perdón, Wit, te debo 10 pasajes infernales. Vamos a hacer pura Inclemente entonces. Coño. Ok, estamos ready. Ahora empiezo invocando yo. Yo soy el primerito, soy el 1. El number 1 de esta composición. Digo de nuevo, vamos a empezar a hacer el manto. Si hay alguno que quiere venir, me queda un cupo. Así que... Ok, el Keka es el 2, el Wit es el 3. Ok, quieren haber 2, 3. Ok, Mustang es el 3, ok. Ok, el manto hay que activarlo en el segundo mapa, ¿no? Estamos todos claros de eso. Creo que no hace falta que lo diga, ¿no? Los que van a activar el manto. De nuevo, repito. Vuelvo a repetir. Atentos, paren las orejas, paren los oídos. Vamos a hacer el manto de 3 horas. Si hay alguno que quiere que lo invite, me escribe y me dice, ya, invítame. ¿Cuándo se activa? Se activa cuando estemos por matar al otro dragón. Al del otro mapa. El que quiera venir me dice y lo invito. Me sobra un espacio, me queda un cupo. Lo digo por las dudas porque después me dicen si no abarca no sé qué. Entonces, listo. Vamos. Puro Inclemente, por cierto. Vamos a hacer puro Inclemente. ¿El manto para qué sirve, Arca? ¿Para qué sirve el manto? Antes que me pregunte. El manto sirve básicamente para cuando eliminemos al dragón de este mapa. El de acá. Nos va a dropear una piel de cada parte. Una de las sombreras, una del casco y una del manto, ¿no? Creo, si no lo dije ya. Exactamente. Así que bueno. Ahora les digo cuándo lo voy a activar yo. Así lo activan al mismo tiempo si quieren. Y no tienen problema, ¿no? Un poquito. Ahora les digo, Lo voy a decir antes porque bueno, va con delay esto, así que...
Ok, si quieren ya lo pueden ir activando. Los que gusten ya lo pueden activar. De hecho yo ya me lo activo ahora, ya de ya. Ah no, mentira. Bueno, ya está. El manto uno lo puede activar para abrir el... O sea, ya actívenlo ya, así que ya está. Listo. Yo ya lo tengo activado. Manto activado, listo. Vamos a darle un tiempecito a la gente, listo. Manto activado, hermano. Perfecto. Pasaje de fragmento infernal. Hombreas del caballero negro. Manto del caballero negro. Y yelmo del caballero negro, listo. Perfecto. Ahora reset. Reset. Nos fuimos. Siguiente mapa. Puse Coac. Ya está ready. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. Welcome, my bro. No hay caso con esta agua. ¿Qué pasó, Temo? ¿Qué te anda pasando, my bro? Comentame. Ya tenemos manto. Manto activado, hermanos. Hermanos y hermanas. La primera la invoqué yo. Ahora es turno del Keka Sensei, básicamente, ¿no? Del What's Create. Listo, estamos ready. Está faltando el Mustang. ¿Dónde está el Mustang? Mutatan Kinchill. ¿Qué pasó que no entra? Ok, aplíquenle nomás, Traten de aplicarle rápido, muchachines, para que rinda. Para que nos rinda a todos, en realidad, el manto. Más que nada porque son 3 horitas de manto solamente. Entonces hacemos la máxima cantidad de rondas posibles, ¿no? Cambio de mapa, sale el fallo de conexión. ¿Qué es eso? Voy ayer y hoy 50 veces ya. Locura, ¿no? Le mandó nitro el Wither. Okay. Opa, ingresó igual. Bien. Salvado por la campana, ¿no? Campanísima, bueno, no hay chance. Qué bien. ¿Sabes qué es? Yo tengo un poquito de... ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, no sé hablar, Se me fue... O sea, es cuando uno cambia de mapa justo al mismo tiempo que otro está saliendo. Yo sigo manteniendo esa postura, la verdad. Por eso es que sigue pasando. Entonces uno tiene como que tratar de salir del mapa rápido. O esperar a que el otro vuelva a entrar. Para que no te tire lo del error de conexión. Lo del error de conexión también va por ese lado. Es como cuando te saca del juego. Ambos se producen por la misma causa, básicamente, ¿no? Ahora mi pregunta es, Temo, o sea, ¿a vos te pasa solamente en grupo o cuando estás en solitario también te pasa? Quiero que me respondas. Eso. O sea, ¿te pasa en grupo o te pasa cuando vas en solitario? Lo de la conexión. No, porque estoy... ok, lo estás haciendo, o sea, en solitario. Uf. Ahí ya no te sabría decir la verdad, entonces. Coño, ¿qué es esto? La verdad, o sea, por lo que veo, es como que a muy poquitas personas les pasa eso. Entonces no sé sinceramente qué puedo hacer. A mí, como pueden ver, o sea, a mí no me sucede ese error. O sea, yo estoy jugando normalmente. Entonces no sé si tenga que ver con el PC, no sé si tenga que ver con... Opa, 2 recetas me dieron, increíble. Si las estuviera buscando, todos sabemos que no me las darían, ¿no? Así que no sé si sea tema de computador, no sé si sea tema de internet. Sinceramente no sé qué pueda llegar a ser. Pero bueno, es como que a muy poquitas personas le está pasando. Entonces está como complicado, ¿no? Otra pregunta que tengo, o sea, ¿te sucede solamente en los mapas estos? Tipo excavación, pastos, bosque de hierro de noche y desierto. ¿En esos mapas solamente te pasa? Porque a mí, por ejemplo, en los únicos sitios donde me pasa son en esos.
O sea, donde me sucedió fue en esos mapas. Después en estos que estoy ahora actualmente no me pasó nunca lo del error de conexión. Así que quizás puede que sea un error en esos mapas, no. Vas después Mustang, sí. A Mustang después. Creo que a Mustang le carga como un poco lento el juego, lamentablemente. ¿Cuánto? Yelmo y hombre. Me salieron las 3 recetas en 2 rondas, weón. No hay chance. ¿Esa es la mejor manera de hacer el manto? Sí, lo puedes hacer así como lo estamos haciendo nosotros actualmente. O lo puedes hacer viniendo en sanguinario al refugio de Dragon. El segundo mapa, el día del juicio final, ese sí o sí les recomiendo hacerlo en inclemente para no gastar tantos pasajes infernales. Y aparte de eso, es que las recetas y la mascota del mapa tienen el mismo drop en ambas dificultades, ¿no? Esto me lo confirmaron ayer. Que tienen exactamente la misma probabilidad, ¿no? De drop. Tanto las recetas como la mascota. Entonces no tiene sentido ir a gastar pasajes infernales en sanguinario. La verdad no vale la pena porque es como les digo, tienen exactamente el mismo drop. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estás, Mayro? Cambio los DNS. Buena pregunta. Podrías probar eso también. Lo de cambiar los DNS también puede ser buena opción. Acá estoy viendo que muchas personas lo hicieron, ¿no? Para arreglar un poco lo que es la conexión del juego. Como para poder jugar como tal. Hace ya bastante tiempo que estoy viendo, ¿no? Que siempre se recomienda eso, cambiar los DNS. Y con eso se les suele arreglar un poco lo que es el juego. La verdad no sé qué decirles, si funciona o no funciona. Porque bueno, a mí yo nunca lo hice. Porque hasta el momento no estoy teniendo ningún problema, ¿no? Con el Dragon. Nada más que alguna vez que me haya sacado el juego o algún tipo de error de conexión y ya. Más de eso la verdad no me ha pasado. Así que entonces de momento estamos bien. No tuve de momento la necesidad, ¿no? de cambiar los DNS. Ni nada por el estilo. Ok, siguiente. La última vez que me pasó parecido, desinstalé el juego y descargué el launcher de la página y se quita. ¿Cómo se cambia eso? Desinstalé el juego 3 veces ya, no hay chance. Eso creo que hay en Discord hay un videíto, ¿no? Que mandaron. Yo la verdad no sé porque nunca lo hice. Supongo que si estás con cable. ¿Estás con cable o con Wi-Fi? Temo. Por el momento lo de los DNS nunca lo hice, entonces no sabría decirles. Por mi parte no tengo ni idea. O sea, sé cambiar DNS, sí. Porque lo he hecho alguna que otra vez. Pero en el Draken no sé cómo funciona, ¿no? Tipo, no sé cuántos son los numeritos que tenés que cambiar y más, ¿no? El destino. Estoy viendo un conocido ahí, literal. Tengo que hacer con 3 charts. Locura. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Arca, ¿no es mejor ir en normal? Por cuestiones de receta y mascotas, es mejor en inclemente. Para poder dropear la mascota y las recetas. Acá ellos no sé si hay alguno que les debe estar faltando la receta o la mascota. Entonces por eso más que nada estamos en inclemente. Pero sí, si ya tenés mascota y las recetas, o tenés recetas y no te interesa la mascota, lo ideal es ir en normal, sí. Es verdad. Para ir más rápido, ¿no? Acá tomándonos unos mates al frente de la cancha del Barca. Pero ya es costumbre entrar al stream. Locura, ¿eh? What? ¿Estás enfrente de la cancha del Barça? No hay chance. Pero tomarle una foto y subirla al Discord. Increíble, ¿eh? El Fer sí que se la pasa mal. Un día en la playita, otro día enfrente de la cancha del Barça, tuki tuki. Increíble, ¿eh? Puro talento el que maneja ese señor. La buena vida. Puro talento, diría Arca. Increíble.
Pero sí, lo ideal es este mapa, si uno ya tiene las recetas, es hacerlo normal. Para ir más rápido, ¿no? Es lo más recomendable, ¿no? Ahora como, bueno, estos muchachines, no sé si ya todos tienen las recetas o la mascota. Más que nada por eso venimos en inglés. De pronto a alguno le hace falta algo, entonces ya que aprovechamos y que se saquen todo encima, ¿no? Básicamente. Total, no es como que nos esté costando tanto matar en inclemente, o sea, de hecho lo hacemos muy rápido. Así que bastante bien, ¿no? Amuleto, yelmo y reset. Siguiente. Y así, este proceso durante 3 horas. Increíble. Sí, muy, pero tendré que hacerlo. Opa. Turututuntum. Seguimos. Con el manto por 3 horas se farmea pieles en el día del juicio final. Exactamente. Sí. Eso mismo es lo que estamos haciendo ahora. Para poder aprovechar las perlas, básicamente, ¿no? Uno se ahorra muchas perlas haciéndolo esto así, de esta manera. Perlas y pasajes infernales, ¿no? En caso de que uno quiera hacer partes del set. Estoy muy bien, yo quien le dijo en YouTube. Ah, ok. ¿Qué tal, Peito? Bienvenido, my bro. Mandaría una foto, pero acá no se puede, no hay chance. Voy a hacer uno por una semana, habrá tiempo suficiente. Es mejor jugar con cable, con wifi es inestable. Opa. Yo creo que al Draken nunca lo jugué con wifi, así que no sabría decirles. Pero me suena que no, que nunca lo jugué con wifi. Todos los mapas es lo mismo. Escuchame, ayer fui por la montura y en 4 entradas me dieron 2 pets de Green Raven. No hay chance. El suerte, le dicen a Fer. Increíble, Qué bien, me agrada que la mayoría esté sacando la mascotita. Es una mascotita muy importante para los que no tienen el gato de oro, obviamente. Sirve mucho esa mascota. Así que recomendada para todos, ¿no? Que me pone bien que la consigan. Y por lo que, o sea, la pinta que tiene es que no siento como que sea muy complicada. A ver, esto me da un poquito de miedo decirlo porque probablemente haya alguno que haya dado 200 millones de rondas a las estatuas y no le haya caído la pet y que viene el arca de la nada y dice, no, no está tan difícil. Tu mamá no está tan difícil, me dirían. Perdón. Pero sí, a ver, la mayoría que conozco que pasan por acá en el stream, a la gran mayoría de la salida, o sea... Así que es cuestión de aplicarle y... ya tiene que salir, ¿no? Lo bueno es que dura mucho tiempo el evento, entonces hay muchos intentos para poder conseguirla. Y además es muy útil, es como digo. Si el gatito de oro no existiera, o si no lo tienen, esa mascota sería la mejor, ¿no? Porque da 15% más de endermantes de drops, básicamente, ¿no? Da mucho más que el gato de plata y un 3% más que el gato de las gafas. Así que está bastante bien, ¿no? Vamos a aprovechar y hacemos la misión ya. Se nos fue el Mustang. ¿Qué le pasó? Ok, continuamos. Ok. El Keka se fue también, no hay chance. Quedamos nosotros dos. Nosotros dos contra el Mini Dragon, increíble. Tuve que salir, bro, no me deja activar el manto. Dice que caducó y no lo usaba. ¿What? ¿Sí?
¿Estás seguro que te dice que caducó? No hay chance, qué raro, ¿no? ¿A alguno más le pasó eso? Que hayan cliqueado el manto y que le salga que caducó. Es raro, ¿no? Pues una foto y enviar el enlace. Oh, es verdad. Ese es el juego de chinos culiados, no dan solución. Tocará dejar el juego, regalar la cuenta. What? Intenta cambiar tu DNS, tal vez eso ayude. Pantalla azul, los alcance. Espero que te sea útil. Pero va a ser eso que te dijeron por ahí, Temo. Dime. No, Temo, perdón. Okay. Es muy buena esa, la que te recomendaron, Igual después te puedo intentar ayudar si querés por Discord. Y te recomiendo. Hasta más tarde, Arcawen Farm. Dale, Fer, muchas gracias por pasarte por acá. Que disfrutes del día, my bro. Ese error del manto que expiró es una mierda. Ponlo en el Discord. En el Discord del juego, Mustang. Con un captura de pantalla completa y etiqueta a ella. Sí, o lo puedes también poner en el Discord de... En el Discord de español. A ver si anda Dacore por ahí. Quizás te lo puedes solucionar. Si estás ultra mega seguro que lo reclamaste recién y ya te apareció caducado, comentalo ahí al Discord a Dacore. De pronto Dacore te puede ayudar con eso. Sería como más sencillo eso. O sea, más rápido, ¿no? Una solución más rápida, ya que Dacore anda como más pendiente, creo. Sería lo ideal, la verdad. Yo te recomiendo ahí en el Discord de España. Lo más probable es que ahí te contesten más rápido, ¿no? Estamos. Siguiente. Yo también los marcaré para dar una solución. Cómo enviar un manto por código directamente. Me toca esta, ¿no? Sí. Igual ando un poco freestyle, la verdad, no... no sé en qué momento invoqué, Porque es un archivo que necesita Draken para funcionar y lo descarga. Claro. Siguiente. Lo raro es que, o sea, solamente a vos es como que te sucede, ¿no? Y te empezó a pasar de un día para otro, creo, ¿no? ¿O fue desde el principio del evento de Dragon? Eso es como lo raro, ¿no? O sea, a mí... O sea, sería como más lógico si te hubiese empezado a pasar después de una actualización. Ahí es como, ok, el Draken tocó algo. Pero creo que te empezó a pasar después de la actualización. Tipo, jugaste como los primeros días del evento, normal. Y después te empezó a andar mal. De un día para el otro. Así que quizás puede que sea el internet, tal vez. Que haya empezado a funcionar mal. Porque es como digo, si hubiese sido después de una actualización del Draken, ahí te diría como, ok, sí, ahí sí ahí es problema del Draken. Porque metieron a Actu y después te empezó a andar mal. Pero a mí me suena que los primeros días del evento los jugaste bien, ¿no? Andabas jugando bien. O sea, te funcionaba bien, básicamente. Después fue que se te empezó a dañar la cuestión. Vamos a poner más azules. Voy a hacerlo más rápido y chill, ¿no? Pero sí, a mí me suena que los primeros días del evento te funcionaba bien. Te dañó después de un momento para otro. Perfecto. A ver, una piel, dos piel, tres piel.
Agarramos esto y ponemos esto y siguiente mapa. Repito de nuevo por las dudas, si hay alguno de Agathon que necesite hacer esto o quiera hacer esto, ya saben, ¿no? Tenemos 2 cupitos. Así que están invitados los que quieran. Es extraño, tal vez compruebe si hay alguna tarea del deseo abierta o algún estar de tarea, inténtelo de nuevo. Sí, igual, caramba. Pero sí, a mí también, o sea, ayer me pasaba, ¿no? Lo de que cuando cambiaba de mapa me tiraba lo del error de conexión y me tocaba cerrar el juego y volverlo a abrir. Pero fue nada, unas poquitas veces. O sea, después como que se acomodó la vaina, ¿no? ¿A quién le toca? Bueno, invoco yo. Una cosa, inicia sesión en la cuenta y entra otro servidor, por ejemplo, Eredur. Comprueba si puede iniciar sesión allí, tienes un personaje, luego entra y cierra e intentar volver a la gata. Es buena esa también, ¿eh? Llevo 9 veces cambiando mapa, nada aún. ¿Y qué te toca hacer, Temo, cuando te tira lo del error de conexión? ¿Te toca cerrar la cuenta y volver a abrirla? ¿O cómo solucionas eso? ¿Cómo, qué es lo que haces cuando te tira el error ese? Apretar botón azul. Botón azul. Ah, ok. Pero apretás el botón azul y se te arregla, ¿o no? Sí, ya me ha ayudado varias veces. Turu, 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 turu. No, tengo que apretarlo 2 o 3 veces. Indra, ok, le voy a invitar a Indra. Es como si estuvieran en limbo, con una especie de inicio de sesión fantasma. Si inician otro servidor, tal vez eso ayude. Podés probar eso, Temo. A mí me parece que puede llegar a salvar algo un poquito eso. O bueno, comprobar que no quede. Tratá de iniciar servidor en iniciar alguna cuenta en otro servidor. Probá eso. Tipo, intentá meterte en Eredur y después volver a Agathon. A ver si así se te soluciona. La verdad me gusta la play. Puede estar interesante. En una de esas. A mí, ¿saben qué hoy me pasó? O sea que también les voy a comentar, ¿no? Para ir charlando de algo. Cuando me quise meter a Agathon, me pasó lo siguiente. Yo estaba jugando en Eredur porque, bueno, fuera de cámara se ando jugando en Eredur. Ya después les voy a contar qué es lo que ando haciendo. Andaba en Eredur, entonces cuando terminé de hacer mis cositas por allá, me vine a Agathon para aprender stream y hacer el manto. Y cuando intenté ingresar a mi cuenta, me salió: tu cuenta ya está en uso. Para poder ingresar, desconecte no sé qué de la otra instancia. Y yo de, ¿what? ¿Cómo que mi cuenta está en uso? ¿Estamos locos? Si yo no... Yo nunca ingresé a mi cuenta. Y me metí a otro personaje y de nuevo me volvió a salir el cartelito de: tu cuenta ya está en uso. Para poder ingresar, cierre la sesión en otra instancia. Y yo de, ¿what?
Me hackearon, dije, no hay chance. Perdí todo. Se fue toda la mierda. Cambié de nuevo, me fui a Eredur y en Eredur me funcionaba. Y yo de what? ¿Qué está pasando? Volví a Gaton. En otro personaje me metí. Y de nuevo, tu cuenta ya está en uso para no sé qué. Cierren la otra instancia. Y yo de what? ¿Qué está pasando? Y dije en plan, ok, me quedé sin cuenta, perdí la cuenta. Entonces bueno, ya estaba en modo en plan, ok, me toca mandar un ticket al soporte porque no hay chance, ¿qué hago ahora? Entonces lo que hice para solucionar eso, o sea, en mi cabeza, que yo ya he visto con el tiempo, que a muchas personas le ha pasado eso. Sucede cuando alguien desconecta su personaje mal. En el sentido de que le das literalmente a cerrar desde la cruz o apagas directamente el PC. Y tu personaje queda ahí como en el limbo, ¿no? Tu personaje entonces va a quedar conectado por más que vos hayas apagado el PC o lo que sea. Cuando no cerrás sesión correctamente, básicamente, ¿no? Entonces, claro, tu personaje literal, o sea, vos cuando abrís la lista acá de amigos, va a estar tu personaje conectado. Entonces ahí es cuando se crea ese conflicto, ¿no? Básicamente. Yo creo que anoche... ¿Qué andábamos haciendo anoche? No me puedo acordar. Pero se me hace que ayer cuando corté stream, que estábamos... Es que no me puedo acordar en qué mapa estábamos ayer. Que andábamos en stream farmeando. Creo que estábamos haciendo perlas. Si no me equivoco. Entonces, claro, yo al parecer apagué stream y apagué directamente el PC sin, sin cerrar el juego. Entonces, claro, creo que mi cuenta ahora quedó prendida toda la noche, en teoría. Y hoy cuando quise ingresar, me salía ese error, ¿no? Básicamente. Ok, voy a aceptar gente random porque, bueno, de momento ninguno me dijo que iba a venir, ¿no? Entonces, bueno, lo que hice fue, o sea, dejé mi... Abrí mi cuenta y en la sección de seleccionar personajes lo dejé ahí quieto. Tipo, lo dejé ahí como unos 5, 6, 7 minutos. Y al parecer así se cerró la cuenta, que estaba en teoría abierta, porque había cerrado mal la sesión. Y con eso se arregló, ¿no? Y ya pude ingresar y bueno, ahí fue cuando prendí stream, básicamente, ¿no? Eso fue un poquito lo que me pasó hoy temprano. Lo de bueno, hoy no hay stream, no voy a poder ingresar a mi cuenta, no sé qué, no sé cuánto. Y no, al final se ingresó. Y acá estamos. Estamos vivos, como nuevos. Oli, lo veo en el directo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. No hay pared. Yo llegué a 1 y 20, estabas jugando. Yo llegué a la 1 y 20, estaba jugando. Ahí va, exactamente. Mirale, mirale, ahí está. Justamente eso que dije. Mi personaje aparecía conectado, pero yo no andaba jugando, la verdad. Yo a esa hora ya estaba mimiendo, weón. O sea, literalmente estaba soñando ya a esa hora. Entonces, claro. Fue porque habré cerrado mal mi... Habré cerrado mal la cuenta, la habré dado directamente a la cruz. O... O habré apagado directamente el PC, que es lo más probable, ¿no? Entonces yo para esa hora ya no andaba jugando. Pero bueno, en el servidor es como que el personaje sigue activo. Se pone a jugar solo. Lo podemos llamar de alguna manera. Entonces... Así está la cosa, ¿no? Y a mí lo que me sirvió fue eso. O sea, dejar en selección de personaje. Lo dejé ahí unos 5, 6, 7 minutos. Y ya después me dejó ingresar, ¿no? Porque primero entré en la chise, en la mecánica. No me dejó. De ahí digo, bueno, entro en la war. No me dejó. Entré en la maga. Y tampoco me dejó. Ahí fue cuando fui a Eredur. Volví, ingresé en el mago chiquito para probar, para cambiar. Digo, en plan, a ver cuál de todos va a funcionar. Y tampoco. Entonces ahora sí.
Así como ando yo. De hecho, bueno, mi PC no es como que sea lo más top de top, pero tipo estoy tirando de stream, estoy tirando del Draken y tenemos otras cuantas aplicaciones abiertas, ¿no? ¿Quién va? Ah, me perdí. Me perdí. ¿Quién invocó recién? Lindra, creo, ¿no? Eso pregunté hace un ratito. Creo que Lindra fue recién. Ok. Ok, bro, gracias. Manto. No se sacaba manto en campo de batalla. No, estamos haciendo el manto de 3 horitas. ¿Para qué sirve el manto de 3 horitas? Para cuando eliminas al jefe del día del juicio final, que es el siguiente mapa que van a ver ahora, te va a dropear 3 pieles. Una piel de cada parte, básicamente, ¿no? Unas sombreras, un casco y un manto. Para eso es lo que sirve el manto, por eso creamos ahora el grupito. Para poder aprovechar perlas, ¿no? O sea, a cambio de una perla, estamos consiguiendo unas hombreras y un manto extra, ¿no? Básicamente. Entonces rinde muchísimo esto que estamos haciendo. ¿Cómo se consigue el manto de 3 horas? Se consigue con el pase gratuito de Dragon, básicamente, ¿no? Que lo pueden encontrar en la bolsita morada de acá. Que básicamente es este, ¿no? Día 7, ahí está el manto de 3 horas. Así que de esa manera pueden conseguir el mantito y pueden venir a hacer esto básicamente, ¿no? Yo te lo recomiendo mucho porque se van a ahorrar muchas perlas y muchos pasajes infernales, ¿no? En caso de que quieran sacar el set en sanguinario. Así que lo recomiendo mucho. Ahora les voy a enseñar cuando matemos al Dragon este. El fin de Dragon se llama básicamente. Cuando lo eliminemos van a ver que me va a dropear una piel de cada parte, básicamente, ¿no? Atentos, cuando matemos a este dragón van a ver. Me va a dropear una piel de cada parte, miren, ¿no? Acá tenemos un manto del caballero negro, que es lo que dan en campo de batalla. Un yelmo del caballero negro, que es lo que da Dragon en el refugio. Y unas sombreras que son las que dan en el gran salón. Para eso básicamente es que sirve este manto de 3 horas, ¿no? Por eso lo ideal es armar un grupito, así como estamos haciendo nosotros. Y gastar el manto las 3 horitas acá. Para ahorrar mucho tiempo. Y perlas, ¿no? Cuando entro al juego estoy a 70 meses, pero al entrar a otro mapa subo a 230. Eso está un poquito loco, la verdad, La verdad no te sabría decir por qué. ¿Por qué sucede eso? Está como muy curioso, la verdad. Creo que es la primera vez, de hecho, que veo algo así parecido, ¿no? Ok, el anterior invocó Indra. Ahora invocó Wit. Ok, está bien. Ok, fue Wit. Bien. Voy a tratar de prestar un poquito más de atención a esto. Para que invoquemos todos, ¿no? Voy después, ok. Invitamer. Estamos full, my bro. Apenas se sale algunito, ya les puedo estar invitando. De momento estamos full, estamos 5. Igualmente me voy a hacer un manto más tarde también. Así que los que no lleguen a este manto, pueden venir en el siguiente. Voy a estar haciendo en 2 personajes, así que sin problemas. El otro sí lo vamos a hacer más tardecito. Así le podemos aplicar, ¿no? Todos. Aún así después también voy a hacer otro en el mago. Así que tiempo, o sea, grupo y Dragon hay de sobra. Así que no se preocupen por eso, la verdad. Seguimos. Se quedó automático. Ah, esto lo leí. Soy de Brasil y vivo en el noreste. El ping de los servidores europeos ronda en los 155, mientras que en el servidor estadounidense supera los
250, es horrible. Locura. Recién te vi con 700 días de premium. ¿Lo hallé yo? No, los días de premium son hace 2 años en el evento de Navidad. Podías armar unas galletas que eran muy fáciles de hacer. O sea, no te voy a decir que eran gratis, pero eran muy sencillos de hacer. Y en esas galletas era mucha la probabilidad que te podían dar premium, ¿no? Entonces un montón de gente consiguió aproximadamente entre 3.000, 4.000 hasta 5.000 días de premium, básicamente, ¿no? Me morí. Qué susto, weón, que me pegaron. ¿Qué onda, Crimson? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Por cierto, para las de YouTube, eso es una alerta de Twitch, así que... Ya, perdón. Yo aún no activé el manto. ¿Hay algún tiempo? Se bloquea con el tiempo. El manto lo activas vos directamente, apretando acá en la bolsita. En la bolsita morada. Le das a reclamar y automáticamente cuando vos apretás el reclamar ya empieza a correr el tiempo atrás, básicamente, ¿no? Que son las 3 horitas. Así que lo reclaman cuando vayan a jugar las 3 horitas seguidas, básicamente. Si no, pues no, porque lo van a perder. Apenas le dan a reclamar, el manto se va directamente al inventario. Justo. Apenas le dan a reclamar, el manto ya empieza a correr las 3 horitas, ¿no? La cuenta regresiva. Así que de nuevo repito, reclámenlo cuando vayan a poder jugar las 3 horas, básicamente. Si no, se pierde y bueno, tocó agarrar el pañuelo y lamentarse, ¿no? Otra no queda. Ok, bien. En la siguiente le toca a Bradgar. Al otro mecha le toca en la siguiente, así que atentos. Y le toca al otro mecha en la próxima, ¿no? Locura total. Ah, está épico. Drakensan la maravilla, increíble. ¿Cuándo harás el de Eredur? El de Eredur necesito coordinar con gente para poder hacerlo. Porque en Eredur, como no tengo tanto daño. ¿Vos qué tal estás de daños? Por ejemplo, Josué. ¿Yo podría coordinar con vos para hacer el manto en Eredur? Porque todavía lo tengo disponible. En Eredur ese es mi pequeño gran problema. Lamentablemente todavía no tengo tantos daños. Entonces como que no lo puedo hacer así de esta manera como lo estamos haciendo ahora. Pero sí podemos coordinar, o sea... Estoy tratando de juntar a algunas personitas para poder hacerlo. Así que si andás ready, le aplicamos. Yo lo quiero reclamar cuando empiece la tercera barra. ¿Está mal? Depende, en realidad. Si lo que estás buscando es el set, yo te recomiendo activarlo obviamente para hacer esto, ¿no? Que estamos haciendo. Entonces, bueno, ahí ya vos manejás cuándo lo querés activar. Si es para la tercera o donde vos quieras, ¿no? Lo importante es que si vos estás buscando el set, es activarlo mientras estás haciendo esto. Si tenés el set y te da igual, básicamente, ya ahí lo puedes reclamar para hacer gran salón y terminar rápido la barra, por ejemplo, ¿no? Hay varias maneras de hacerlo. Pero las dos principales serían esa, ¿no? Uno para conseguir el set acá. Y la otra opción que también les doy es si ya tienen el set listo y quieren terminar rápido la barra, reclaman el manto para hacer la barrita, básicamente, ¿no? Perfecto. Está épico, quedó épico lo del audio, ¿eh? Grande Pepe, ¿eh? Ahora Pepe me va a querer cobrar por ese audio. Va a querer un porcentaje, bueno, no hay chance. Drakensan la maravilla. Me avisaron cuando yo estaba en la pega que estaba mantenimiento de los servidores de la empresa. Así que estoy devolviendo a la home. No hay chance. 3 horas de esclavitud.
Rondo Peck en mi lugarcito. Lo podríamos hacer en normal con unos amigos del clan. Puede estar interesante, eso sí. O sea, yo con mi mago mato bien, pero no mato rápido. Para aprovechar las 3 horitas. Pero sí. Ok, le toca al mecánico, Le toca brear. Aprovechar para matar mientras tanto. Ok. Creo que mataron la Lanfora abajo, así que voy a ir a echar un ojo a ver qué tal, A ver si hay algo acá. Opa, disparo real del disparo pesado, ¿no? O arma real del disparo pesado, no sé cómo se llama. Opa, 91%. Ah, pues es cierto, es 130, ok, no me sirve esto. La invoqué. Ok. En la siguiente me toca a mí. La siguiente es mi turno, Quedó faltando uno, no hay chance. Ok, dale, una consulta. ¿Jugarás en Agathon? Yo sí busco, pero pensé que la capa del progreso para las barras. Ahora estoy en Agathon. Esta actualmente es mi cuenta de Agathon. Ahora mismo estamos acá en este servidor. O sea, yo donde más juego es en Agathon porque mis 4 personajes que son con los que juego, los 4 son de Agathon. En Eredur tengo uno, que es el que estoy mejorando y estoy subiendo. Entonces, a mí generalmente siempre me van a encontrar por acá en Agathon. Y si no, eso también les recomiendo meterse al Discord. Y ahí en el Discord van a encontrar más rápido, ¿no? Todo lo que sea grupos y demás. Ahí siempre la gente anda como más activa. Por si no ando en stream, básicamente, ¿no? Pero bueno. Hoy igual es como les digo, vamos a hacer el manto. Este manto ahora de 3 horitas, acá. Y más tarde vamos a hacer otro más de 3 horitas que lo voy a hacer con el cazador. Lo vamos a hacer más a la noche. Así que bueno, de nuevo les digo, si hay alguno que no llegó a hacer este ahora y en la noche o más tardecito está, armamos grupo de nuevo y volvemos a hacerlo. Y después también lo voy a hacer, voy a ver si lo hago con el mago, creo. Todavía me lo ando pensando igual, pero lo ideal es hacer otro con el mago también. Así que por eso les digo, grupo todavía tienen de sobra, o sea... Así que no se preocupen. Pero bueno, de nuevo, o sea, en el Discord es lo ideal que anden pendientes porque ahí siempre estoy informando cuando voy a hacer algo, qué es lo que voy a hacer. Así pueden ordenar un poquito ustedes también el tema de cuándo aplicarle, ¿no? Cuándo jugar. Turuturu. Por ejemplo, ahora con Wit ya habíamos coordinado desde más temprano hacer el manto por el Discord. Así que lo mismo. Ok. Tenemos por acá hombreras, manto y yelmo. Bien, perfecto. Receta, que ya la tenemos. Siguiente. Pero como hoy no jugaré más. Ve Discord. Opa. A ver si algunito le puede dar una mano a Temo. A ver si puede solucionarle un poco, ¿no? El tema del... El día que lo vaya a hacer te mando un mensaje al Discord. Dale, sí. Cuando lo hagas, avísame. Y ahí le aplicamos. Igualmente coordiné con... O sea, le dije a los del clan para hacer el manto de Eredur. Así que bueno, también ando viendo si ellos me responden. Pero si no, igual, o sea, vos escribime sin problemas, Yo... el primero que llegue, la primera propuesta que llegue es ahí donde voy, en el de Eredur. Lamentablemente me toca así. Porque bueno, como no tengo daños,
Me toca a mí, ¿no? Sí. Como en Eredur no tengo daño, es literalmente el primero que me ofrezca grupito para hacer, ahí es donde vamos. ¿Qué juego es ese? Este juego se llama Dragon Sun Online. El mejor juego del mundo. ¿Qué tal, Jay? ¿Cómo estás? Bienvenido, Mayro. Welcome. Así que sí, Dragon Sun Online. Si estás interesado, le podés aplicar sin problemas, ¿no? No es un juego que dedique tanta investigación como los juegos de hoy en día, que uno por ahí tiene que informarse un montón antes de empezar a jugar porque complicado. Con el Dragon no pasa eso, o sea, es bastante intuitivo lo que uno tiene que hacer. Y además hay muchas guías en todos lados, entonces literalmente tenés guía para absolutamente todo, estuve viendo. Tenés guía para subir de nivel, tenés guía para saber qué equiparte, tenés guía de todos los eventos. Literalmente hay absolutamente guía para todo y páginas también, hay todo. Y después que la gente generalmente es muy god, la verdad. O sea, siempre cuando aparece alguien nuevo, generalmente siempre está como ayudando y dando consejos y demás, ¿no? Así que yo te lo recomiendo bastante. Si te gusta este estilo de juegos. En Agaton lo harás. Yo estoy en Agaton y no usé capa. Pero bro, necesitas almas para crear el set. Exactamente, para poder crear el set tenés que tener almas. Tenés que tener 3. Una para cada pieza. En este caso, en el evento solamente dan un solo alma, sí, exacto. Pero en el mini evento, que viene dentro de 3 días y 16 horas, ahí van a dar otras 3 almas. Con esas 3 que te van a dar en el mini, ya te puedes crear todo el set, básicamente. Hay muchos que me dicen, pero Arca, necesito 6 para poder tener el set mejorado. No. Las almas únicamente son para crear el set. Para mejorarlo no te piden alma, así que no necesitas 6, como hay muchos que creen, ¿no? Básicamente. Solamente con 3 ya tenés el set listo, básicamente. Y en Agaton sí. En Agaton vamos a hacer el evento. De hecho, bueno, ahora estamos en Agaton. Y más tarde vamos a volver a hacer otra capa, otro manto. También en Agaton. Así que lo mismo, o sea, si hay alguno que es de Agaton y busca grupos, o sea, siempre van a encontrar mi grupo así con el gran spam que metemos, que es Baifaco, Twitch, YouTube, farmeando ando, básicamente, ¿no? Siempre y cuando anden por ahí. Me pueden pedir grupo y yo los acepto sin ningún problema. Le toca a Indra. Porque en la anterior invoqué yo, ¿no? Sí. Va, Tuki, perfecto. Después de Indra va Keka Sensei con, o sea, What's Create. Y después va Wit. Y ya ahí con eso ya arreglamos la ronda, básicamente, ¿no? ¿Cómo es la mejor manera de hacer esto para todo el mundo? Lo voy a explicar. Presten atención. ¿Cómo es la mejor forma de ordenar para que no se pierdan con quién invoca primero, quién invoca segundo, quién invoca tercero? La mejor forma es agarrar y ver a la derecha los miembros del grupo y los ordenás desde arriba para abajo. Entonces, en este caso, tenemos a Great Guard. Sería el número 1. Él invocaría la primera de las rondas. Después está la Chise, que es mi personaje. Esa sería la segunda. Después tenemos al tercero, al cuarto y al quinto, básicamente, ¿no? Esa es la mejor forma para que las personas no se pierdan. Como, ok, en esta invocó Indra. Listo. ¿Quién va al siguiente? What's Create. Y en la siguiente va Wit. Invoca Wit y se vuelve a
a girar la ronda, básicamente, ¿no? Empezamos desde arriba para abajo otra vez. Esa es la mejor manera, si ninguno se pierde y no hay ningún problema, ¿no? Otra forma es agarrar y abrir acá el grupo. Y lo mismo, desde arriba para abajo. Ese sería el mejor orden para no tener ningún problema. Porque si no, después, bueno, pasan las confusiones y empiezan las peleas, ¿no? Devolveme mi perla, ladrón, me robaste una perla. No, yo no te robé, yo invoqué. Y después viene tal y no, yo sí invoqué. No, yo invoqué. Y arma ahí el problemón, básicamente, ¿no? Entonces así evitamos problemas y todos felices. Perfecto. Y ahora vamos al segundo porque mi internet está lento. Sin problemas, no se preocupen. Basta que puedan llegar, yo creo que con eso ya... Si quieren puedo tomar yo, cambiamos. Voy yo al cuarto y ustedes van al segundo. Como prefieran. Yo los miro como juegan ya, no hay chance. F por Temo, no puede ser. No abriste el cofre, Arca. ¿De verdad? Mentira, me estás troleando. Yo sí abrí el cofre, Pero ando allá, al otro entonces. El que quiera, o sea, el que quieran hagan ustedes y yo hago el que sobre. Sin problemas, ¿Quieren hacer el primero, el segundo? El que quieran, El que se les haga más cómodo. Pero aún está vivo el juego, yo lo abandoné cuando no se salió el arma aniversario. No me salió el arma aniversario después de 50 intentos. A ver, igual 50 intentos no son tantos, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. 50 intentos no son tantos, la verdad, así que no... Y a ver, otra cosa es tenés muchas opciones para reemplazar el arma de aniversario, así que tampoco es como para frustrarse tanto. Si no te cae un ítem, lo puedes reemplazar con cualquier otra cosa, o sea, se puede. Así que sin problemas, no es para desmotivarse, ni mucho menos, Tampoco digo que uno va a tener que estar 24/7 jugando, no, obviamente no. Pero hacer los eventos, por lo menos. Al menos yo no veo como que sea motivo para dejar el juego porque no te caiga un ítem. Al menos yo creo que no debería ser así. Calor y la concha de tu madre. Estamos en época de calorcito, es verdad. ¿Me voy para el cuarto entonces? ¿A cuál voy? Ok, voy al cuarto, bien. ¿Alguien quiere grupo para canjear puntos de pulsión? No me seas troll. ¿Qué fue, Arca? ¿Una espacio? De momento estamos full, los killers. Andamos full. Se me complicó, Si querés canjear una wea troll, último canjea el de cerrar juego y cago el manto. Ahí de paso el arca te banea. Hago un 2x1, verdad. Es buena esa, Canjeo mis puntos para jugar LOLcito. No hay LOLcito, se acabó el LOLcito. No hay más LOLcito por un tiempo. Ahora sí abrí el cofre. Quietos, no toquen nada. Coño. Quietos. Levanten las manitos y no me canjeen nada. Coño. Levanten las manitos y no toquen nada.
¿Cuándo cae la mascota? ¿Cómo se ve en gris? La mascota sale del cofre. Del mismo cofre donde dan las recetas. De ahí mismo sale la mascota también. Y si no me equivoco aparece de color verde. Ey, ¿qué está pasando? Hay chance. Increíble, Los voy a reportar a todos. ¿A quién le tocaba? Bueno, yo invoqué recién. Bawit. Le toca a Wit. Al segundo. Dile que vamos al segundo. Dile a ver cómo vamos. Ok, ahí quedó bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con la flautita? Perfecto, ahí está. Bien. No hay chance, bueno. Vamos a estar todo el día así, no puede ser. Se me quedan quietos, va a haber inflación, ¿Ustedes quieren que haya inflación de puntos para que no puedan canjear? Va a pasar eso, Increíble, Grande el chat de Twitch, ¿Qué juego están jugando? Coordinen bien. Tienen que estar pendientes porque allí se ve por el orden. En la siguiente le toca a Breat. Coño. En el siguiente le toca a Breat. Inviten Dragan. Eso es de música, El que está canjeando tantas cositas. Que son entre 3 o los que están canjeando. Ok. Ay, ok, ya estamos. Ya en algún momento se les van a acabar los puntos, así que continúen. Ahí va. En breve se acaban esos puntos, yo lo sé. Tengo para 12 horas. ¿Será? Ok. Huesito, botas, perfecto. A ver, ¿quién es? Ok, este fue Killer. El anterior fue el Kika Sensei. Mira el Kika Sensei que anda conmigo. Increíble. Está en mi grupo y también me está troleando, ¿no? ¿Cuántas rondas se llegan a hacer en 3 horas aproximadamente? Depende obviamente de la velocidad del grupo. Eso primero y principal. Pero yo diría entre unas 50 a 60 rondas más o menos. Como la estipulación que yo les puedo dar. Entre 50 a 60 más o menos. Le toca a Breat, ¿no? ¿Aló? ¿Quién quiere mi cuenta? Perfecto. Hemos canjeado el juego que él quiera. ¿Sí? A ver. Juego el juego que quieras. Devuélvame los 4K de puntos. Pero troleó Temo porque no puso. Temo no puso el juego que quiera que juegue. No hay devolución.
Es verdad, Temo canjeó el juego que quiera. Eurotrack. No, pero lo tenías que poner en el mensaje de canjear el juego. O sea, no lo colocaste en el mensajito. Así que cuenta como que perdimos, como que se perdió. O sea, esos puntos quedaron en otro mundo. Sufrió un bite. Solo quería ver si tenía alguna reacción. Alguna relación. Ok, perdón, me estoy yendo para donde no es. Ajá, me están haciendo distraer ustedes, los voy a reportar. ¿Y para qué hora vas a hacer el segundo Mantuarca? Como a las 10 habíamos coordinado ayer con Crimson y Bioquímico. Quietos. Tipo a las 10 habíamos coordinado con Crimson y Bioquímico. A las 10 de la noche, más o menos. Después de cenar, básicamente, ¿no? Espérenme que el internet me sacó. Ok. Sin problemas, igual hacemos una ronda y a la siguiente te unís. Que no pasa nada. Sácate la posición de grupo. Los noto gatillo suelto hoy, así que tocó tomar medidas drásticas de momento. Si llego me podrían ir con el Miwar. En una de esas avanzo para sacar el manto. Dale, sí, sin problema. Si hay espacio, los invito, o sea, no pasa nada. Le ando nerfeando los puntos a Temo de una manera increíble, O sea, Temo se está gastando literalmente todo el sueldo de puntos de este mes. Ahora igual los 4000 te los devuelvo, porque, ajá, son mal canjeados. Así que esos 4000 ahora cuando termine te los regreso. Me toca a mí, ¿no? Sí. Yo no jugaré Draken. ¿Pero por qué? ¿Por qué no vas a jugar Draken? En breve vemos cómo te solucionamos el problema. Sin problemas. No te agobies pues. También hay una flauta de Naruto que suena preciosa. Te emociona de tanta alegría. Opa. Me tienen que recomendar esas cositas en Discord y yo los agrego al stream. Si ustedes me recomiendan esas cositas, yo después las voy agregando, o sea, sin problemas. Tipo, si quieren algún sonido o lo que sea, yo lo puedo poner ahí. Ok, a ver. Ahora lo chequeo. Obviamente tiene que ser algo cortito, ¿no? Porque no voy a poner un audio de 3 minutos y se va a terminar escuchando todo el audio antes que mi voz. O sea, a ver. Pero esto dura 2 minutos. Tiene que ser algo como más cortito. Y yo lo puedo agregar a las recompensas, básicamente, ¿no? En la siguiente va Indra, ¿no? Porque invoqué recién. Que invoqué yo recién, ¿no? Sí. Así que en la próxima va Indra. Y me voy a tener que comprar un cable de internet y conectarlo a tu PC aunque sea la mierda. No, yo no te voy a jugar ahí en el comedor. Sí, yo creo que tendrías que probar eso en realidad. Lo del cable, ¿no? Y otro video más 17. Si tengo cable mudo cuando lo puse en el internet. Estoy troleando jugando con wifi. 5 años jugando con wifi. Exacto, vos mismo lo estás diciendo, 5 años. Hace 5 años el Draken no pedía tanta vaina como ahora.
No solamente el Draken como tal, sino que todas las aplicaciones del PC como tal. Todo a la final te empieza a tirar más recursos, ¿no? O sea, no es lo mismo hace 5 años, a día de hoy, ¿no? Por eso es que las PCs se van quedando obsoletas, porque bueno, van sacando actualizaciones y cositas y esto y lo otro, y bueno. Y solo 5 segundos son suficientes para sentir el drama. Opa, me lo voy a poner entonces, para chequear. En la noche en Agathon, ¿verdad? Te conectarás, ayudarás a los de tu equipo de Discord. O cualquiera. No a cualquiera. En realidad, o sea, yo nunca es como que armo un grupo de 5 y voy con esas únicas personas, ¿no? O sea, ahora con el único de estos que estamos acá en el grupo, con el único que cuadré antes fue con Wit. Pero porque él me escribió hoy en Discord. Me dijo, Arca, hoy manto. Después con el resto, o sea, el Breat, Indra y What's Create se unieron cuando yo me metí al juego. Así que no es como quedarme únicamente con amigos, ni mucho menos, no. Siempre es con la gente del stream. Y hoy como no había nadie que me haya dicho para venir, terminé invitando a Breat y Indra también se unieron. Que yo de hecho no les conocía a ellos. Y se unieron ahorita. Así que sin problema por eso, o sea, yo no hago preferencias. Obviamente que si hay amigos con los que juego siempre, con ellos sí, obviamente. Pero ajá, si ustedes ven mi grupo por acá y ven que hay espacio, me piden grupo y sin problemas, yo los invito. ¿Aló? Coño. Necesito que Pepe escuche esa vaina, man. Necesito que Pepe escuche eso. Va a flipar, literal. Mira, hacerla por ahí, ya el note y conectarla. Si no funca y ya sí es el juego. Dragan a cambiar, ahora es técnico en formato y no le gusta el wifi. ¿Vas a hacer más mantos? Sí, vamos a hacer más mantos. En la noche vamos a hacer otro. Sí. De nuevo repito, si hay alguno como que se quiera asegurar el cupo, o sea, o el espacio o lo que sea, escribe al Discord y me dice, Arca, ¿cuándo hacemos el manto? Y ahí coordinamos en Discord. Si no, de nuevo, si ven mi grupo me piden y yo los invito, sin problemas. Pero sí, si quieren como asegurar el espacio, o sea, me escriben antes por Discord, ahí en el de Farmeando Ando. Y ya, o sea, es tan simple como eso. Armadura caballero negro, bien. Todavía me queda por hacer en la cazadora y en el mago seguramente haga también. Hombreras, manto, invita. Estamos full de momento, ¿eh? Andamos full. No me retes. Cuando tengas tiempo, prueba lo que te dije y me cuenta. Te va a cobrar derechos. ¿Qué onda, Flink? Ahí, bienvenido. ¿Cómo estás, Maybro? ¿Cómo va todo por ahí? Tum. ¿Cómo vas con el eventito de Dragonflink ahí? ¿Cómo va eso? Sin tiempo para jugar y con poquitas ganas, no hay chance. ¿Mucho trabajo o qué? Le tenés que aplicar.
Hay que hacer grupo, es para hacer el mini evento. Sí, para el mini evento también vamos a hacer grupo. O sea, yo siempre estoy haciendo... yo hago stream, por cierto, para los de YouTube. O sea, yo hago stream en Twitch todos los días. Y ahí estamos haciendo todo, literal. Farmeo de perlas, cualquier evento que venga. O sea, siempre estoy en Twitch y estamos haciendo todo, absolutamente todo por ahí. Así que los que andan en YouTube, si quieren como que estar más pendientes y demás, se meten a Twitch. Ahí ando haciendo todos los días. Ahora aprendí en YouTube porque bueno, ahora estamos haciendo el manto de 3 horas y creo que es como algo chévere para enseñar y mostrar. A ver, que tampoco es algo ultra mega épico, obviamente no. Pero ajá, quería aprender stream en YouTube también hoy para enseñar esto, ¿no? Porque a alguna que otra persona quizás le interesa, ¿no? Cómo es la forma que se hace el manto. Esto se bugueó, ¿no? What? Ahí está. No estaba viendo a nadie en el grupo, no hay chance. Qué raro. Entonces nada, para los de YouTube es eso mismo que les digo. En YouTube sí no aprendo todos los días porque... Porque ajá, no quiero tener 200 streams ahí en el canal. Y tampoco estar haciéndoles spam. Pero bueno, en Twitch sí, en Twitch estamos todos los días. Increíble la flautita. Bueno, me gusta porque hoy les gasté muchos puntos a esta gente en Twitch. Están quedando sin puntitos, así que me gusta, me gusta. Cuando meto las recompensas buenas en diciembre, van a flipar. Los que se gastaron los puntos ahora en la flauta, por ejemplo. Así que, ok. Siguiente. Yo trabajo mucho y me lleva todo el día fuera de casa. Ah, ok, claro. Es que sí. Es que sí se complica cuando uno tiene como que aplicarle a otras cositas. Y el Draken, quieras o no, te lleva bastante tiempecito. Hacer mantos 3 horas seguidas, por ejemplo, si uno no quiere pagar. Gasta bastante tiempo esto, entonces es entendible, la verdad. Siempre hay que darle prioridad a primero lo primero, ¿no? Pero bueno, sin problemas, igual tampoco es para desmotivarse. Son 20 días que le queda al evento, así que tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? Por no poder jugar algún que otro día. ¿Quién invocó? ¿Quién invocó recién? ¿Quién fue recién? Yo. Ok, en la siguiente va a haber. Va a haber en la siguiente. Lo demás lo tengo todo. Ah, súper bien igual. Igualmente solo quiero la joya. Ah, ahí va. Ah, súper bien. Ok. Me agrada que están atentos ustedes, porque bueno, yo en lo que ando charlando, parloteando, ajá, no ando prestando atención, al que están invocando, así que... Controlen ustedes, yo confío en ustedes que todos van a hacer un excelente trabajo con las invocaciones. Después lo miro en el bar, si no, el que se saltó una invocación lo voy a buscar a su casa que me devuelva las perlas, básicamente, ¿no? Que voy a confiar en todos ustedes. Conversar algo, culiado, estoy aburrido. Hablo por acá porque estoy en un... What? Turu. Invocaría pero no sé jugar. No puede ser. Anda todo deprimido, temo que no puedo jugar, bueno, no hay chance. A ver, yo te voy a tratar de ayudar, Temo, después del stream. A ver si lo podemos solucionar. Así que no te motives, weón, o sea... Ahora cuando terminemos esto, yo te doy una manito ahí en Discord. Con eso. A ver qué se puede cambiar, qué se puede hacer para que te funcione decente otra vez. Está que hay un calor reculeado. Llegó el veranito. Bien. A ver qué tenemos por acá. Hombreras, manto. Seguimos.
Formatear el PC. Opa. Es buena esa también, Lo de formatear el PC quizás te puedes llegar a solucionar algo. Pero a ver, esa sería la última opción. Antes de formatear o lo que sea, dame una chance que yo te trate de ayudar con eso. Lo de formatear yo siempre lo considero, pero como último recurso. Sorry a los team verano, pero es que es una hueá más horrible. A ver, ¿quién es team verano acá al chat para ir a pegarle entre todos? ¿Hay alguno que le guste más el verano que el invierno? O sea, ¿quién es el loquito de la cabeza que le guste más el verano? Que yo no puedo creer que existan personas que le guste más el calor que el frío. O sea, estamos locos. O sea, ¿en qué piensan? O sea, ¿qué tienen en la cabeza a los que les gusta más el calor? Es una locura, o sea. No hay ningún tipo de chances. Que pruebe con ejecutar como administrador, así hace que ande un poco mejor. ¿Probaste eso, Temo? Me dicen por acá los de YouTube que pruebes ejecutar como administrador el Draken. Quizás puede que eso te ayude a que ande mejor. Bueno, eso depende del frío que hace donde vivas. Bueno, claro, sí, exactamente. Esa es la otra, ¿no? Tipo, si vivís en un sitio donde haga muchísimo, pero muchísimo frío, pero exagerado, yo creo que no seríamos team invierno, ¿no? El tema es que, claro, nosotros al vivir acá en LATAM como tal, creo que no llegamos a conocer realmente el frío potente, ¿no? Bueno, en Argentina sí. Va a comprar la benzina en bola. Igual. ¿Qué es eso? Increíble. Se me descontrolan los nenes. Seguimos. Pero claro, imagínense, ¿no? Nosotros no vivimos navidades de películas, como le solemos decir nosotros. Nosotros vivimos navidades con calor, weón. A fin de año, calor. Lo que nosotros vemos en las pelis es de pelis. O sea, para nosotros no existe una Navidad donde haga frío y haya nieve y aparezca Santa Claus. No. Santa Claus, si viene a LATAM a traer regalos, se muere de un infarto del calor que hace, weón. No hay chance. Santa Claus tiene que venir en bolas, básicamente, no a entregar los regalos porque es imposible si no. De por sí está gordito y con ese traje, o sea, no hay forma, o sea. Sí. Eso de que hay nieve y la chimenea y no sé qué más, no sé qué. Y no ataca a prender una chimenea en diciembre. Explota la casa, weón. Se puede. 15 grados, pues, estamos con 37, no hay chance. Estoy transpirado. Vente por aquí, verás. ¿Cómo está el clima, la temperatura por allá, Flinky? ¿A cuánto están actualmente? Para irme para allá. Yo igual, o sea, si tuviera... yo se lo juro, si tuviera que literalmente... Literal, o sea, morir de calor o de frío, a mí dame el frío, 100%. Por más que alguno diga en plan, no sabe lo que está diciendo, dame el frío, o sea, no hay chance. Prefiero morir congelado a que morir quemado. ¿Quién va? Se me olvidó, voy yo, que invoqué yo. Iba yo igual, creo, ¿no? Sí. Además todos me quedaron mirando cuando me acerqué, así que mi intuición me dijo que iba yo. Literalmente, o sea, me quedé acá y me quedaron mirando los tres, en plan de vas vos. Perfecto. Era justo las miradas que necesitaba para saber que yo invocaba, ¿eh? Gracias. Faltaba que alguno me señale con el arma nomás, ¿no? En plan que me haga... Dale. Hoy esta mañana 4 grados, pero aún no está apretando. Uff. Me daba la playa, Crimson.
Quiero verla sola. Pero en Brasil se hace muchísimo frío, ¿sí? Yo creo que depende por zonas, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me contaba alguien que es de Brasil. Como que durante todo el año hacía ultra mega calor, al menos de donde ella era, ¿no? Se la pasaba como súper mal. No recuerdo en qué parte, la verdad. Pero me acuerdo que me comentaba mucho eso, ¿no? Que mucho calor, mucho calor, mucho calor, mucho calor. A la costumbre, que siempre me voy al de la parte de arriba, ¿no? Vi el mensaje de Mustang sobre su manto que había caducado. Tiche dijo que solo que había que sincronizar la hora y fecha de Windows. ¡Opa! ¿Servirá eso para darle más tiempo? O sea, si a mi manto le quedan 10 minutos y yo pongo... Si a mi manto le quedan 10 minutos y yo adelanto 3 horas... No, atraso 3 horitas del juego, ¿me dará más tiempo? ¿Quién quiere probar eso para decirme? Okay. Elmo Delfín. A ver, si alguno me recuerda cuando queden 10 minutos de mi manto para probarlo, hago. Si alguno me lo recuerda, yo lo hago, ¿eh? Ahora no va a ser cosa de que toquetee un poquito el horario y el manto se me acabe, ¿no? No queremos eso. Pero creo que eso es solo para aquellos que están caducados. Ah, ok. Cuidado con eso. Hace años la gente lo hacía con el premio y lo banearon a la gente. Ok, ya no lo quiero hacer. No lo voy a hacer. No, mentira. Era broma. No. Todo lo que dije hace 10 minutos, todo mentira. No. Era una bromita. Será cambiar las horas desde el F1. Le toca a Indra, ¿no? Aprovechar para vender. Hay que siempre aprovechar el tiempo. Como sea, ¿no? Justo no estoy vendiendo. Estaba poniendo el autoclick. ¿Qué es esa receta que me dieron ahí? Ah, la de la joya. Menos mal que no la vendí, ¿eh? No hay chance. Pero caducados con error. Claro, son los que únicamente están caducados con error. Ok. Acá todo el año se mantiene de 30 a 40 grados. No hay chance. Yo no podría vivir ahí, ¿eh? ¿De dónde sos, Walo? ¿No eras de Colombia? Creo que sí, ¿no? Ojo del Feart. Siguiente. No, fue el jugador que tenía manto caducado. Cuando lo rescató, no eso. El administrador responde al jugador cómo resolverlo. Ok. Colombia, pero acá en Colombia es diferente el clima porque se encuentra en la línea del Ecuador. Ah, ok, es verdad. Sí, ya depende de la zona, ¿no? En Colombia que cambia muchísimo el clima. Pero por lo que me contaron es como que en Colombia se mantiene, ¿no? Los grados de temperatura. O sea, no varía tanto dependiendo de la zona, ¿no? Tipo, obviamente hay zonas donde va a ser un poco más frío, un poco más calor. Pero generalmente en esa zona como tal siempre se mantiene como una misma cantidad de temperatura. No es como que un día puedan amanecer como acá en Argentina. Acá en Argentina pasa eso mucho.
Que un día podemos amanecer y que estamos en, no sé, en 10 grados y al otro día estamos a 25, 26, bueno, y es como, no hay chance. No el mismo día, así que literal, Cracho, entro a la siguiente. Depende de la altura solo. Los trolls son esa hueá, lo siguiente. En Colombia no hubo un temblor, terremoto fuerte recientemente. Solo hay temporadas de lluvia, pero sin más. Es como, por un lado está bastante chévere la verdad que pase eso, porque bueno, ya uno es como... sabe, ¿no? A cuánta temperatura maneja en su región, en su zona. Y después acá nosotros no, o sea, es una locura acá. Acá nos pasa mucho que nos resfriamos o enfermamos por eso, ¿no? Que un día está ultra mega caluroso, el otro día hace frío. Después quizás en la mañana hace bastante frío y después en la tarde hace mucho calor o al revés. Es como que literal se vuelve loca la temperatura a veces. Entonces claro, uno tiene que salir con paraguas, tenés que salir preparado literalmente para el calor y para el frío, ambos. Como el pico. Y el pico, récord de temperatura en los Alpes, Francia, al máximo que fue de menos 29 grados y fue espectacular. Uff, qué bonito habrá sido vivir esa experiencia, me imagino, ¿no? Genial, me cayó la mascota en el cofre. Grande, buena, Beltrán. Increíble, ¿eh? A alguien le salió la mascotita en el cofre, ¿eh? Que la mascotita es real. La mascotita sí sale. ¿Aló? ¿Qué pasa? Aquí donde vivo yo está la temperatura, se mantiene a 10 grados y en la noche a 3. Es muy bonito igual esa temperatura, ¿eh? Es como una temperatura bastante justa, ¿no? Está aburrido todo ahí. Se nota, Temo, que estás aburrido, créeme que sí. Créeme que lo estoy notando. Ya mató a mi apúcula. Ah, increíble, ¿no? Hay 5 versus 5. Cubito, perfecto. ¿Cuánto le queda al evento? Le quedan 24 días. Le quedan mucho tiempo todavía. ¿Qué le pasa a Tema? Tema anda descontrolado. Se supone que el lunes iba a entrar a terminar, pero me da mucha pereza. No hay chance. Es que vos le andás aplicando bastante al diablo, ¿no? ¿Cómo vas con el diablo? Hoy, por cierto, me metí un rato a Twitch más temprano y vi a alguien que supuestamente estaba transmitiendo Drakensang Online. Pero en realidad eso no era Drakensang Online. Pero era un juego muy parecido al Draken. Era como una mezcla de Albion con Drakensang. Y lo que estaba jugando esa persona era un mago que casualmente tenía las habilidades muy parecidas al Draken. Tipo, tenía la singularidad, tenía la nova de hielo, la ventisca, también lanzaba pirobolas y el proyectil mágico. O sea, era muy parecido al Draken esa vaina, ¿eh? Yo quedé como, ¿what? Entonces, claro, yo ingresé al stream y le escribí y le puse hello al tipo. A ver si me respondía para después preguntarle en plan, ¿cuál es ese juego? Para probarlo, obviamente. Pero no me contestó, entonces... nada. No tengo ni idea cómo se llama ese juego. Así que me lo perdí. Los magos acá tienen habilidades parecidas. Opa. Pero bueno, en el juego este que yo vi, literalmente eran las mismas habilidades. O sea, se veía la nova de hielo, la singularidad. Era exactamente igual al Draken, este juego. A mí me pareció bastante interesante eso. Pero bueno, le escribí para ver si me respondía y ni me respondió el señor, así que...
a ver si mañana de nuevo quizás lo encuentro ahí en stream y chequeamos, ¿no? ¿Quién fue el anterior? Ah, ok, Bawit. Era un mod de Minecraft, seguramente, no hay chance. ¿Cómo se llama el canal? Es que era de un ruso, weón. Era ruso el del canal. ¿Cómo fue que lo encontré? Es que yo me meto generalmente a la sección de Drakensang Online como tal. Y ahí fue con donde lo encontré básicamente, ¿no? Lo tenía que haber seguido. Troleé, Arcordior. Lo tenía que haber seguido, la verdad. Ahí cometí un error, No le di a seguir, lamentablemente. Así que tocará mañana en la mañana a ver si vuelvo a aprender stream y vemos qué juego es ese, ¿no? Pero es que era idéntico, o sea. Acabé la primera barra, grande, increíble. Tururururum. Seguimos. Pero escucha, Demon, ¿no volviste a probar ahora? Si te funciona. ¿O qué? ¿O ya te rendiste? ¿Ya te diste por rendido o no? Puedes ver tu historial y buscarlo. ¿En Twitch aparece un historial? Porque fue por Twitch. Gracias por el ánimo. Hay que motivarse, siempre hay que motivarse. El Arcordior todavía echa humo. Cuando lo conocí parecía una de esas locomotoras a carbón. ¿Arcordior fumaba en los streams? Yo la verdad no sé. Ahí nomás, quizás que hago después, pero ando caliente, sí. Ah, sin problemas, entonces tenemos. O sea, ahora andas como tilteado, que tilteado es como enojado, ¿no? Se podría llegar a decir. Nada de chill. Y después más tarde volvés a probar en el Dragon. Sin problemas. Alguna solución tiene que haber, 100%. Así que no te motives. Control H. Yo acaso tengo 200 de cada piel, ya me faltan solo para mejorarla. Opa, bien. 200 y ya estás listos. Ni idea qué pasa con él, la verdad, sí. Mapper. Fumadas o buenos bastardos. Acá estoy, ven a lavármelo. Wow. ¿Qué pasa? Se está poniendo raro esto. Ok, le toca a Brea, ¿no? Sí. Sí, va a Brea. ¿Qué iba a decir? Ah, eso, claro, él dejó el juego en teoría, ¿no? Por lo que me comentaron a mí. Yo la verdad no sé mucho sobre el tema realmente, más que historias que me comentaron. Más de eso, la verdad no sé. Por eso digo que son historias, porque la real nunca lo he visto a él decir como, ok, pasó esto, esto y esto. Así que sinceramente no sé lo que realmente habrá pasado con el muchacho. Uf, se me fue la música, ¿no? Como jugaba con cuenta de otro, le dijeron que se las iban a banear. Ah, ahí va eso. Pero puede haber dejado, pero en el futuro puede volver, ya lo ha hecho. Sí, a mí me suena que también, ¿no? Yo lo recuerdo de cuando, bueno, Yato hacía los videitos y streams, que a él ya lo había pasado, que había dejado el Draken en su momento. Y después había vuelto. Así que no hay que descartar eso, que pueda llegar a volver en algún momento, ¿no? Yo tenía entendido que yo estaba chiflado. Yo no sé, la verdad, ¿sabes cómo digo? Son todas las cositas que yo escuché son versiones de
de otras personas. Entonces, la real no sé si sea real o no. Porque bueno, de su parte nunca he visto, no he visto que la haya mencionado en plan, dejé el Draken por tal cuestión o lo que sea. Entonces son todas historias, ¿no? De hecho me han contado varias versiones, entonces por eso os digo que más que versiones y historias, más que eso la verdad no sé. Entonces no puedo dar como por... o sea, no puedo decir que él dejó el juego por tal cosa porque no, o sea, muchas personas me han contado diferentes versiones. Entonces probablemente ninguna sea la correcta como tal. Así que... quizás cuando él regrese en algún momento. Okay. Y aparte él estaba aburrido, la misma temática del juego, mismo evento, mismo mapa. Siempre lo veía puteando al Draken. Pero ya se creó un casa. Opa, ¿te viene el regreso? A ver, igual, o sea, si nos ponemos a pensar, no... la verdad no está muy errado. O sea, tanto yo como el Arque, que también creo que ahora somos los dos únicos que quedamos haciendo stream del Draken. O sea, nos vieron literalmente en muchas ocasiones quejarnos de las actualizaciones, quejarnos de los eventos, quejarnos de todo, porque es la real, o sea. Entonces, por ejemplo, no está... ¿cómo decirlo? No está mal que, por ejemplo, él, me toca a mí, se haya quejado del juego tampoco, porque, o sea, es la real, o sea, que alguien se queje del Draken no está mal, porque es la real, o sea, el Draken no está en su mejor momento, ni mucho menos, así que no hay por qué juzgar. Obviamente, hay formas y formas. Una cosa es estar diciendo literalmente todo el día, en plan, esto es una mierda, tal es una mierda, los moderadores son no sé qué, y en plan insulto uno tras otro. Ahí sí cambia un poquito el panorama porque es como, ok, o sea, está bien, relajado, tranquilo. Entonces, bueno, ahí sí cambia un poquito el panorama. Igualmente hay gente como que le entretiene, ¿no? Eso, que ver a una persona como insultando 24/7. Al menos no es mi estilo. Y entonces, bueno, yo siempre es como digo, desde mi punto de vista, se puede uno quejar siempre y cuando sea con respeto y sin andar insultando a todo lo que se te pone enfrente, básicamente, ¿no? Al menos ese es mi punto. La cuenta suya se la dio al Manuto. Opa, ya, pero Manu se la regresa. Hace poco se la creó. Opa. Él borró el personaje y se lo recuperaron y cambió el nick. Opa, usted tiene toda la info, increíble. Ya te dije, yo vengo de su canal. No me sale la mascota, después te elegí a ti, madre mía arca. Qué buena lección que tomaste, Temo, increíble. Acá te tratamos como un rey, como un dios, como la clase superior que sos. Como siempre andás diciendo. Acá los trato a todos de 10, weón. El que se me queje porque lo traté mal, al calabozo. A pensar unas horitas de por qué cree que uno lo trata mal. Después cuando sale le damos otra chance. Increíble. Pues la real, o sea, yo acá literalmente creo que a ninguno le he dicho no puedes decir esto, no puedes decir lo otro. Literalmente creo que a nadie le he dicho hasta el momento porque siento que ninguno se ha pasado tampoco. Pero literal, o sea, ustedes se pueden expresar como quieran y no hay ningún problema, al menos a mí no me molesta. O sea, yo tengo como esa particularidad que en muchas ocasiones he visto algún que otro comentario que digo, uff, potente, pero no sé. Acá es como... los trato de 10 a la mayoría. Hasta que me troleen. Cuando me trolean ahí, bueno, ahí ya estamos en problemas. Pero si no, sin problemas. Dejo el Draken por culpa del Temo. Si Temo deja el Draken, yo abandono el Draken. Yo también he streameado Draken. ¿En serio? ¿Sí? Locura, Yo creo que de los que he visto streamear al Draken, bueno, el Arque de hoy, actualmente. Después a Arcor, también lo he visto. A Yato, que Yato, bueno, es farmeando, el antiguo farmeando ando.
Se lo robamos, se lo quitamos de las manos. Y después he visto también de acá de Agathon a Go Warrior y a... ¿quién era? ¿Cómo es que se llama? Se me fue el nombre. Paradise. ¿Quién va? ¿Indra? Así. Ok, en la siguiente va Keka Sensei. Ok. Perfecto. Por culpa de los jugadores que repiten que todos nos ponen contenido. El arco juega al diablo, ¿sí? Yo estoy por la misma. En una ronda me voy a tomar el tiempo de leer ultra mega rápido porque siento que voy tardísimo con los mensajes, Coño. Creo que acá puteamos todos los del Draken una vez. Es que sí. Minúsculos, pasados a los... Yo creo que les dices a los del Draken hola y te banean. No, para nada. Yo siempre es como digo, a uno mientras mantenga el respeto y no te tienen por qué banear. O sea, literalmente. El gran ejemplo es el Amariel. Ustedes al Amariel lo ven insultándose a todo el mundo. Pero al momento de cuando llegó la actualización y a la Amariel le pareció totalmente asquerosa la actu de las misiones esas rancias, con los 4 mapas repetidos y demás. Yo siempre pongo ese ejemplo. El Amariel se tomó el tiempo de agarrar y darle un feedback a Dakore en el Discord, diciéndole todo exactamente, pero todo lo que le parecía mal y que los desarrolladores les pareció que eran unos no sé qué. Literalmente se tomó el trabajo de escribir todo eso. Y Dakore le dijo como, ok, esta información la vamos a llevar para arriba básicamente. Y listo. Es como digo, siempre uno que pueda mantener la compostura y decir las cosas con respeto. De una manera sin agredir y sin insultar. Uno se puede quejar literalmente de lo que quiera. Y no va a haber ningún tipo de problema, ¿no? Okay. En muchas ocasiones, o sea, acá cuando estábamos en stream y estuvo Dakore, en un montón de ocasiones yo le he dicho en plan, esto no me parece bien, esto no me parece bien, la mascota está con estas estadísticas no me gusta, está mal. Y en ningún momento es como que hubo una discusión o una pelea o lo que sea, no, es como, está bien. Son opiniones pues, ya. Y él básicamente está encargado también de eso, ¿no? De recibir comentarios, ya sean negativos o positivos. Porque a través de los comentarios negativos es como se solucionan las cosas, en teoría, ¿no? Ahora que demoren meses en solucionarlo, bueno, eso ya es otro problema de los desarrolladores y de las personas que lleven el Draken, básicamente, ¿no? Simplemente crear comunidad. Es lo que hay que hacer. Yo lo hacía cuando veía que no había nadie en Twitch. Pero cuando veía a alguien de habla hispana lo dejaba. Es feo. O sea, mi idea siempre de esto, obviamente, es eso, crear comunidad entre varios. Cuando haya algún evento, cuando haya alguna cosita, poder hacer entre todos. Cuando haya dudas también. En el Discord siempre hay gente que está preguntando cositas. En plan, arca esto, arca lo otro. Y no directamente colocan una imagen. Hay gente que lo utiliza para motivarse y motivar también. A mí me agrada mucho cuando viene alguien y publica en plan, me salió la joya, me salió la montura, creé la joya. Eso es bien chévere porque es como que literalmente viene alguien del Discord y es como, este sacó la montura, me toca motivarme para yo también sacarla. Entonces, de alguna otra manera es como nos motivamos entre todos sin necesidad de tener un clan de por medio, ¿no? Porque hay gente como por ahí tiene esa particularidad, ¿no? Que está en un clan por amigos. Y es como, no me quiero salir y no me quiero unir al clan de Arca. Y para que vean que eso no hace falta. O sea, literalmente uno puede seguir con los amiguitos y a su vez estar como en otro grupo de gente de acá del stream, ¿no? Básicamente. Pero es como digo, o sea, yo generalmente antes siempre jugaba con los mismos. Que era Yato, Pepe, Amariel y algún que otro del clan. Siempre jugaba con ellos. Y ahora actualmente literalmente ando con ustedes todo el tiempo. Acá, hacemos eventos, hacemos lo otro.
Y también juego con ellos, que son mis panitas de bastante tiempo, ¿no? Amariel ya recibe prestaciones por tiempo de servicio en el juego y dentro de poco recibirá prestación por pensión. ¿Cómo así? El Amariel hay que ponerle un bozal. Eso es lo que hay que hacer, un bozal. Soportes de la web. Yo creo que el Jarmón de poder. ¿Tú crees que el Draken tiene gente nueva? De hecho, o sea, a mí en YouTube hay muchas personas que me preguntan cómo se llama el juego. Entonces yo me imagino que esas personas son gente que se descargan el Draken y lo deben probar, ¿no? Literalmente, o sea, eso noto mucho. Más que nada en los shorts, era donde más me pasaba. Ahora no tanto porque bueno, no ando subiendo tanto short como antes. Pero antes pasaba mucho, literalmente en todos los shorts era como, ¿cómo se llama el juego? ¿Cuál es ese juego? ¿Recomendás el juego? Y yo de, sí, Dragon Sun Online, no sé qué, no sé qué. Entonces sí. Otra cosa que también en el grupo de WhatsApp del servidor de Eredur, donde estoy, hay muchísima gente que es nueva, que literalmente siempre está preguntando cositas que no entiende. Y en muchas ocasiones han dicho como si yo me descargué el juego hace unos meses, soy nuevo, no sé qué. Un gran ejemplo es Fer, que siempre pasa por acá por el stream, que de hecho estuvo hace un rato. Fer también es una persona que se descargó el Draken hace no mucho tiempo, ya unos meses jugando. Entonces sí, de que hay gentecita nueva, sí, sí la hay. ¿Cuánto es el porcentaje? Eso ya no sabría decirlo, pero de que sí hay. ¿Quién invocó? Uff, en todas las rondas te estoy preguntando, ¿no? ¿Quién va? Va Wit, ok. ¿Wit? Fue la tiro. Ah, entonces voy yo. ¿Quién invocó en la anterior? Ah, le tocaba Wit entonces. Habla directamente al WhatsApp de ella. Yo no tengo clan, pero tampoco sé a cuál ir. Hay muchos clanes que hoy en día entras y nadie dice nada porque siempre juegan con demás. Yo pienso pues mejor solo. Yo, o sea, sí, también es verdad eso. Yo en el clan, por ejemplo, de Eredur como tal. Pasa que igual, a ver, en Eredur yo no ando tan pendiente porque solamente tengo un solo personaje allá. Entonces, bueno, no, la verdad no sé. En Eredur. Pero acá en Agaton sí juego, yo juego con el clan, que este clan literalmente estamos hace años, la mayoría. Que bueno, ya somos amigos de Discord y de la vida, porque literalmente compartimos un montón de tiempo en el Draken. Pero bueno, en Eredur sí me pasa eso, que estoy en un clan que generalmente yo no suelo jugar mucho con ellos, porque supongo que cada uno anda como en su mundo, se podría decir. Pero me hago todo el camino más largo, no hay chance. Pero sí pasa mucho eso, la verdad, en el juego actualmente. Más que nada con las personas como que ya tienen un personaje bastante full. Que generalmente lo que hacen es como ingresar, terminan el evento lo más rápido que pueden y listo, abandonan. Como dijo acá en el stream, solo miren el orden de nombres para no perderse, quizás. Igual estoy un poco crítico de perlas por lo que estoy viendo. Tengo 21. Ah, igual... Ah, quedan 50 minutos de manto, no hay chance. Ah, sí me da de sobra. Estamos bien, estamos bien.
Ok, ya tengo 228 cascos, a 180 mantos y hombreras tengo 100. Hoy la próxima para recuperar y es mi última. Ok. Y chill, sin problemas, my brothers, no pasa nada. No sale la mascota. ¿Quién para hacer manto? Dice Flink. Milko, digo. Ponele volumen, no escuché. No hay volumen. Pero en un clan de hace años de amigos sí. Pero llegar a eso cuesta mucho. Yo busco eso, pero no encuentro. ¿Cuántas tenías? Habría que tratar de crear una mini comunidad en Eredur también, ¿no? De panitas, namitos. Pero como, o sea, a mí lo que menos me está haciendo jugar en Eredur es que mi cuenta está chiquita. Entonces, tengo que esperar como de eventos de momento para poder mejorar. Entonces, apenas tenga ahí un personaje mejor, en breve vamos a empezar a hacer cositas por ahí. Me apetece bastante. Comprate cuenta mejor arca. No. Ponte a hacer semis. Yo estoy full. ¿Vas a hacer el manto? No creo que vayas a hacer el manto de 3 horitas en esto, ¿no, Flinky? En Eredur ahora actualmente lo que tengo pendiente es hacer el manto de 3 horitas. Ando viendo a ver con quién vamos a aplicarle. Por acá en el chat me dijeron que me van a escribir cuando lo estén haciendo para colar Maiko en su grupo. Hoy no, ok. Voy a ver si encuentro ahí algún grupito random como para ahorrarme alguna que otra perla, ¿no? Aunque bueno, igual en el clan pregunté. A ver si coordino con ello. Me dio flojera. Probá a ver si te funciona mejor ahora, Temo. Piri, pim, pim. No te puedo decir cuándo, ya que voy ocupado y no sé cuándo podré jugar. Sí, por eso, sin problemas. Sí, tenía en cuenta eso. Así que sin problemas. Igual no es como que vaya a avanzar tanto con el manto. Ahora me estoy poniendo a pensar. Sí me va a agarrar bastante ronditas, sí. Pero bueno. Igual van a flipar cuando yo ingrese a Eredur y vean cuántas perlas tengo. Van a flipar. No sé si se acuerdan que ayer empecé el Road to 0 de 800. Y ayer quedamos en 200. TT, ok. Muchas thank you, Wit, por las ronditas. Ayer empezamos las 800 perlas en Eredur. Y llegamos hasta 200 perlas. ¿Cuántas perlas creen que ya tengo en Eredur? Coño. Por un segundo pensé que ibas a decir que farmeaste las 800. Opa, a ver, que yo no dije cuánto llevo, ¿eh? Tengo a alguien que quiere venir, ok. Ahora me toca a mí. Es mi turno. Bueno, compas, tengo que marchar. Cuídense de One Drop. Yo perla solo tengo 280. Quiero el casco. Ah, pero va sobradísimo con esas. Dale, Flink, muchas thank you por pasarte de nuevo y por andar por acá de nuevo por el stream. Siempre se agradece. Así que nada, que tengas un bonito día, my bro. Mucha suerte. Nosotros seguimos, nos quedan 40 minutos de manto. Me pasó ultra mega volando. Qué manto, sinceramente. La verdad que me pasó volando y eso en parte es gracias a ustedes que están ahí meta con el chat. Increíble, la verdad,
600. ¿Será que tengo 600 perlas en Eredur? Upa. ¿Será? A mí me quedan 50 minutos. Igual de manto voy rápido. Ni me ves cerca. A ver. Ah, si no estás jugando. Estás troleando. El chat de clan. Bustan. Ah, pero Indra me pidió el líder para invitar a alguien. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mayro. ¿Cómo uso el manto? El manto se utiliza de esta manera que están viendo ahora mismo. Hacer refugio de Dragon en Sanguinario o en Inclemente, dependiendo si tienen muchos pasajes o no. Y el segundo mapa, que se llama Día del Juicio Final, ese se hace en Inclemente. Sí o sí, no hay chances. Entonces, es un poquito así como se hace esto, básicamente, ¿no? En Sanguinario no merece la pena porque el drop de las recetas y de la mascota es exactamente el mismo. O sea, tienen el mismo drop que en Sanguinario. Así que no merece la pena. Sinceramente no vale la pena hacerlo en Sangui. Es una gastadera de pasajes para absolutamente nada. Así que esta es la mejor manera de hacer el manto si estás buscando piezas del set. Con este personaje estoy buscando mejorarme las sombreras, el casco y el manto, entonces por eso estamos gastándolo acá. ¿Y por qué? Básicamente, ya que estamos lo explicamos, ¿no? El Dragon, que es el jefe de este mapa, el que están a punto de matar ahora, el fin de Dragon se llama básicamente. Ese Dragon, al eliminarlo, te va a dropear una pieza de cada parte. Acá te enseño para que veas. Un casco, un manto y unas sombreras. Te va a dropear una pieza, o sea, una piel de cada una, ¿no? Entonces acá uno, por cambiar una perla, te llevas 3 piezas. Me dolía la cabeza, me voy a tirarme la hueá hoy. Y no iban a dar códigos. Crimson dijo que los códigos... No, mentira, Crimson no, era otra persona. Alguien que se parecía a Crimson. Un nombre muy parecido. Dijo que si iban a poner stream, o sea, live de Drakensand Online en Twitch, probablemente van a dar códigos también, ¿no? ¿Voy yo o Indra? Invocó Indra. Invocó Indra, crasheó. A ver si te da tiempo. Creo que sí te da tiempo, corre nomás. Corre como los Lakers. A correr los Lakers. La mascota de Dragon Fantasmal te lo da Dragon o el cofre. ¿Qué tal, Hulk Gamer? ¿Cómo estás, Mayro? Te la da el cofre. El cofrecito. 100%. Confirmado. Es como cuando te dice la mina que te fiel. What? Pero sí, el cofre es el que te da la mascota. Hoy de hecho vi una imagen por ahí que subieron en el Discord y fue del cofre, así que confirmado. Fusil de no sé qué. Yelmo, seguimos. Ya quedan 40 minutitos de manto. Creo que tengo justo, literalmente, las justas perlas para poder hacer estos 40 minutos de manto, Qué locura. Lo malo es que voy a tener que farmear perlitas, lamentablemente. Acá no puedo saltar. No. Acá sí. Vamos para acá. Me va a tocar farmear perlas después para hacer hombreras y mantos, en teoría, ¿no? Sí.
Ah, igual no son tantas, ¿no? Son 2... O serían 3 rondas. 5. Me faltan 7 perlas para el manto. Sí. 7 perlas para el mantito y para las hombreras se me está complicando el cálculo, ¿eh? Creo que 20. Sí, 20 perlas para las hombreras. Creo. ¿Aló, aló, 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 aló? Justo, bueno. Sí. A ver, igual van a ser menos. Porque claro, acá me están dando más. Seguimos. Me llega cerca, yo me quedo en la puerta. Sí, 20. Ok. Bien, bien. Mis matemáticas siguen intactas. ¿Qué matemáticas? Yo te llevo, Temo, donde digas. Siguiente. Igual es como decir, si te siguen dando vas a necesitar menos. Es verdad. ¿Cuánta esencia de Under? Esa nunca la entendí. O sea, simplemente canjeas la recompensa y me coloco esencia de magia de Under. Entonces, pues como intentar ver en qué evento o dónde me puede llegar a afectar el que utilice esencia de magia de Under, ¿no? En algún jefe, puede ser en Mortis. Porque básicamente puedo convertir al jefe y el único que le tendría que estar... El único que le va a hacer daño voy a ser yo porque soy el único que tiene la esencia. Eso puede servir en los pisos, puede servir en Glory. Hay muchos jefes donde me podrían como trolear canjeando esa recompensa básicamente, ¿no? Que básicamente es para eso. A ver, de casualidad, si yo termino este manto, ¿quién estaría ready dentro de 30 minutos para hacer el próximo? ¿Hay gente para hacer otro manto más? Esa es mi pregunta que tengo para ustedes. ¿Alguno quisiera hacer otro mantito dentro de 30 minutos? Serían 3 horas. Si hay people, podemos hacer uno más. Si no, lo dejamos para más tarde, ya cuando esté las otras personas, ¿no? Que va a ser Crimson y Bioquímico, que me dijeron. Y bueno, y los que queden, los que quieran venir también. Yo en la noche estaría. Ok, en la noche le aplicamos a ese entonces. Yo tendría que farmear perlas, porque ya ando corto también. Ok, lo dejamos para la nochecita entonces. Yo más tarde puedo acompañar al mando de 3 horas. Ok, más tardecita será entonces. ¿Cuántas perlas usaste en las 3 horas aproximadamente? ¿Cuántas teníamos antes de empezar? Creo que tenía como 80 perlas, si no me equivoco. Más o menos. Y me quedan 16. Igual no estoy seguro, no recuerdo si 80 tenía. Crimson está vivo, sí, Crimson está todos los días en los streams siempre. Grande Crimson. Qué persona de bien que es Crimson, la verdad, una locura. ¿Qué piso recomendás hacer ruina siendo mago? Si querés los elixires de la vida eterna, a partir del piso 37 es el mejor. Porque ahí siempre te van a dropear los elixires, que después te sirven para Glory y demás, ¿no? Piso 37 es el mejor. Donde sale la Nerf Artaria. Te viene la inflación, probablemente. Yo tenía 75, tengo 28. Ahí está, esa es la mejor referencia que te puedes llevar, la verdad. Esa es la mejor. Mierda, soy en el 26 recién. Te toca aplicarle. ¿Quién invocó recién? ¿Quién fue recién?
Sí, va, Briat. Crimson es muy pana. Crimson es muy panita, es verdad, Es una persona de bien. Yo creo que ese señor no le puede caer mal absolutamente a nadie, weón. La verdad, No me lo vea a Crimson como que peleándose con alguien, Voy a ver peli, nos vemos. Dale, tengo suerte ahí con eso. Después te escribo al Discord. Cuando termine con esto te escribo al Discord a ver si podemos solucionar. ¿No iba al Capone? Ah, es verdad, iba al Capone, es verdad. Me lo olvidé al Capone. Es verdad, iba al Capone, se me había olvidado, weón. Cada vez que como ingresó al grupo, no lo había visto. F. Iba al Capone, iba al Capone. Bueno, le aplicamos. El verá, le están cayendo los putas. Bueno, a la siguiente le toca al Capone. Y después invoco yo. Así reorganizamos la ronda, básicamente, ¿no? Así reorganizamos la rondita, básicamente. Ahora me quedan 15 perlas. ¿Será que sí me da? Yo creo que sí. Quedan 30 minutos. O sea, alcanzo, pero ahí muy justito, la verdad, creo. Ya nada. Pero sí, en la siguiente le hacemos que invoque al Capone, así voy yo después. Pim, 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 pim. Creo que a ustedes después, o sea, a ustedes les va a quedar más tiempo de manto, ¿no? Si quieren después puedo venir al... Puedo venir con el mago si quieren. Cuando a mí se me acaba el tiempo acá en la chise, puedo venir en el maguito. Y les ayudo hasta que terminen su manto. Si les parece bien. Porque creo que ustedes lo activaron como 20 o 30 minutos después de mí, ¿no? Si no estoy mal. Invoco para que use solo a segundo mapa. Y... sí. O sea, no. Vengo en el maguito. Cuando se me acaba el manto acá, vengo en el mago y me quedo hasta que termine el manto de ustedes, básicamente. Así les rinde, ¿no? Acá andan en el stream y demás. Les doy una manito con eso. Total son 20 minutos, 20-30 minutos más. Ahí va. Ahora sí, en la siguiente sí voy yo. Continuamos. A ver cuántas rondas más nos da para hacer en este tiempo. Entonces, invocó al Capone. En la siguiente me toca a mí, porque Brea ya invocó. Brea invocó en la anterior. Así que en la próxima me tocaría a mí. Y ya reiniciamos la ronda y seguimos como siempre, básicamente, ¿no? Así ya no tenemos ningún problema. Porque bueno, Brea en teoría le tocaría invocar ahora mismo. En esta que sigue. Pero ya la invocó la anterior, así que listo. Saltamos a Brea y ahora me toca a mí, en la chise.
Entonces, lo del manto. Ah, lo del manto, o sea, seguimos. Pero me quedan 28 minutos a mí, de manto. Creo que a los chicos, a Indra y a Brea, creo que le quedan más tiempo. Le quedan como 40 minutos, creo. Ahora igual si pueden, díganme cuánto tiempo les queda. Y... cuando a mí se me acaben los 28 minutos, si ellos todavía tienen tiempo de manto, vengo en el mago. Para ayudarles. Si no, les va a tocar buscar otro grupo y van a perder tiempo y demás, ¿no? 26 días, listos para recibir ayuda. Ahora escuchá, pero farmete perlitas. Así en la noche volvemos y hacemos el otro manto de 3 horitas. Así aprovechados también. Sí. Ok, ves, le queda una horita a Indra. Gutu. Que serían como... sí, 30 minutos más, aparte de los que ya tengo acá en el manto mío. Yo termino el manto acá y me paso al mago. Y ahí le seguimos dando los otros 30 minutitos. A ver, que si se me acaban las perlas antes de la hechice, vengo en el mago igualmente. Lo que pase primero. Lo que pase primero. Se me acaban las perlas, vengo en el mago. Se me acaba el tiempo, vengo en el maguito también. ¿A las cuántas rondas la mascota? Uf, buena pregunta, la verdad. No sabría qué decirte. Creo que Mueje, un amigo que es del clan, él hizo que unas 20 ronditas y le salió la mascota. Después vi en el Discord hoy, la persona esta que publicó la imagen del drop, dijo que en 7 rondas le salió. Pero bueno, yo en mi mago, que es la cuenta principal, el evento anterior habré hecho como unas 100, 200 rondas y no me salió la mascota. Sheets under my feet, another cup of coffee and me, that's what I need. My eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. Ay, I think I need to be on something medication. I think I need to figure out the segregation. I think I needed just a better education to understand a world that's so complicated. Intoxicated, every night faded, just so I can sleep thinking that it's fading. I feel hated. Ah, me cayó rápido, todo depende. Sí, hay gente que le sale muy rápido la mascota y hay otros que bueno. Yo acá presente 200 ronditas y nada. De hecho, o sea, yo el año pasado hice rondas a este mapa en los 4 personajes, porque en los 4 le conseguí las 3 recetas. Y en ninguno de los 4 personajes yo tengo la mascota. En ninguno de los 4 me salió. Así que imagínense que no, tampoco es como que sea bastante fácil. Sí hay excepciones, como por ejemplo Indra, que le salió bastante rápido. A Mueje también le salió bastante rápido. Y el que hizo las 7 rondas y le salió también, es un afortunado, ¿no? Después del otro, bueno, los otros, lo de siempre. A mí la mascota me cayó recién. Ahí con el Indra ahorita me cayó hace un ratico. Increíble, ¿eh? Es que sí, por eso les digo. Hay personas que les sale súper rápido y hay otros que, bueno, toca sufrir un poquito. Un poquito, demasiado. Por eso quiero venir de nuevo con el mago. Obviamente que es ayudarles, sí. Pero también quiero la mascota, entonces no es únicamente por ayudar. También es por probar suerte con la mascotita. Yo me di cuenta que el Drakensar me dio el modo hard, siempre farmeando a morir. Somos 2, bienvenido al club. Bienvenido al club. El Draken no nos quiere, somos los marginados. Continuamos, a ver qué más hay por acá. Mira todas las rondas que llevamos y nada, o sea... No quiere, se hace el difícil.
ese farmeito de descanso, porque en el Draken... El Draken poco hoy, por lo que veo. Ey, más. ¿Te viene mascota en esta? Puede ser, puede ser. No, que no venga mascota porque me va a robar la mascota del mago. En el mago queremos la mascota. Acá no quiero nada. Ah, que ni se le ocurra tirarme la mascota, Ya faltan pocas rondas encima. No se haga el loco el del juego. Siguiente. Recién llego a casa, no he jugado en todo el día. Llegué y no tengo luz en la casa. No. ¿Cómo que no hay luz? ¿Se fue la luz? Se fue la luz. No hay chance. Hoy no es el día, para algunos. Hay un incendio cerca, no hay chance. Que va el Keka Sensei en esta. Y ya invocó, así que listo. Apagó su pase. Hay 18 minutitos. A ver cuánto llevamos de stream, como para ver si está cuadrando lo del manto. Me marca que 2 horas y media. ¿What? 2 horas y 38 y 32. Siento como que me robaron esta vez. ¿Por qué el stream dice 2 horas y 32? Y me faltan 18 minutos. Ah, me faltan 10 minutos, ¿no? Siento que me robaron esta vez, En el de Halloween era como que me regalaban. Y acá tengo el presentimiento de que me robaron. A no ser que el stream se haya caído en algún momento. Que no creo. No me suena. De robar literal, Siento que me afanaron 10 minutos de manto. Se cobraron literalmente los de Halloween. En Halloween era como que a uno le regalaban unos 40 minutos por el tema de tanto cambio de mapa, y acá se los cobraron. ¡Ey! Mirá, acá dice que hay 30 minutos de manto. ¡Epa! ¿Por qué acá dice 16? ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Que me devuelvan mis... Que me devuelvan mis minutos. Si lo cancelo y lo activo... ¿Qué pasa si yo... tipo me lo quito y lo pongo? ¿Será que me devuelven los minutos? Reporta. ¿Será que lo cancelo y lo vuelvo a activar? Esto puede salir muy mal, Esto puede salir muy mal. Pero bueno, por el meme lo vamos a hacer, Igual, a ver, no tengo tantas perlas tampoco ya. Quedan 10 perlas, así que... Atentos. Para, voy a entrar a Bastion primero. No tengo perolas, la puta madre hoy. F. Atentos. Entro a Bastion y desactivo y activo el manto. A ver qué es lo que pasa. Voy en modo avión. Opa. Atentos, así es como se pierde un manto. Miren, 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 Voy a perder un manto ahora mismo. Me lo quité. Opa, me lo puse y se arregló. Increíble, 38 minutos. Ahora sí me están cuadrando los números, Claro. Van a estar robando a mí. Estamos locos. Ahora sí, 38 minutos. Igual no tengo perlas suficientes, creo. Va al Capone. Ah, yo me estoy quejando por el manto y no tengo ni las perlas, bueno.
Acá no dan perlas por afuera. No tiene pinta. El arca ahí quejándose de que le están robando tiempo, pero no tiene perlas. El que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Toca seguir robando, ¿no? Al ladrón. Ah, que se me hacía bien raro, ¿no? Que acá diga en plan... No, bueno, mirá qué mal está esto. Ahora acá tengo 37 minutos y el manto me dice que tengo 34. ¿What? ¿Cómo funcionan los relojes en Alemania? Que es donde pertenece el Draken. Porque creo que están como raros, ¿no? Tipo, están como raritos. Ahora en el de la derecha tengo 37 minutos. No, 34. Y a la izquierda tengo 37. ¿What? 36 tengo acá. ¿Y acá? 33. Bueno, le robé 3 minutos al Draken. Increíble. Facilito. Pantalla azul, ya los alcanzo. F. A ver, capaz que te da tiempo igual, ¿no? Necesito más perlas, necesito más perlas. ¿Dónde saco perlas? Con Draken creo, ¿no? Que venden, pero no voy a comprar con Draken. Están muy caritas. 800 Draken, una perla, estamos locos. ¿Cómo me cae mal la pantalla azul? Uf. Andamos todos con problemitas de carga de mapa. Miren, esta es la diferencia entre el pobre y el que tiene plata, ¿no? Rojo con plata. Azul, pobre. Esta es la diferencia, ¿no? Que marca el Draken. Córrele, córrele, vámonos. Vámonos, chise. Sí, sí, sí. Tuki, perfecto. Continuamos. Caballero, seguimos. Siguiente. Ah, el cofre, casi se me olvida. Casi se me olvida mi mascota, Pero ha sido épico. Casi se me olvida la mascotita. No, pues no. Pues no, no hay mascota. Me va a tocar ver en la cazadora cuántas perlas tengo para que no me pase como con este, de quedarme sin... De quedarme sin perlas. Con perlas. Quedan 9. A ver, con mucha suerte creo que sí llegamos. Lo mataban, ahí sé que tenía pantalla azul. Sí, es verdad. Maldito anuncio del diablo, Arca. Los anuncios tan potentes, Brea. Voy a aprovechar para vender, que seguro ya se me llena el inventario en breves. Perfecto. Estamos ready. Opa, ya estamos a nivel 300 de sabiduría. Grande la Chise, por fin se volvió adulta, weón. Se va a poder quitar las asquerosas runas de sabiduría. Increíble, Creo que le costó llegar al 300 a esta mujer. Ahora, como está chiquita, se le quedan algunos libros, ¿no? Por ahí, no podía agarrarlos todos. Entonces, bueno, por fin está a nivel 300. Ya se puede quitar estas runas asquerosas. Estas mismas. Empezaron y no entró el Al Capone. Ahí entró, creo. Sí, falta. Ahí está, ya. Ahora estaba bien chiquita, no le entran todos los libros de sabiduría en su bolsillo, entonces le tocaba poquito. Pero bueno, ya está el 300. Este es el tercer personaje en el máximo de sabiduría. Queda la cazadora y ya estaríamos ready. La cazadora tiene 270, creo, de sabiduría, le falta un montón.
Córrele, córrele, vámonos. A ver. Ok, en 8 rondas tengo los 200 mantos y me salvaría de ir a campo de batalla. Uf. Eso la verdad sería un placer muy, muy grande, ¿eh? Tipo, no tener que ir a campo de batalla me haría muy feliz, sinceramente. El de las hombreras no me interesa, la verdad. Porque se hace rápido, o sea, da igual. Pero es que el del manto me da un poquito de pereza. Así que si me puedo sacar de encima ya los mantos en esto, sería increíble. Okay. Y cascos me están sobrando, o sea, me sobran 50 cascos. Qué locura, ¿eh? ¿Cuánto tiempo te queda el manto arca? Me quedan 30 minutos. 30 minutitos. Lo arreglé con eso de darle clic a la derecha y me devolvió los minutos que me faltaban. Que me habían robado básicamente. No sé sinceramente por qué pasa eso. Supongo que... Supongo que el juego como que no estaba teniendo en cuenta... O sea, el de la izquierda no estaba teniendo en cuenta que cuando uno está cambiando de mapa... El tiempo como que se debería de congelar, ¿no? Porque es como que no estás jugando en esos cambios de mapa. Entonces creo que como que no lo estaba teniendo en cuenta eso. En cambio en el de la derecha, el del inventario, ese sí. Ahora me toca a mí. En cambio el de la derecha sí lo estaba teniendo en cuenta, por eso... Ajá. Pero bueno, le terminé robando al de la derecha. Le robé 3 minutos. Porque le quedan 27. Y yo tengo 29 acá. Así que le robé uno un poquito. Pero es que me parecía curioso porque en el stream tenemos 2 horas y 43. Entonces no me cuadraba el tiempo de manto. La verdad no me estaba cuadrando absolutamente nada. Así que cuando miré a la derecha en el manto fue como, ok, ahora sí me cuadra. Pero claro, tenía miedo de darle clic porque en una de esas, como es el Draken que anda todo ahí muy precoz... En una de esas, pumba, me cancelaba el manto, me aparecía como que estaba agotado o algo raro, ¿no? Pero bueno, tocó arriesgar igual, un poquito. Hay que arriesgar de vez en cuando, si no. ¿Y qué pasaría si te lo desequipas y equipas nuevamente? Uff. No sé si estoy para probar eso, ¿eh? Yo creo que pierdo los 2 minutitos que le robé. Se me hace que pierdo los 2 minutos, 26. ¿Cuánto tiempo y cuántas perlas nos quedan? Quedan 6 perlas. ¿Será que llegamos a hacer 6 perlas en 20 minutos? Turuntum. A ver, cuando me queden 1 o 2 perlas lo hago. Cuando me queden poquitas perlas lo hago. Para estar seguros. Porque claro, en esos 2 minutos se puede llegar a hacer una rondita más y... Ajá. Siguiente. ¿Imaginas que se suma? En plan, si los quito y los vuelvo a poner. Y hago 200 minutos de manto. ¿Qué onda, guachi? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Welcome. Tanto tiempo. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Cómo va ese farmeito del evento de Dragon?
Buenas noches para mí, saludos. Epa. ¿Qué tal va ese evento? La verdad que súper bien. De momento andamos haciendo el manto de 3 horitas. Ya quedan 20 minutos y lo terminamos. Así que bien. Ya en breve me puedo mejorar el set en el mecánico. Así que viene todo fluyendo bastante bien, ¿no? De hecho, en 6 rondas ya tengo los 200 mantos. Así que ya tendría para poder mejorarme el manto y el casco, ¿no? Me quedarían las sombreras, pero bueno, las sombreras se hacen muy rápido, o sea, el farming de sombreras es rapidísimo. Son 12 a 15 minutos de diferencia. Opa. Buena info esa, la verdad, ¿Quién va? ¿A quién le toca? ¿Quién fue el anterior que me olvidé? ¿Toca a mí? ¿Quién fue antes? ¿Quién invocó en la anterior? Bueno, pinchó. ¿Invoqué yo en la anterior? A ver, voy a ver el stream, one, what, se me olvidó. ¿Quién invocó en la anterior? ¿Quién fue? ¿Quién invocó en la anterior, what? A ver, ahí estoy mirando quién invocó en la anterior. Ah, la anterior invoqué yo en la anterior, weón. Yo invoqué en la anterior. Sí, acá lo estoy viendo en el stream. A ver. Confirmo. Sí, invoqué yo en la anterior, Ah, va. En la siguiente va entonces Indra. Acá va Indra a la próxima y después Al Capone. Cuidado con el manto a tiempo real. Realmente cuenta el tiempo del que tenés en el inventario. Sí, eso fue lo que me sucedió con el manto. A la izquierda me salía como que me quedaban, no sé, unos 20 minutos. Y en el de la derecha me salía que me quedaban 30 en el del inventario. Así que lo que me tocó hacer fue desequipármelo y volvérmelo a equipar. Para que en la izquierda me recupere el tiempo, básicamente. Porque en el de acá tenía menos tiempo que en este. Así que lo que hice fue desequiparlo y volverlo a equipar y ya me volvieron los minutos. Porque claro, es como les digo, me parecía bien raro. Como tengo el stream, o sea, puedo ver cuánto tiempo llevo en stream. Y literal fue prender el stream y empezar a hacer el manto. Entonces me estaban faltando 15 minutitos. Con lo que yo había calculado. Y fue como, what? Me robaron. Y bueno, ahí hice esa técnica majestuosa de equiparlo y desequiparlo. Y ahí ya me devolvieron los minutos que me faltaban. Así que bueno, toca estar atento. Si no fuese por el stream, yo seguramente ni me daba cuenta. Pirim. Hombreras, yelmo y manto. Siguiente. Así que toca estar pendiente para no perder tiempo de manto. Si no, nos roban. ¿Cómo vas vos? ¿Cómo vas con el evento, Huachi? ¿Ya tenés el set de dragón completo, la joya, la montura o qué te está faltando? Creo que fuiste tú, pero no sé, invoqué por las dudas. Invoqué yo en esa que estábamos en dudas, había sido mía. Ahí lo miré en el stream de YouTube, que se puede volver para atrás, entonces... Ahora va Indra, le toca a Indra. Ah, invocó al Capone.
Oh, you fucking with the man, girl. You throw it right back. No, I like that. I'ma bite back. You Turu, 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 tu. the way you throw back like a Kodak. Girl, you own that. Cruise around without a plan, girl. We'll never go back. Girl, you know that. 5 perolas me quedan, no hay chance, ya se nos acaba. Se acaba el sueño. You know you're fucking with the man, girl. Sí, exacto, tienes que hacer... Yo me redescontrolé con el tiempo y le temía desequiparlo. Ya estaba igual, Te perdiste justo esa parte del stream. De hecho dije, miren, así es como se pierde un manto. Como adelantándome los acontecimientos, ¿no? Y no, al final sí funcionó. Pero sí, yo andaba igual, en la misma situación. Elmo, cubo, seguimos. 5 perolas. Últimas 5 que me quedan. 4 Grim Ravens. No hay chance. ¿Qué hago con tantos? Y te puedes poner ahí un mini zoológico, ¿no? Te compras un par de jaulas y los pones ahí en Kinchil a la venta. Estaría bueno eso, ¿no? Le metes ahí a la venta de los cuervos. El set ya lo tengo anteriormente. Montura ya la tengo, me falta la joya que será esta noche. Grande. Creo que se me olvidó agregarte en Eredur. Estos días anduve bastante aplicándole a Eredur, farmeando perlas y demás. Me olvidé de agregarte. Ahora a ver si cuando me meta te agrego ahí si algo para aplicarle a cualquier cosita de farmeo, ¿no? Literalmente ayer y hoy le apliqué bastante a Eredur. Anduve mucho por ahí. Siguiente. Necesito nada más y nada menos que 800 perlas en Eredur para poder conseguir todo el set en Inclemente. ¿Cómo se llama la nueva mascota? La nueva mascota se llama Green Raven, ¿no? Es el cuervito que da 15% de aumento de Andermantes. Es el que te dropean en las estatuas, ¿no? Del campo de batalla. Vale, toca Indra o Brea. Indra, ok. Yo pensé que en este cofrecito caía. Me va a tocar jugar el casino. Sí, el nuevo cuervo lo dan en las estatuas. La que dan acá es el Dragon Fantasmal. El muñeco del Dragon Fantasmal. Creo que se llama muñeco del fin de Dragon. Esa es la que dan acá. Pero el cuervo que aumenta los Andermantes, ese lo dan en las estatuas. ¿Qué pasó? No me enteré, ¿qué pasó? Ahora solo estamos farmeando perlas rojas, que teníamos casi 200 guardadas y ya llevo gastadas unas 600 perlas. Locura. Invoqué la de Hydra. Sigan la cuenta de nuevo. Ok. El Alcapone le paga a Indra. Grande. ¿No me querrá pagar a mí también? Seguimos. Sí. Arcuito, Yelmo y no sé qué más. Perfecto. Me pasé farmeando Yelmos, La verdad le metí bastantes. Me van a sobrar un montón.
A ver, igual podemos hacer la locura de conseguirle un Shelmo normal, ¿no? A la Chise. Por si las dudas. Igual, a ver, el mecha necesita el set de Dragon completo, así que no se puede hacer eso de hombreras y casco. Y puedo usar uno mejorado y uno sin mejorar, ¿no? Le toca las 3 partes mejoradas, así que... Perfecto. Ok, quedan 14 minutos. Creo que me da justo para gastar las que tengo. Ahí como que se me igualó el tiempo. Más o menos. Tipo 14 minutos y 14 minutos 30 segundos. Es como que se me está como de nuevo igualando. O sea, eso de que yo creí que le estaba robando segundos al Draken, como que no. O sea, minutos. A la final no. Como que el tiempo es el mismo igual. Pum, pum. And how careless we could be. And how careless we could be. And how careless. Nosotros suerte. La suerte que los hagamos el año pasado, el set completo. Grande. Yo en donde lo saqué completo fue en el mago y en la guerrera. Entonces bueno, ya ando chill, ¿no? Pero claro, después los otros personajes andamos haciendo la locura de intentar conseguirlo también, ¿no? Así que ahora le toca a la mecánica, que es esta. Que ya le queda literalmente nada. Y ya lo consigue. Y después el otro sería la cazadora, que también le falta muy poquito. Y ya también lo conseguiría. Así que ese es el objetivo de este evento, básicamente, ¿no? Así ya tengo los 4 personajes con el set de Dragon mejorado. Y bueno, van a ver en parte todo para el stream también, ¿no? Tipo, si fuera únicamente por mí, como hacía los eventos antes, que era únicamente en el mago, era entrar en el día 1 o en el día 2 como máximo, era ya tener todo el evento listo y listo, se acabó. Me doy para el LOL o jugar cualquier otra cosa. En cambio ahora por el tema del stream me rinde un montón esto, ¿no? Tipo venir en el mecha, después venir en el cazador. Y ya. Sacamos más contenido, no hay más horitas. ¿Cuánto les queda de manto? ...24 minutos... ...26 días, increíble... Tiene plata el que Sensei, locura. No, al final del tiempo se iguala, tranquilo. Que no le va a sacar nada de tiempo. Sí, es verdad, me estoy dando cuenta de eso. Al principio pensé que me estaban robando. Después sentí que yo le estaba robando al Draken. Y al final me terminé dando cuenta que no robé ni me robaron. Increíble. Invocamos y seguimos. A ver, 10 minutos y acá 10 minutos, ok. Sí, es igual al final. Totalmente. Toda la razón. Piri, piri, piri. I'm
Voy, 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 voy. Me toca a mí en esta, voy. Córrele, 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 vámonos. 9 minutitos, 9 minutitos. Ah, el muñeco de dragón. Nada, bro, todo bien, solo que estoy en otro país y no tengo cómo jugar. Y eso es que solo me falta sacar ese el manto para tener set, pero cosas de la vida para salir adelante toca. Pues sí, de chill. Hay algunas cosas que son más importantes, obviamente. Ten en cuenta, primero que nada, el evento dura 20 días, así que por ahí en una de esas tenés ahí un tiempo y lo puedes aplicar. Y si no, pues nada. No es como que el evento de Dragon no vaya a venir nunca más, así que sin problema. Si no lo puedes sacar en este evento, será en el otro y ya. Así que sin problemas. Si no se consigue algo en este evento, será en el próximo y así. Tampoco pasa nada. Pirim, pirim. La esencia del guerrero les cae a todos los personajes. Sí, está bien loco eso, la verdad, Más o menos cuánto tiempo por ronda. Unos 3 minutos más o menos. ¿Qué iba a decir? Se me fue. Ah, sí, lo de la esencia de dragón. Está bien loco que en el mapa del juicio final te la dropen. ¿Tendrá algún lore, alguna historia o al Draken se le bugueó? Probablemente se le haya bugueado al Draken, ¿no?
Lo más probable es que al Dragon se le haya bugueado y ya. No creo que tenga un trasfondo eso, ¿no? Al Capone está... Ah, está en el refugio, así llegó. Creo. Así, grande. Me voy a comprar la perla porque no tengo, ¿no? Supuestamente. Ahora es cuando no se pueden comprar perlas, ¿te imaginas? Sí, ahí está. Vengo en el mago la próxima, así les ayuda a ellos los 20 minutos que les faltan. Y de paso pruebo suerte con la mascota, ¿no? Hacemos ambas cositas. Así que bien. Traemos al poderoso en la próxima, el verdadero. Le voy a pasar el líder al Watts. Al Watts para que me invite. Quedan 2 minutos. 2 minutos 55 segundos. Está bien. La verdad que súper bien. Creo que nos quedó chévere. Hicimos varias rondas. Así que me voy bastante contento. Mira, de hecho con esta consigo los 200 mantos. Increíble. Parece que estuviese hecho a propósito. Ya no tengo que ir más al campo de batalla en la Chise, por suerte. Así que ya estamos. Me quedaría nomás farmear un par de perlas para las sombreras y ya. Así que súper bien, súper bien. Nos quedó de perlas. A no ser que no nos dé el tiempo para matar el Dragon este en 2 minutos. Pim. Continuamos. Agarramos el drop y me cambio rapidísimo al mago. Y venimos al mago. Tucu. Córrele, Chise, córrele. Me sale la mascota en la última, te imagino. Bueno, la mascota para el maguito. A ver, hombreras, manto, yelmo. Ok, vamos rápido. Pero eso está bugueado desde hace ya varios eventos. Ya con mi mago me caía la esencia del dragón. Sí, la verdad que sí. A mí también me recuerda bastante que tiene varios eventos eso. Así que... ¿Y en el guerrero será que le cae del guerrero o le cae de otra raza? ¿Te imaginas que le cae, no sé, de mecánico de mago? Ok, momento del maguito. Opa, me acaba de invitar un streamer de YouTube y Twitch. Increíble. Ah, no, era yo el streamer. A ver si hay suerte con esa mascota. Hoy tiene que ser el día, lo presiento. Tengo todas las habilidades como que mal, ¿no? Voy a acomodar rápido como pueda. Perfecta, ahora sí, como nuevos. Acá no sucedió nada. Estamos ready. ¿Me tocaba a mí invocar? No sé a quién le tocaba. ¿Quién fue recién? Arma de caballera negra, no sé qué, seguimos. Vamos fast, vamos rapidito. Que queremos esa mascota, necesito esa mascota, tiene que caer en string. Para que sea más épico. Quiero abrir ese cofre y que haya un medallón. Y que no sea un perrito simpático, por favor, Volvió la wea. Volvió la luz.
Epa. Aprovechar para vender mientras tanto. Así ordenamos también un poquito de inventario, pues si no se nos complica el show, ¿no? Vamos a hacer esto por acá. Esto se abre. Epa, ¿y este? ¿Y este salvaje? Ahora no sé. Ahora no es tan malo como cuando estaba con la chise, ¿no? Increíble. Ahora no es tan salvaje. Esto acá y esto acá. Ahí más o menos, ¿no? Como para apañar. Se ve bien el cuervo, no. El muñeco de Dragan, puede ser, puede ser. ¿Será? ¿Será hoy el día donde se haga justicia? No hay justicia. Siguiente. Voy a aprovechar de juntar perolas con el enano. Dale, sí. Así en la nochecita le aplicamos ahí al manto. A la noche le damos ahí, potente. En la noche le toca a la cazadora aplicarle al mantito, así que... Más o menos gastamos que unas 80 perlas, creo que en las 3 horitas, así que... Hay que tener un poquito esa cantidad guardadas. Para que ajá. do the work, yeah, I'll do it till it hurts. I'll invest in my future, I'll invest in the purse. I wanna be so rich, life changes, and I don't ever think about how much I just pay it. Yeah, it's the dream, the American dream. Live on top, don't stop till you got everything. But there's balance, cause this life... Armadura del caballero negro, no sé qué, siguiente. Continuamos. Que no pare la fiesta, pues. So keep working till it's hurting, cause that's when you start deserving everything you want, everything you need. Trust the process, yeah, you got this. Keep on working till you bleed. Yeah, I've been there, yeah, I've done that. 10 long years of breaking my back. Turututuntum, turututuntum. Vos, Huachi, me habías dicho que eras mago, ¿no? ¿Qué te pareció la joya del mago en el set de Dragan? ¿Cuál es tu opinión sobre esa joya? Justo me comentaste por ahí que creo que estabas en el maguito o algo de eso. ¿Qué te parece la nueva joya? Creo que me imagino tu opinión, pero bueno, me gustaría ver cuáles son tus palabras. En campo de batalla donde se sacan los mantos, es recomendable gastar perlas en las estatuas. Pero sí, en campo de batalla... Ah, perdón, esto tenía que haberlo leído y responderla. En campo de batalla donde se sacan los mantos, es recomendable gastar perlas rojas en las estatuas. Si sos mecánico, sí, te rinde un montón porque es un 60% más de daño al disparo pesado. Que si ocupas set de Dragan en el mecha, es una barbaridad, o sea, es una locura. Entonces, es muy recomendable literalmente tener el set de Dragan en el mecha y la joya también. Es muchísimo el daño que se hace. Entonces sí, 100%. De hecho, o sea, el mecha le tiene que dar muchísima prioridad a esa joya porque sirve un montón, literal. Es la mejor joya entre las 4 razas. Para mí es la mejor joya. Así que toca darle mucha prioridad a eso. En la chise fue lo que hice. O sea, en la chise lo primero que le fui a conseguir fue la joya. Farmeé todas las cantidades de perlas para farmear los 5 corazones y ya la tengo lista. La tengo que fabricar nomás. Recién cuando estuvimos haciendo esto lo del manto, conseguí la receta. Así que ahora cuando terminemos estas ronditas acá, voy a fabricarle la joyita a la chise. Así ya tiene su joya lista, ¿no? Lastimosamente en el mecha tiene que tener las 5 joyas de reducción de tiempo para poder utilizar el set a la perfección, básicamente. Pero bueno,
hay que conseguir igualmente la joya para tenerla lista. Para cuando uno tenga todo preparado para poder usar Dragon, básicamente, ¿no? Porque sí, yo creo que entre Dragon y Glory en el mecha es mucho mejor Dragon, obviamente. Por el tema de la joya, ese 60% más al disparo pesado es una barbaridad, o sea, es muy potente. Eso que bueno, uno puede combinar el poder utilizar Glory y Dragon al mismo tiempo. Tipo utilizando el manto de Glory. Obviamente los anillos de Glory hay que usarlos sí o sí. Aunque tengas Dragon, aunque tengas Glory, toca utilizar ambos anillos. La cuestión es si tenés ambos sets, vos lo que puedes hacer es ponerte el manto de Glory, lanzar la torreta azul para que te den el 100% de daño y el 30% de crítico del bono de Glory. Y te cambias rápidamente a Dragon y ocupas el set de Dragon con el bono de daño de Glory. Entonces utilizas ambos sets en el mecha. Así que bueno, lo recomiendo mucho. Recomiendo mucho tener Dragon y Glory en el mecha, ambos sets. Ole. Ole. Me morí. No, no, pero casi. Mira. Toma el caballero. Así que en el mecha estaba muy bonita la joya, sinceramente. Anda al Capone. Sí, estoy viendo. Igual chill, sin problema. Y voy con el mago, pues la joya para el... la joya en el mago, pues... Me creía que iba a hacer otra cosa, pero la verdad me ha decepcionado algo. La verdad que sí, no tiene ni un poquito de sentido lo que hicieron. Que te mejore el rayo, que no lo utilizamos, y la aniquilación, que tampoco la ocupamos. Es como, no hay chance, o sea... Literal, está ultra mega mal esa joya. Ojalá que en un futuro, no sé, modifiquen y por lo menos que se pueda utilizar con Dragon, ¿no? O sea, en el sentido de que mejore algo del set de Dragon, ¿no? Y no es como que así, no sé. No sé qué se quisieran inventar, la verdad. Porque no tiene ni un poquito de sentido. Buenas garras tiene el oso, nunca me había fijado eso. Pero sí, ojalá que en un futuro la modifiquen. Por lo menos que de algo con respecto a la esfera congelada, ¿no? Que es lo de... Es lo que da el set, básicamente. Oh, what? El set básicamente te mejora el daño y la habilidad de la esfera congelada y la joya que va en base al set. Te mejora el rayo y la aniquilación. What? No tiene ni un poquito de sentido. Sinceramente nada. No tiene sentido. Pero bueno. El Draken y sus cosas. Creo que alguien se fumó. El que lo hizo justo había fumado o había tomado algo, creo, ¿no? Yo creo que andaba en esas. El que creó la joya del mago. La probé con el rayo. Así, la verdad. Es que sí, creo que ni con el rayo vale la pena, la verdad. Se me acabó el manto, F. Adivinen. Adivino. ¿Qué adivinamos? Esta fue mi última vuelta y me botó la mascota. No hay chance. Locura. Increíble. ¿A quién más le está quedando un mantito de 3 horas? O sea, ¿cuánto tiempo les queda? A Lindra le queda todavía, ok. A Lindra todavía le queda bastante de manto, creo. Para.
Me quedan 3 horas a mí. ¿Hay cupo? Sí, pero ya en breves terminamos el mantito. No sé si quieren venir. ¿Vas a hacer el manto 3 horas, Yoto, vos? Pregunta seria. Pregunta de panas. ¿Vas a hacer el mantito? Pururururum. Igual conociendo a Yoto capaz que lo haga para la barra, ¿no? Para terminar más rápido el evento y ya. Hola, ando mira, o sea, dije que lo iba a mirar y no lo miré al final. Quiero ver qué recompensas tiene la barra. Respuesta seria, no sé. Pero si lo usaría en Gran Salón para el eso, exacto. Vale. No, me sacó, ¿what? Me sacó el juego. Increíble. Grande el juego, ¿eh? Creo que nada bueno, la verdad. O sea, sería más por el efecto del final, ¿no? Hay un efecto ahí interesante. Creo que fui para el LOLcito porque el Draken murió por ahora. No hay chance, si no me invitas. F. Te voy a reportar, porque no me estás invitando. Me tenés que donar una de tus cuentas en el LOL, yo creo. Para estar al mismo elo. Y podemos jugar. Justo se reseteó. Me voy a almorzar. No como aún. Dale, muchas thank you por venir, Berat. También agradecido por pasarte por el stream también. Así que ok. ¿A qué hora hacen el siguiente? Solo tengo una. ¿No tenías otra que era Smurf? Creí que tenías otra más. ¿A qué hora hacen el siguiente manto? Como en unas 3 horas más o menos. En la noche habíamos acordado. Tipo después de yo cenar, que yo ceno a las 9. Entonces 9:20 más o menos. 9:30, 9:20 aprox. A esa hora hacemos el otro mantito. ¿Qué onda, Core? Bienvenido. ¿Cómo estás, my bro? Welcome. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Cómo va ese evento de Dragon? La de Pepe en LAN, pero ahora anda subiendo en las... Ah, anda subiendo en las. Ok. Ah, jugamos en las entonces. Yo estoy, para jugar en las. Sí, sí. ¿Cómo va todo por ahí, Dacore? Apenas he jugado, mucho trabajo. ¿Cómo estáis? Epa. Nosotros la verdad bastante bien. Acá aplicándole, bueno, ayudándole a hacer un mantito de 3 horas que está faltando al Indra. Yo ya me lo terminé en mi mecánica, básicamente. Me están comentando bastante... Te voy a comentar, Dacore, pero bueno, desde ayer más o menos que me están comentando que andan como con varios problemas de conexión. Sinceramente no sé qué decir porque bueno, son como personas en especial que le estaba sucediendo. Después la mayoría es como que nos anda bien. Entonces por eso no sé si sea un problema de internet, un problema de PC. A mí lo que sí me pasa, que esto sí te lo puedo afirmar al 100%. No te quiero hacer chambear, pero bueno, te lo comento. Y también para comentarles al resto que seguramente les ha pasado. Pero es cuando estamos farmeando perlas en excavación. Y pasa lo siguiente. Cuando una persona está saliendo de excavación para hacer reset. Y otra persona está ingresando de nuevo a la excavación. Justo al mismo tiempo. A la persona que está saliendo del mapa lo saca del juego. Y toca volver a ingresar. Eso sí es algo que lo puedo afirmar porque creo que pasaba no solamente desde este evento, sino que ya hace bastante tiempo que viene sucediendo eso. Pero bueno, muchos que
juegan hace bastante, seguramente conocen eso. Pero bueno, después hay mucha gente que me anda comentando eso, ¿no? Como que... Ahí, por ejemplo, Fer, dile que arregle lo de la conexión, por ejemplo. Pero bueno, yo es como les digo, o sea... Es un caso puntual que les pasa a 2 o 3 personas. Entonces no sé si sea un error de PC, un error de internet. Porque si no nos debería de pasar a todos. Ese tema de internet. De conexión, básicamente. Le diré a los dips para que lo revisen. Anuncios, no escucho nada. No hay chance, F. ¿Hay anuncio? Creo que ya se fue el anuncio igual. Eso no es de excavación, es de siempre. Eso es verdad, sí. No es solamente de excavación. Pero sí. Recuerdo de las risas en el evento de casa haciendo Heraldo Full Flash. Eso es verdad, sí, sí, sí. De hecho, el que como que nos sacaba del mapa, que nosotros nos quejábamos, era Yato. Porque bueno, Yato le carga muy bien, o sea, muy rápido. Entonces, claro, lo que sucedía era que Yato salía rápido del mapa, volvió a ingresar justo cuando nosotros estábamos saliendo y a nosotros nos sacaba del juego. Que bueno, eso es un error que viene sucediendo hace bastante tiempo ya, no solamente de ahora. Pero bueno, si se puede comentar estaría bastante chévere, ¿no? Para que lo chequen, de pronto encuentran ahí alguna solución. Pero sí, donde más se siente es en este evento. Más que nada porque uno cuando está farmeando perlas en excavación o en bosque, al ingresar y salir tantas veces del mapa, es como que en alguna de todas esas rondas a uno siempre lo está sacando del mapa. Eso sí lo puedo afirmar yo porque bueno, me pasa mucho a mí. Y a los que estamos en el grupo básicamente, ¿no? Ok, vuelve el Perea, creo. Pero bueno, si se puede comentar, bot. Y bueno, después lo del resto yo ya les dije, o sea, el que tiene problemas de conexión o lo que sea, eso ya lo tienen que comentar directamente ellos. Porque bueno, solamente les pasa a 2 o 3, no es como que le pase a todo el mundo como para chequear que sea algo grave. Ahí ya depende, no sé si sea internet o computador, o sea, PC. Si no, si fuera un error general a todos, nos pasaría a todos. Así que bueno, eso nada más por comentar del evento. Después en general todo chill, la verdad, súper bien. Y ya escucho nuevamente, lo diré mañana. Dale, perfecto. A mí en mi grupo me pasa cada rato, pantalla azul o conexión. Bueno, pero bueno, ahí ya, para que vean, ya Dakore mañana lo va a comentar. Así que chill, muchachines, hay que esperar como siempre les digo. Y sin problemas. Quédense relajados. Y esperar, no queda de otra. Bueno, también os adelanto que tengo pensado hacer algunos cambios en la comunidad. Y añadir moderadores del juego para esta comunidad. Tai y Shio son mods de Starfight, pero se ofrecieron a echar una mano en Discord. Pero escogeré 2 moderadores para DCO. Así que el que esté interesado, esté atento. Opa, bien, me gusta eso. Me gusta, me parece chévere. Así que ya saben, muchachines, hay que estar pendiente al Discord de Drakensang Latan. Arca, postúlese. Yo lamentablemente, o sea, yo lo pensé, sí. Pero lamentablemente no podría por el tema de los streams. Igual no sé, o sea, qué es lo que se haría en todo caso. Pero con el tema de los streams y que yo ando haciendo mis cositas, probablemente como que no me dé el tiempo para eso. Pero bueno, chequearemos después. Pero sería interesante, sinceramente sí. Y es únicamente como, o sea, llevar y traer info y demás. Que no sea algo donde hay que aplicarle mucho tiempo. Probablemente sí, me interesaría, la verdad. Pero si hay que dedicarle bastante tiempo, ahí ya no, porque no podría cumplir, la verdad. Entonces no tiene sentido como postularse o hacer algo de eso cuando uno no puede cumplir. Siempre tiene que haber uno tiene que hacer el trabajo lo mejor que se pueda. Pero bueno, hay que estar atentos. Ya veremos en el Discord a ver qué es lo que sucede.
Te tocaría banear a Mariel de las primeras del chat. Uf. Y también Bella está contenta con la comunidad hispana y tal. Y cómo la gestioné y me dio posibilidad de dar premios en los próximos juegos que haga en el Discord. Así que bueno, al formar un equipo volveré nuevamente a crear los juegos por Discord. Ok, me gusta. Que de hecho creo que el último juego que se hizo fue lo de las preguntitas. Que básicamente lo que sucedía era que Dacore en cualquier momento del día hacía preguntas sobre el Draken. Y la primera persona en responder la pregunta se llevaba puntos, ¿no? Y al finalizar los tantos días de las encuestas, después daba recompensas. Así que bastante bien, ¿eh? Toca estar muy pendiente a ese Discord. Porque bueno, si hay alguno que está pendiente y se quiere llevar alguna que otra recompensa únicamente por hacer algo, lo que sea, está muy bien, la verdad. Además así también tiene interacción el Discord y la gente está como ahí más unida. Que a la final es eso, crear una comunidad y que la gente pueda disfrutar del jueguito, básicamente, ¿no? Ahora me tocará andar en el Discord abierta. No entiendo el que hace estas cosas. ¿Por qué no iguala las joyas para todos los personajes? Luego ya cada personaje que suba como la mejor que pueda y ahí se vería el que se esfuerza con su personaje. Sí, yo la verdad, o sea, es como lo dije. A mí me parece como que principalmente la del mago es la que peor está. Entonces es como que no tiene mucho sentido esas estadísticas como tal. Si me preguntan a mí, o sea, yo ya lo dije 200 millones de veces y a mí me parece que está ultra mega mal esa joya. Sí, la joya está basada en el set de Dragon, en el set del fin, básicamente. Debería mejorarte habilidades en base al set. Entonces, bueno, a mí particularmente, como les digo, siento como que te mejora el rayo y la aniquilación como que no le veo mucho sentido, o sea... Realmente no tiene ni un poquito de sentido. Pero bueno, es como lo planteó el Draken. Lamentablemente yo solo espero que, no sé, quizás en un futuro se den cuenta de que está mal. No digo que la joya tenga que ser ultra mega rota y que sea la mejor joya. Pero sí lo que digo que por lo menos se basen en el set. Porque aún así, como hay muchas personas que dicen, no, igual, aunque la joya no sirva, Glory es mejor en el mago. Sí, yo entiendo que Glory es mejor en el mago que Dragon, sí, obvio. Pero por lo menos darle la chance al que consiga Dragon, que no tenga Glory. Por ejemplo, hay muchos en el chat que no tienen Glory y ahora van a conseguir Dragon. Hubiese estado chévere que esa joya les funcione para poder utilizar Dragon en lo que consiguen Glory, básicamente, ¿no? Si no, así es como un poquito cuestionable la cosa. Es lo que digo, no me refiero que la joya tiene que ser ultra mega rota, pero por lo menos darle un sentido para que te mejore Dragon, pues. Hay mucha gente que dice, no, pero Arca, vos te estás quejando porque querés que sea mejor la joya, que sea mejor que la del mecánico. No, para nada, o sea, no. Yo simplemente digo que sea útil y que se pueda utilizar, básicamente. Y con esto salgo, yo solo entré para saludar a todos los streamers y viewers. Que paséis buen día. Dale, Dacore, muchas thank you por pasarte. Que tengas un bonito día, my bro. Que les dé vida como a los Rangers. Sinceramente, o sea, cualquier cosa que sea útil a mí ya me viene bien. Y sería como un motivo para no creer, o sea, para no quejarme básicamente, ¿no? Sobre eso. Con que sea útil yo ya diría, ok, bien. Pero bueno, es normal que tenga una opinión negativa sobre esa joya porque no está bien. Lamentablemente no está bien. Lo mismo me pasa
en la del guerrero. Siento que la del guerrero no está bien tampoco. Eso se puede utilizar, sí. Pero siento que para lo que es el set no es útil, la verdad. En el guerrero. No es porque ahora sea mago y ajá, porque sos mago nomás te quejas. No, obviamente no. Luego al utilizar los 4 personajes, cuando veo algo malo, o sea, lo digo. No, me da absolutamente igual qué raza sea. Si es mecha y la joya está mala, voy a decir que la joya del mecha está mala, 100%. Si es la del cazador, lo mismo. Que ya después hagamos broma y digan, en plan, se lo merecen los mechas, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, eso ya es en broma siempre, obviamente, ¿no? Pero al momento de uno ponerse serio, no, yo digo, la real, las cosas como son. Justo dio la casualidad que ahora la afectada es la del mago y justamente soy mago. Entonces es como que quedó perfecto, ¿no? Para uno quejarse. Pero sí, realmente es eso. Lo que yo opino al menos. No te pido que sea mejor que las otras razas, pero por lo menos utilidad. Casualidad no lo creo. Increíble, ¿eh? Y con el set estelar lo mismo. El set estelar en el mago, increíble. Lo mismo pasa. Justamente por tener esta habilidad del emo mago. Es como o te quitas esta habilidad o no puedes usar el set. Y es como, wow, ya es la segunda. Pero bueno, en el guerrero tampoco se puede utilizar el set estelar porque si no te tenés que quitar Dragon. Entonces yo también lo he dicho. Me parece un poquito feo eso. Pero bueno. Igual a ver, combinar el estelar con Glory y el giro golpe puede estar interesante, ¿no? Llegaron al piso... No, al 70 llegaron en Heredor. Al 70. Vamos a quitarles cositas. La forma de equilibrar los personajes, haciendo que los siguientes ítems del mago no funcionen. Con eso equilibramos. Toca quitarles más entonces, increíble. Y la joya para los cazadores, ¿cuál es tu opinión, Arca? Última. Yo siento que la del cazador está como... decente, la verdad. Me parece que está bien, o sea, decente. Sinceramente, que hubiese preferido yo que mejore algo en base a la estocada. O sea daño o algún efecto, algo en base a la estocada. Si a mí me hubiesen preguntado, sinceramente, qué hubiese hecho yo con las joyas, hubiese hecho exactamente lo mismo que hicieron con la del mecánico. La del mecánico, al lanzar una torreta, te mejoró el disparo pesado, que es lo que se utiliza en el set de Dragon. Bien. Eso está perfecto, porque es lo que digo. Si el set de Dragon te mejora el disparo pesado, entonces la joya que te mejora el set de Dragon, ¿qué debería mejorarte? Exactamente, acertaron, el disparo pesado. Bien, God. Entonces volvamos y hacemos la misma pregunta. Si en el mago te mejora la esfera congelada, el set, ¿qué debería de mejorarte la joya? Clink, 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 clink. Exactamente, la esfera congelada, porque la joya va en base al set. En el guerrero, si te mejora la destrucción, el set, ¿qué debería mejorarte la joya? Exactamente, la destrucción. Bien. En el cazador, y el set te mejora la estocada, ¿qué debería mejorarte? La estocada, no te debería de regenerar vida. Pero bueno, es muy útil. Ese es el dilema. Que el que te regenere toda esa vida, que son 100.000 de vida, es muy útil en el cazador. Entonces... está como, ok, ni para ti ni para mí. Pero bueno, aún así, si uno quiere hacer más daño, porque es lo que buscamos últimamente, no queremos tanquear la mayoría, sigue siendo mejor Glory con el set de con el cazador. Entonces hay muchos cazadores que le vale bastante esa joya, porque quieren seguir utilizando Glory porque limpian más rápido y hacen más daño, básicamente. Uno al momento de hacer jefes prefiere usar Glory en el cazador. Entonces bueno,
No sirve para nada. Exactamente, ahí está Yato el gran ejemplo. Pero puedo darles un montón de ejemplos de cazadores que no. Hay cazadores que sí prefieren Dragon, entonces por eso también hay que respetar. Pero bueno. En los cazas es como, está bien. Pero si nos basamos en realmente lo que debería ser, no está bien. No, ni con Dragon. Pero bueno, pasa que hay cazadores que prefieren Dragon antes que Glory. Porque se les hace más cómodo al momento de limpiar. En cuanto a daño, no. En cuanto a daño es mejor Glory, hace más daño. Por eso. Pensé que curaba un poquito más, pero no cura nada. Cura de 100.000 de vida, ¿no? Más o menos. Me botó el juego F. Murió el manto. Me tocó correr, como los Lakers. Y por lo que vi cura entre 90.000 a 100.000 de vida. Entonces, coño, qué susto. No sé si me gusta esa alerta, bueno, todavía no me acostumbro. Casco. ¿Quién fue para reportarlo? Los killers, increíble, Asusta, es que sí asusta, bueno. La alerta estaba... Literal, la alerta está muy buena, Estoy bastante contento con mi proceso. Muchas gracias por el grupo. Gracias a ti, Indra, por las vueltitas. Sigo en el directo, dale. Grande el Indra y el Brea, increíble. Ambos pilotearon un montón, Unos genios. Arca, me cayó la mascota 2 veces. No hay chance. Qué ganas de robarte una, huevón. Qué ganas de ir a tu casa y robarte una mascota de esas. Increíble. Pero sí, la alerta me quedó súper bien, la verdad. Yo no le tenía como mucha fe. O sea, al principio cuando la iba escuchando... Coño, a mí no me sale, weón. Cuando la iba escuchando al principio y iba haciendo el mini corto, me reía un montón. Pero claro, después al tiempo ya fue como... creo que no es tan buena, Y no, sí, está chévere. Todo bien. Yo vuelvo por el farmeo, gracias. Ok, se acabó, creo, ¿no? ¿Terminamos? Terminamos. Se acabó la chamba del manto. Me voy a pasar la Chise a ver qué... cuál es el panorama por allá. No es que sea mejor la del mago que la del enano. Por eso digo que se tendría que igualar. Para el mago y guerrero tampoco es una caca. Real, sí. Para el mago, para el guerrero también es bastante malita. A ver la Chise. La Chise. Ah, esa podría ser otra alerta, ¿no? Una que diga la Chise. Otra que diga en plan la Chise. Esa podría ser chévere, Pero claro, necesito el vocalista. El vocalista no lo tengo por ahí. El vocalista no sé dónde anda, bueno. Lo tienen secuestrado, lamentablemente. Lo que no sé es por qué para... Es porque para vos Pepe es una enana rubia. Eso me deja en duda. No, es que Pepe no es una rubia nana. No. Eso está basado en el personaje de Pepe, weón. Yo le dije a la IA, haceme el personaje de Pepe básicamente. Y bueno, eso fue lo que me creó. En realidad, o sea, primero era platinada, no era rubia. Porque la cazadora de Pepe... La cazadora de Pepe es platinada, weón. Pero la IA me terminó haciendo eso y bueno, quedó eso. De hecho, a ver, quiero ver. Porque ya ni me acuerdo lo que le metí. Es que sí, ese es el personaje de Pepe, sí. Literal. Debía esperar F. A ver, otra vez. Es que sí, ese es el personaje de Pepe. Pero sí se parece a una enana rubia. A ver, en realidad, o sea, siempre va a ser enana porque mis personajes son así... Creo que se llaman chibi, si no me equivoco.
Entonces siempre son chiquititos. Para que queden más chéveres. Porque si pongo el personaje de Pepe acá en del Draken Real, no sé, un poquito ZZ la verdad. Y Chibi, ahí va, exacto. Porque en teoría, a ver si se les encuentro para enseñarles. Me gusta cómo enseñan estas cositas, la verdad. No sé qué tengo acá, a ver. En teoría, el personaje de Pepe es este. Acá. El personaje de Pepe es el de la izquierda, básicamente, no la cazadora que está allá. Ahí está. El personaje de Pepe es este de la izquierda, básicamente, ¿no? El del centro es mi maga y el de la derecha es el cazador de la Mariel, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo le dije a la IA, haceme a Pepe modo chibi, básicamente lo que me dio... Uf, anda a saber cuál de todos es este, el de Pepe. Uf, bueno, eso creo que no lo voy a enseñar, ¿o sí? A ver. Me dio básicamente este, que es el que está gritando al final. A ver si encuentro. Este es el otro. Este es el otro, básicamente. Y después... creo que me dio este. No, este no. Creo que este fue. No. Bueno, no sé cuál es el otro, el que sale al principio. Ok, este. Este es el otro. Este en teoría es como la cazadora de Pepe. Perfecto. Continuamos. Lo que me estoy dando cuenta es que, claro, ustedes me pasaron fotos de sus personajes y demás y más vainas, pero claro, ustedes los van personalizando. Ahora el personaje de Pepe no se ve así, lamentablemente. Entonces, claro, ahora me toca después modificarlo todo, pero bueno, se va a ir dejando así. Sino que para las siguientes imágenes, ahí sí van a ir actualizadas. Pero claro, se van personalizando todo el tiempo ustedes, es una locura. A ver, ¿qué tenemos por acá? Ok, esto lo vamos a vender. Vamos a dejar ahí. Ok, ya ordenamos el inventario. Bien, ya estamos ready. Bien. Entonces, con la hechice ya tenemos 200 mantos. Tenemos 260 cascos. Y me faltan las hombreras para terminar. Quiero chequear en plan la barrita. O sea, qué cosas buenas importantes tenemos en la barra. Como que a mí me pueden llegar a interesar, ¿no? Tener 2 elixires de hueso de Mortis. Que bueno, esto sí me llegará a interesar. Las 800, los 8000 Undermantes también me llegarían a interesar. Y los 80 huesos de Mortis. Hasta acá me interesa nomás hacer la barra en la hechice. Lamentablemente. O sea, yo llego hasta acá y ya está. Porque bueno, la sangre de dragón... Ok, esto me puede dar Undermantes. O sea, como máximo hasta acá. Haría la barra. Porque esto es como no me interesa. Esto tampoco. Esto tampoco. El alma de dragón como que tampoco me interesaría demasiado. El aura y la mascota no tampoco. Creo que la mascota de hecho la tengo. No me equivoco. Sí, la mascota ya la tengo. Entonces bueno, particularmente yo haría la barra hasta acá, básicamente. Porque bueno, lo único que no tengo como tal sería el aura. Pero bueno, como les dije siempre, yo en mis personajes secundarios no tryhardeo mascotas, ni auras, ni monturas. Porque si no sería una locura intentar sacarle todo a todos. Entonces bueno, acá lo único que tryhardeo, o sea, conseguir es equipamiento, gemas y joyitas, ¿no? Eso sí, lo hago porque quiero mejorar mis personajes a modo de estadísticas. Así que bueno, ya tengo la joya. Vamos a fabricarla. Tengo la joya del caballero, de los caballeros del fin, creo que se llama, si no me equivoco. Por fin ya la vamos a fabricar de una vez. Así que habemos joya, muchachines. A ver qué me puedo cambiar o poner. Vamos a poner acá. Okay. Así que ya tenemos el set. O sea, la joya. Pero claro, no la podemos utilizar porque todavía no tengo el set mejorado, lamentablemente.
Así que por ahora no podemos mejorarla. Creo que me podría mejorar una pieza. Si no me equivoco, sí. Pero bueno, eso lo haremos en un futuro, cuando lo pueda hacer en las 3. Todavía me faltan los huesos de Mortis, así que vamos a seguir comprando todos los días. 355. Todavía me quedan bastantes por conseguir. Así que bueno, de alguna u otra manera ya podría como que dar casi finiquitado el evento. Me faltan barras y hombreras, no más. ¿Cuántas hombreras me están faltando? Voy a hacer un cálculo como para saber cuántas perlas también necesito. 64, ¿no? Sí. Sí, 64 dividido 4. Me faltan 16 perlas. Acá. De las cuales 10 son de esta barra. Y las 30 del mini evento ya estaríamos listos. Okay, acá yo no voy a volver a farmear perlas nunca. Nunca jamás, porque con las del mini ya conseguimos para las sombreras. De hecho acá tengo... Ah, no tengo nada. Okay. Bien. Vamos a la cazadora. Puru 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 pum. En el mago sí. En el mago sí voy a terminar el evento porque quiero la aura. Porque bueno, ahí sí tryhardeamos todo. Mascotas, logros, monturas. Ahí sí conseguimos... Tratamos de conseguir todo básicamente, ¿no? Yo tengo 88 perlas acá. Entonces no hace falta que farmee, creo. Ya con eso nos da para hacer el manto más tarde. Tuki, tuki, tuki. Para este acá. Este no, porque troleamos. Bien. 89 perlitas tenemos. Perfecto. Vamos a hacer el casco. Bien. Y acá también ya tenemos para hacer la joya. Solamente falta tener la receta, que la vamos a conseguir cuando hagamos el manto, básicamente, ¿no? Ah, no, de hecho me tengo que poner a hacer esa misión. Tendría que hacerla ahora, esta misión. Bueno. No sé si quiero hacerla ahora, pero me toca. Así ya consigo la receta. Y acá lo mismo, o sea, acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Llego hasta acá para conseguir los andermantes de la esta seca. La sangre de dragón seca que te pueden dropear. Y con eso ya lo damos por listo, ¿no? Perfecto. Así que acá toca esperar para hacer el manto más tarde. Bien. Voy a ir para Eredur para enseñarles cuántas perlas tengo en Eredur. Y de paso lo agregamos al Wachi, ¿no? También. Vamos a agregar a la lista de amigos, porque si no después se me va a olvidar, como siempre. Puru 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 pum. Pere 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 pere. Ahora estamos entrando en Eredur, el mejor servidor del mundo. Ok, estamos en Eredur. Me había asustado, crafteé las sombreras mejoradas y no cambié hechizos. Lo bueno es que salieron todos al 100. Locura. Ok, estamos en Eredur. Estamos en el mejor server del mundo. Y tenemos nada más y nada menos que 433 perlas. De momento. Ese es mi farmeo. Ese es mi farmeito. Denme un segundo. Eso sí, les voy a pedir un segundito. Ya regresamos. She likes to try stuff, telling lies to pass the time. We're never gonna shut up. Eddie's still a virgin, even though he says he lost it. David says he wants a threesome with 2 hot chicks. Kelly says she's down, if he wants it, then he got it. This is all the shit I hear, man. Call it gossip. Man, I hear the gossip. Okay, yeah. All you hear is gossip. Yeah.
Yo, Randy in the basement, hooking up with Jason. Always has another guy in the rotation. All this temptation, bed's never vacant. Now I hear the Mormons are in an engagement. This shit's crazy, heard about Daisy. Lost 50 pounds, now she's looking up. Vete a la B, no hay chance. ¿Por qué? Ese farmeo sí que estuvo duro. Increíble, 433 perlas. Puro talento el que manejó. Wow. Wow, wow. Ahora vamos, lo voy a agregar al Guachi. A ver si... Así creo que se llama, ¿no? Me había dicho. Ah, es guerrero Guachi. Ah, what? Ok, tiene 200 personajes el Guachi por lo que veo. Increíble. Por ahí le agregué en los dos. ¿Cómo puede ser que Guachi juegue en tantos personajes? ¿Está loco? ¿Quién puede jugar con tantos personajes? Increíble. Ese farmeo sí que estuvo duro. Lo ideal sería... O sea, yo tenía ganas de llegar a las 500. Así que bueno, creo que vamos a hacer farming de perlas en Eredur. En lo que llega la people para hacer el otro manto, ¿no? Porque bueno, en Agathon, más que farmear perlas, otra cosa no hay, ¿no? Para hacer. Así que bueno, vamos a aplicarle un rato a Eredur. Un poco de farmeito de perlas. Tocó Eredur ahora. Así les doy tiempo también al resto para que farmeen perlitas para hacer el otro manto, ¿no? A ver. Le voy a pedir el grupo, obviamente, ¿no? No voy a andar... claramente no voy a andar haciendo un grupo porque no puedo, ¿no? A no ser que vengan... Only Fun Stream. Ok. Me gusta este grupo, Only Fun. Buen grupo. Red Farm Perlas. A ver si este me acepta. En Bosque de Hierro me gusta porque la gente generalmente suele aceptar a todo el mundo. Exactamente. Porque cualquier ayuda les rinde. Entonces me gusta este mapa. Literalmente todos los grupos que suelo pedir a Bosque acá en Eredur es como que te aceptan. Cualquier enemigo que uno mate, así sea bien chiquitito, sirve. Entonces el farmito es rápido. Así que bueno, estamos en el server de Eredur. Con esto acá. Y cuando la people ande ready en Agathon, hacemos el manto de Agathon básicamente, ¿no? Bien. Acá mi trabajo básicamente es el siguiente. No quedarme atrás y ya. Trabajo bastante fácil, ¿no? Para mí. Que me gusta, me agrada. Igual bueno, ahí estuve sacando los cálculos porque claro, mientras hacía todas estas rondas iba haciendo un poquito los cálculos. Y claro, necesito aproximadamente unas 800 perlas, bueno. Necesito 800 perlas para poder conseguir todo el set. Como lo dije en el video igualmente, pero bueno, quise reafirmar lo que dije. Y tengo guerrero, mago, enano, principal. Lo que no tengo es cazar, locura. Ahí ya te agregué, mira, yo te agregué en todos los personajes. En el mago y en el guerrero te agregué, que esos fueron los dos que me salieron. Así que si ahí después te escribo. O sea, después si te veo ahí conectado te escribo, ¿no? Un poquito. Así que bueno, a ver si hoy llegamos a las 500 perlas. Es un poco el objetivo de hoy. Llego hoy a las 500, o sea, ya lo tengo hecho, ¿no? O sea, habla. Después sería juntar 300 más, así, fácil, y listo. ¿Y el cofre? No hay cofre. No hay cofre. ¿Dónde está mi cofrecito? Ahí salió. Vamos, siguiente. 5 horas, 300 perlas, full turbo. Opa.
A ver, teniendo en cuenta que al evento le quedan 20 días, creo que está hecho, ¿no? Creo que todo el mundo sabe que yo ya tengo el set de Dragon en Eredur, ¿no? Sigues jugando, bro, pensé que habías para un rato. Bro, ¿jugará más tarde como Arcángel en tu cuenta? Ahora estoy en Eredur, como Arcángel. Pero sí, más tarde vamos a volver a aplicarle al otro manto en Agathon. Vamos a hacer un break de farmer perlas mientras, hasta que aparezca más gente y hacemos el manto, ¿no? Claro, vicio se llama, exactamente. Ojo que si me apurá me pongo a buscar la mascota, el cuervito, en esta también, Ah, mentira, eso ya sería un montón. Con conseguir las pieles yo ya me doy por satisfecho, sinceramente. Y listo. Y el principal es el mago, grande. Somos team mago. Ok, estaré atento, me quiero unir, bro. Dijiste a las 22 hora argentina. Sí, más o menos a las 22, sí, sabes. Sí. ¿Cómo es el nombre de tu personaje, Miguel? Así te tengo en cuenta para hacer el otro manto. Arkansangui te sueltan de 2 pieles. Sí, en sanguinario te dan de 2. El tema es que, claro, acá no tengo suficientes pasajes para ir en sanguinario, lamentablemente. Entonces acá me toca ir en inclemente, a donde sí voy a hacer el manto, o sea, en los cascos. Ahí sí voy a ir en sanguinario porque para eso sí me da. Y para que no sean tantas perlas tampoco. Puru puru pu, puru 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 pu. ¿Quiénes andan por acá? A ver. No conozco a nadie de los que andan por acá. No, me sacó. Bueno, ahí está lo que decía anteriormente. Cuando justo alguien está ingresando y yo estoy saliendo, me saca. Justo le di rápido al volver a jugar, entonces no tuve que meter los datos. Si no, me tocaba meter todos los datos de nuevo para poder ingresar. Arca, ¿el cuervo nuevo dónde se consigue? El cuervo nuevo se consigue en las estatuas del campo de batalla. Esas que aparecen después de terminar todas las oleadas y que se invocan con una perla roja. Bueno, de ahí mismo es donde sale el cuervito. Tiene un drop del 0,5 que te puede caer. Es bastante bajito, pero bueno, se puede conseguir igualmente. Lo he visto. A mí de hecho me han salido 3. Nada, quiero presumir, pero me salieron 3. Así que bueno, probablemente en esta me huela que me van a sacar del grupo, Miguel 3588, me ayudaste en Halloween. Ah, es verdad, sí, me acuerdo de vos. Quizás. En la noche le aplicamos entonces al mantito, sí. Sí, a la noche le aplicamos. Así que sin problemas. De hecho sos mago. Me acuerdo. Me acuerdo de Miguel. Pero sí, unas 500 pieles. Unas 500 perlas hoy. Uff, potente estaría. Pam, para, pam. Ah, bueno, le pegamos menos 10. Lo curamos por poco. Seguimos.
Lo bueno de este personaje es que tiene la barrita de del acontecimiento muy bajita. Como no tiene los 5000 puntos de logro, entonces me termino las barras ultra mega rápido acá, ¿no? Ok, se fue uno. Thanks. Bye bye. Ok, me tocó chambear ahora, Es mi turno, me presento. Por cierto, uno cuando es maguito y está chiquito, para limpiar estos mapas lo mejor es la piro, 100%. De hecho, bueno, yo en el mago de Agathon, por más que tengo mucho daño, igualmente le tiro con pirobola para limpiar esto. O sea, siento como que es mucho más rápido. Más que con el hielo y Glory, por ejemplo, ¿no? Igual Glory uno no lo puede ocupar acá. Más que nada porque si está utilizando el manto de Invencible para subirse rápido a la montura. Y ahorrar tiempo, básicamente. Porque claro, acá toca subirse muchas veces a la montura para avanzar rápido, ¿no? Entonces lo ideal es usar pirobolas. A mí se me hace muy cómoda esa build para limpiar este mapa. Estos mapas. El rayo sí está bueno también, me gusta el rayo en cadena. Pero el rayo en cadena como que se buguea a veces cuando uno está muy cerca del enemigo y no le haces daño. En cambio con la pirobola no pasa eso. Con la piro uno le hace taca 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 taca. Sí, gracias bro, ¿te acordás? De ahí hablamos de política y la cosa que se puso fea de Halloween. Bueno, el directo, ¿te acordás? Es verdad, me acuerdo de eso, cuando hablamos de política, sí. Increíble, La gente me pone a hablar de política, estamos mal. Yo siempre suelo hablar, o sea, cuando hablo de eso es como de una manera un poco neutral y de chill. La verdad, a la final, o sea, los streams es eso, para entretener. Y si hablamos de algo que se da de una manera que entretenga y que uno no se deprima, ¿no? Porque ¿quién quiere meterse un stream a escuchar de la vida real y ajá? No, uno entra a entretenerse y pasarla bien, aunque sea un rato. Y ya. Por ejemplo, ahora me van a sacar otra vez porque estoy entrando tarde, porque soy una tortuga en este servidor. No me saques, no me saques, no me saques, no me... Gracias. Agradezco. Estamos ready. Sí, sí. Estamos listos para conseguir unas 500 perlitas. Sí, capitán. Estamos listos. Tengo que hacer algo en Agathon, en Eredur igual. Que quiero que me cambie, o sea, siempre lo digo que le voy a escribir al soporte y se me olvida. Lo de la R, quiero cambiar la R en mi nombre. Necesito cambiar. Que si no, no me... Siento como que no me encuentran. Porque claro, si alguien pone Arcángel en el chat, no salgo, no estoy. Estoy en incógnito. Porque tengo la R en un idioma que... Vayan a saber qué idioma es esa R. Idioma... no sé. Entonces claro, si alguien pone mi nombre en Eredur no lo va a encontrar jamás en la vida. El otro día de hecho me dijeron, en plan te busqué. El otro día me dijeron te busqué y no te encontré en Eredur y ya no hay chance. Que estoy infiltrado. Yo no te encontré, viste, exacta. Es que tengo la R mal. Así que tengo que hablar al soporte a ver si me la pueden cambiar o cómo hacer. Porque claro, mi nombre normal, toda la vida, no está ocupado. O sea, no hay nadie con mi nombre. O sea, nadie tiene mi nombre. Así que... yo creo que me podrían modificar. De hecho, bueno, yo ya lo conté una vez esto en stream. Es que mi nombre en Agathon me había pasado lo mismo. Mi nombre tenía 2 puntitos en la E. Porque claro, el servidor no me dejaba poner el nombre porque ya estaba en uso, en teoría. Entonces bueno, al pasar del tiempo, esa cuenta que estaba supuestamente en uso ya desapareció. Como acá, por ejemplo, acá no hay ninguno que tenga el nombre normal solito. Entonces yo me acuerdo que yo escribí al soporte, lo comenté, y me cambiaron la E y me dejaron el nombre original, básicamente. Original. Made in Argentina, básicamente, ¿no? Entonces me lo cambiaron.
Que básicamente fue eso, o sea, quitarle los 2 puntitos a la E y listo, como nuevo. Por eso quería ver después en el soporte nuevamente si se podría cambiar la R, ¿no? Porque me pasa bastante que me dicen en plan, no te encuentro en Eredur. Y es porque, claro, tengo la R en otro idioma. I got for Arena y Run. Ok, nos abandonaron, ¿eh? Que me toca migrar a otro grupo, lamentablemente. No hay grupo Arca. ¿A qué hora regresas, pana? En breve volvemos. Porque claro, ayer y hoy estuve mucho tiempo en Eredur. Pero claro, suelo jugar buscando grupos randoms porque no conozco mucha gente por acá. Y los que conozco siento como que andan como a su ritmo, entonces no quiero como molestarles. Todavía no encuentro ninguna así de confianza para decirle vamos para acá, o hagamos esto, hagamos lo otro. De momento como que no. Alguien me pidió grupo en Show 2. No le voy a aceptar porque voy a migrar a otro grupo. Hola a todos, en este mapa es más rápido que te aparezca el cofre de la entrada. Si vas con un grupo de 3 personas o más, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Zeton, bienvenido, welcome, my bro. En este mapa sí. Si venís de muchas personas. Si son poquitos, como ahora que somos 2, lo mejor es ir a excavación. Pero bueno, acá me gusta porque es lo que les digo. Acá generalmente cualquier persona te suele aceptar los grupos. Porque cualquier bichito que mates a ellos les sirve. A ver si encuentro otro acá. Only Fun Street. No, Red Pearl Farm. Miren, a ver si este me acepta. Ahora justo digo esto. Ahí está, ahí está. ¿Ven? Se consigue mucho más fácil el grupo acá. Así que me gusta. Puros lentos. Panamente, no hay chance. Ahora en breve no volvemos a Gaton. También por lo menos farmear unas poquitas por acá. Y después regresamos. Okay. Pero si este mapa, si son varias personas, se hace muy rápido. Literalmente es entrar y salir. Incluso lo encuentro mejor que excavación. Excavación es como que uno tiene que ir literalmente hasta el fondo. Y después volver. Total, el cofre listo. Pero bueno. Toca que haya varios en el grupo que limpien porque si no no rinden. Si limpia uno solo acá, puedes estar literalmente en una ronda te haces 6-7 de la excavación. Yo en excavación casi siempre estoy sacando 2 perlas en los cofres antes de salir. No sé si es mi suerte, pero a mi mujer también le está soltando 2 perlas. Es un poquito la suerte, la verdad. Yo he tenido rondas donde literalmente a cada rato me soltaba 2. Después con el mismo personaje habré hecho, no sé, 6-7 rondas donde no me han dado ninguna sola perla. Un poquito a la suerte, la verdad. No sé cuánto será el porcentaje de la probabilidad de que dropeen perlas. Esos son números que creo que nunca sabremos, ¿no? Números o porcentajes. Me gusta más excavación, rara vez me aparecen 3 cofres amarillos. Consigo rápido cositas. El manto queda. ¿En qué servidor estás? Estamos en el servidor Eredur ahora mismo. Ahora estamos en Eredur. Igualmente, o sea, no hay que darle tanta importancia a los cofres de raza. La verdad, lo que más importa acá es la velocidad en que uno lo haga. Porque a la final donde más
perlas te dan es en el cofre de limpiar el 70% del mapa. Y en el cofre que aparece cuando terminas la misión repetible, que sería este. Estos son los dos cofres que más perlas dan. Así que lo más importante es eso. No hay que darle mucha importancia a los de raza. Si te aparece uno enfrente mientras limpias el mapa, o sea, sí, obviamente lo matas, sí. O sea, lo rompes. Pero tampoco, o sea, no hay que darle demasiada importancia. Yo, por ejemplo, a este que está acá no lo voy a matar, obviamente, porque me demoro mucho. Y en muy rara ocasión te suele dar perla. Entonces, es más el tiempo que se pierde que la recompensa como tal. Acá lo importante es lo que les digo. Limpiar el 70% del mapa lo más rápido que se pueda y reset. Es así la mejor forma de aprovechar el tiempo y farmear perlas rápidos. Te los digo yo básicamente que tengo acá. No es por presumir, pero ya tenemos 450. Bueno, nos faltan 350 más por farmear. Solo quedan 350 por farmear. Increíble. Cuenten que cada 10 te salen 3. Más o menos, es de nuevo lo que digo, es depende del drop. Quizás hay rondas donde uno hace 5 y en las 5 te salen 2. Pero sí, actualmente, bueno, repito, estamos en Eredur. Y en breve vamos a ir a Agathon de nuevo a hacer el otro manto. Más a la nochecita, ¿no? Como en unas 3 horas, más o menos 2 horas. Voy a hacer el otro manto. Ok. Una pregunta. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿El pet de Dragon solo sale en Incle para arriba? ¿Cuál pet de Dragon? ¿El fantasmal? El que es el fin de Dragon, creo que se llama. ¿O cuál pet? El que es ese, el fantasmal, me imagino, ¿no? ¿Me preguntas? Si no me equivoco es este, ¿no? A ver, te enseño para que me digas. Creo que este me estás preguntando, ¿no? Este mismo, muñeco del alma de Dragon. El fin de Dragon, sí, ok. Ese sale en todos los niveles. Tipo normal, doloroso, cruel, infernal. Pero en inclemente y en sanguinario tienen más drop. Más probabilidad de que te caiga, básicamente. Tienen la misma dificultad, o sea, la misma probabilidad, de hecho. En sanguinario y en inclemente. Entonces sí te rinde ir a inclemente porque vas a tener una pequeña posibilidad de que te salga, ¿no? Más que en las otras dificultades. ¿Por qué es mejor en Incle que en Sangui? Y porque en inclemente no te vas a gastar pasajes infernales. En cambio en sanguinario sí. Así que el nivel recomendado es inclemente. Pero sí, esto ya me lo confirmaron. Que en ambas dificultades tiene mejor drop. Así que bueno, esa es mi recomendación. Si lo están buscando, inclemente. Obviamente en normal es más fácil y más rápido. Pero claro, tienen una probabilidad menor de que te caiga. Sin problemas, Mayro. Ya saben, cualquier dudita que tengan y yo sepa, les puedo responder lo que quieran, ¿eh? Inclemente para no gastar. Exactamente. Pero bueno, es como les digo, aún así, por más que vayan en sanguinario, es exactamente lo mismo. A mí me confirmaron que tienen la misma dificultad, la misma probabilidad de drop. No es que porque vos vayas en sanguinario te va a caer. O sea, vas a tener más chance de que te caiga, no. En ambas dificultades tienen la misma chance.
Donde tienen menos son en los niveles más abajo. I tried to forget, you held me back soon as we met. You were always scared of what happens next. Unprepared, so you feel regret. I'm upset, cause I wasted time. I sat at the base when I should have climbed. I stopped with the chase and forgot the grind. I feel out of place, empty inside. You thought I'd never be, won't amount to anything. Pero hay una vuelta específica. Una cantidad de rondas que necesites para que te caiga. ¿O cómo? Si es esa la pregunta, no hay ninguna específica. Conozco gente que ha ido 7 rondas y le ha salido. Conozco gente que le ha ido 20, 30 rondas y le ha salido. Conozco gente como yo que ha ido 100, 200 rondas y no le ha salido. Entonces es muy aleatorio, la verdad. Es puro RNG, como se suele decir por ahí. Así que no hay un número de cantidad de rondas que uno pueda decir, ok, hace 100 y te cae. No. No le mientas, tiene que tener los logros. ¿What? ¿Cómo? No, esto me lo confirmaron. 100% que funciona así. A mí, es como les digo, lamentablemente yo el evento pasado hice muchas rondas y no me salió. Este evento también volví a intentar. Ahora de hecho me vieron que fui esas ronditas para ayudar a la people. Y para probar suerte también, ¿no? Con la mascota. Y tampoco me ha salido. En la Chise fuimos las 3 horas de manto seguidas y no me ha salido. En los 4 personajes que tengo, el año pasado yo fui a buscar la receta en los 4. A las 3 recetas en los 4 personajes. Y en ninguno de los 4 me ha salido tampoco. Así que probablemente no sé qué está pasando. Mi cuenta no tiene drop. Si no, no entiendo. Literalmente ninguno de los 4 personajes tengo la mascota. De momento. Para que este año por lo menos salga. No sé. Igual tengo ganas de juntarme unas 200 perlas e ir a probar suerte otra vez. A ver qué tal, ¿no? Conozco al cabrón de mi cuñado. Cara primera. No hay chance. Increíble. De hecho, al que andaba con nosotros recién, ¿cómo era que se llama? Brea. Si no me equivoco, era así su nombre. Le salieron 2 en las rondas que fue con nosotros. Opa, a ver qué nos pasó, Crimson. ¿Qué nos mandó Crimson? ¿Qué es eso? Es un video de 15 minutos, Juan. No sé si estoy para mirar eso. ¿Hay algo bueno ahí? Oh, me. O sea, estoy viendo que a MT12. A MT12 utilizando la joya en el mago, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. Pero... está testeando la joya con el mago. Ok. Nosotros la probamos ayer. ¿Ayer fue? Sí, ayer creo. Y no sirve, la verdad. Al menos yo no le encontré una utilidad. De momento. Con arma nivel 100. Sí, o sea, está utilizando el arma de la descarga eléctrica, ¿no? Básicamente la de Emilia. La arma real. Y también está utilizando el cinturón de los Zorok, que te aumenta creo que el daño en la descarga. Sí. No sé si llegará a ser útil en el sentido de... pasa que no, yo creería que si uno tiene el set mejorado de Dragon es mucho mejor utilizar la esfera congelada que utilizar la descarga.
Me suena como que no. Como que no merece la pena la joyita. I've been okay, I've been alright. I've been messing around with this girl for a minute. She just came down in the summer for a visit. We just right now in the moment, so we live it. I've been okay, I've been alright. I've been getting down with this girl for a minute. Moving all around with this girl. Thank you for farm. Gracias. Grande. Nos abandona uno. El primero de muchos. No hay chance. Opa, se fue. Ah, no, es el líder el que se fue. Locura. No, ¿por qué se va? Que si la fiesta recién empieza. ¿Qué hacen? Andamos farmeando perlitas. ¿Qué onda, Temo? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Cómo va eso, Temo? ¿Ya volvió el de la clase superior o todavía no? Bien, estaba buena la serie. ¿Qué serie te estás viendo? A ver, coméntanos. ¿Cuál es tu serie? Perolas con el enano con Jesús. Piensa en mí. Para mí que mientras él estaba mirando la serie andaba pensando en vos, en plan de ¿qué andará haciendo Crimson? Toma 11 pensando en mí. Libro real del custodio. Ok, este libro me puede servir, ¿no? Para meter más críticos. Si fuera a nivel 145. Necesito un librito. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Con eso. Cerca, necesito un librito para leer. No, un librito para pegar críticos. Para leer, no.
Queremos 500 perlas, las necesitamos. Y pensar que ayer teníamos 40 cuando empecé. 40 perlas tenía ayer, cuando empecé con esta locura, con esta barbaridad. Y la otra es que, claro, yo en un stream dije, no, probablemente no me las farmé porque no voy a poder utilizar el set. Seguramente lo dejé para más adelante, no sé qué, no sé cuánto. Sí. El arca del futuro riéndose, ¿no? De ese momento, diciendo, ajá, sí, te creo. Te creo que no vas a conseguir las 400 perlas. Me miraba de allá arriba y se reía de mí. Increíble, ¿eh? Había cosas ese señor. Y Mandy. Opa, es una peli como de hermanas, ¿no? Las típicas hermanas y que van sucediendo cositas. La serie. Del 1 al 10. ¿Qué tan buena está la serie, Temo? O sea, del 1 al 10, ¿qué tanto recomendás que la miremos? Sangre que te pones, no hay chance. No sé qué ver. A mí, pues. ¿Qué más? Destruye todos los... Hay más. Pero no volviste a probar el juego. Y no te funciona. Pim, pirim, pim. ¿Dónde andará el calvo? El pelado. Esa. Kershi Mandy y su primer matrimonio. Ah, esto me suena que yo lo he visto alguna vez, Sí. Me suena que yo he visto esto antes. Tengo un pequeño... Después le echando su formateada al PC. Opa. Capaz que con eso se arregla, ¿no? A esperar porque me van a sacar del mapita. ¿Por qué no te mires? Mirate la serie que yo me ando viendo, Temo, la de la cúpula. Esa serie es God. Esa serie es God, yo te recomiendo que la veas. Vete una serie muy buena. Boku no Pico es God, Yo también te la recomiendo. Tan degenerada. Ah, la conoce, increíble. Ok, la conoce. ¿Por qué andas mirando esas cosas, Temo? Tipo, si reaccionaste así, es porque la viste, ¿no? ¿Por qué andas mirando esas cosas, Temo? A ver. Así la busco, se la vio literal, Sí, 100%. What? Dicen lo único que empiezan en... What? Ey. Habrá sido bien chévere que la busquen, ¿Viste el enlace que te envié? Casi lo vi. Esa serie yo la he visto. Yo la he visto, esta serie. Es chévere, la verdad. O sea, sinceramente es chévere. Sería lo típico que yo me pondría a mirar para comer. ¿Ah? Ahora es cuando realmente es una serie de porno. Ah, no. No es una serie de porno.
Yo la estaba viendo afuera en el patio tirada al sillón. Oh, planazo ese, Ese es un planazo, sinceramente. Ahí. Me faltaba la cerveza y el digo, el puchito. Es buena esa. La que yo me ando viendo, esa sí que está épica, ¿eh? La de la cúpula. Las voy a spamear. Hasta que no termine de ver la serie, yo se las voy a spamear todos los días. La serie de la cúpula esa. Wow. Qué buena serie, En todos los aspectos, literal, Es muy chévere. Me van a tener jodiendo con esa serie. Che, esto sigue siendo NFS, ¿no? Sí, ok. Después me banean el canal de YouTube, weón. Reportado por, no sé. Reportado por escuchar música de Nicky Jam. Como el otro día. Como dale, o sea. De verdad la discográfica me va a censurar el video. O sea, me va a tirar el video de Drakensang Online, el mejor juego del mundo. Por poner un temita chiquitito. Bien pequeñito donde apenas se escucha porque está mi voz de fondo. Oh, está mi voz. Tengo que probar a jugar ahora y farmeamos ahora un rato. Opa. ¿Qué es eso, weón? Pim, 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 pim. ¿Dónde está el cofrecito? Destruye todos los relicarios del bosque. Ten cuidado, después te puedo buscar para el full farmer 8 horas seguidas. Claro, Temo tiene que... Imagínate cómo está Temo ahora, Crimson. En cuanto le funcione el Draken al Temo, no lo para nadie. Debe estar modo que le tiemblan las manos, weón. Cuando pueda volver a jugar no lo para nadie, sí señor. Va a estar 12 horas seguidas ahí. Taca, 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 taca. Hay 18 horas seguidas, pero todos sabemos que eso es mentira. En realidad son 12, 14, 15 horas seguidas. Va a ser eso. Una abstinencia debe tener por jugar al Draken. Yo tengo un plan cabrón. Perfecto. I remember getting too drunk with my best friends. I remember getting fucked up with my girlfriends. I remember drinking all nights on the weekends. I remember wishing this night wouldn't ever end. I remember teaching her to mini, but from beyond that's what's up. First date getting drunk, second date I fell in love. I can never get enough, life can get a little tough. When it gets a little rough, you look back at the good stuff. Ok, estamos ahora sí. Locura. Mi enano necesita oro en cantidades industriales. Tú no me conoces. Yo cuando le doy no me paran. Es verdad, el de la clase superior se pone como loco. Ahora está como... Es como una bestia encadenada ahora mismo. Nos ponemos a pensar. Literalmente está como encadenado. Que no lo dejan. No lo dejan salir. O no hay chance. En cuanto le suelten las cadenas... Uy, Toca correr porque va a estar pidiendo en plan... Vamos a farmear. Te pica. Literal, se pone modo Exodia, weón, le empiezan a salir los ojos de color rojo, weón, le explotan las venas para todos lados. Sí. Se convierte en Super Saiyan el tema. Es verdad. Ok, tocó migrar a otro grupo.
Vamos a migrar porque Ferazo como que no. Bueno, Arca y compañía, como siempre, fue un placer estar un ratito por acá con ustedes. Toca cenar, ya son las 11. Saludos desde España. Dale, guachi, muchas thank you por pasarte por acá por el stream. Ya sabes que sos bienvenido siempre. Agradecido contigo también siempre. Y nada, que tengas una bonita cena y un bonito fin de día, básicamente, ¿no? Porque ya en España se acaba. Así que bueno, de nuevo, gracias por la compañía, my bro. Bien, Red Pearls Farm. A ver, este. Me aceptó de una. Zeppelin. A ver. ¿Dónde estás leyendo? Estamos leyendo en YouTube. Porque estamos en YouTube y en Twitch. Está multiplataforma el arc. A ver. Tengo que empezar a cobrar, weón. Twitch no me termina de alimentar lo suficiente, ¿eh? Necesitamos YouTube también un poquito. Necesito que me alimenten, weón. Con plata, ¿eh? No sean locos. Me ponen el Amariel, vení acá que yo te alimento, sobrino. YouTube. Exacto, amiguitos de YouTube. Estamos en ambas plataformas hoy. Más que nada, o sea, cuando yo haga cosas como así diferentes, entre comillas, activamos el canal de YouTube. Como por ejemplo el manto. Ahora, me dejaron más solo. No, me dejaron solo, no he hecho. Ahora como estábamos haciendo el manto, dije, bueno, aprendemos en YouTube, ya que es algo como diferente como tal. No voy a aprender únicamente para farmear perlas. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás farmeando perlas? Pero después del manto. Esto ya es un poquito como el relleno, básicamente, ¿no? Vieron como en las series que literalmente lo épico pasa en 10 minutitos y el resto es todo relleno. Bueno, acá lo mismo. Lo épico pasó ya hace rato. Ahora lo que está pasando acá es relleno para sumar horas y que YouTube me empiece a alimentar. Termina la frase, pana. No. Hola, ¿qué juegan? ¿Qué onda, pibe? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Qué jugamos? Estamos jugando al Drakensang Online. ¿Vos qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? Me imagino que vos no jugás Draken, ¿no? ¿Alguna vez probaste el Draken o qué? Me imagino que no, ¿no? Si está preguntando. Pero bueno, yo te lo recomiendo. Es un juego bastante chévere, donde literalmente no suceden cosas malas, solamente pasan cosas buenas. Bien, gracias. Acá anda todo súper bien. De hecho, el juego nunca se cae. El juego tiene un excelente contenido. Todos los meses hay cosas nuevas para hacer. Es súper entretenido. Se te pasa la hora volando. De hecho, llevo 5 horas de stream y mirá, como nuevo. Sí, pero lo dejé. ¿Sí? ¿Por qué lo dejaste? ¿Qué pensabas, Timo, que no me iba a dar cuenta que eras vos? No me acuerdo que tu nombre es Pipe, huevón. ¿Qué piensa Temo que no me había dado cuenta que era él? Ya me acuerdo yo de ese nombre. Cuando ponen las joyas a la venta para comprarse al enano, no hay chance. Las joyas de cooldowns. Uf, no me digas eso que me pica la mano a mí también, ¿eh? No me digas eso, ¿eh? Casi. Obviamente, otra vez no voy a caer, ya me acuerdo de tu nombre, my bro. De hecho, más que tu nombre, me acuerdo de la foto esa. Que ni siquiera, no sé qué es, pero veo como un fondo azul, ¿no? Es como una piscina, creo. La de ingredientes también, a los peques le vienen re bien. Sí. Pero bueno, a mí me duele bastante comprarle el pase a la principal, así que imagínate una secundaria. Epa, muchas thank you por el follow, Calango Seco. Muchas gracias por el follow, Mayro. El Sweet Dea también me siguió hace
Un día. Ok. Muchas thank yous también al Sweet. Aunque ya no creo que esté por acá, pero bueno, le agradecemos igual. ¿Qué significa calango seco? Calango seco. ¿Qué significa eso? Pasaré a dar un like. Esa grande. Yo bosteo cara de raja al enano. ¿Qué es un calango seco? A ver. Voy a buscar en... en Google, Calango seco. Calango seco. No sé qué es. Pensé que era algo. Que anda calando seco. ¿Eh? No sé. Bueno, me dio un follow, así que le agradecemos al bro. Si nos estás viendo, agradecido contigo. Necesito bots para llegar a los 1000 seguidores, Juan. Digo, ojalá algún día llegue a los 5000 seguidores, a los 1000 seguidores humilde. Turun. ¿Cuánto tenemos, por cierto? Yo quiero chequear. Tipo, ¿en cuántos mesecitos logramos alcanzar cuántos seguidores? A ver. Yo algún día me voy a pegar, 170. Antes de diciembre yo quiero llegar a los 200. Que se pique. Antes de diciembre hay que estar en los 200. Así que a partir de mañana se ponen a crear cuentas secundarias de Twitch. Y le van a seguir, Así que a partir de mañana se van creando una cuentita secundaria en Twitch. Y le van a seguir. Una cuenta en cada server y llegas. Opa, Crimson, te compro mantos y me llevas a la playa. Quiero hacer un castillo. Es buena esa. Ahora la pregunta es, a Crimson, ¿qué le sale más barato? ¿Llevar a Temo a la playa? ¿O pagarse el manto? ¿Qué le sale más barato a Crimson? ¿Llevarte a la playa o pagarse él mismo el manto? Me lo pago yo la wea, pobre. Y el puro pasaje sale como así. No, bueno, claro, no, olvídate. Claro, con razón te motizo la propuesta, bueno. Así cualquiera. Llevarme a la playa. Y no es solamente llevarlo a la playa, es llevarlo a la playa a que haga un castillo de arena, weón. A ver. Igual, ¿saben cuál sería la épica? Imagínense a Temo. Imagínense este plano. Temo haciendo su castillo. Y de la nada aparece a Mariel con la tura al aire y le mea el castillo. Es un planazo eso, weón. La Mariel también es de Chile, entonces se puede llegar a cumplir, ¿no? Eso. Pasaje para dónde. Ese castillo se llama Cula. 30 lucas vale cada pasaje para Viña. Opa. Me voy a quedar un poquito más en este grupo, pero en breve me salgo. $500 perlas tenemos, vamos. Ah, mentira, ojalá. 470, 29 perlas más y estamos ready. 29 perlas más y estamos ready. Queremos perlas. No hay historia del Dragon Sun Online, no queremos ver. Carlos Seco ahora te sigue en Twitch. Increíble.
Incredible. What? Se me ultra mega bugueó lo de Twitch. Ok, qué susto que me pegué. Me rajo con el asado, pero vos te pones el mandil. Bien bolas. Increíble. Ya tienen los planes ustedes hechos, Solamente falta que se organicen ahora. Ok, me voy a salir de este grupo porque, o sea, está bien, pero quiero un grupo donde me hagan correr, básicamente. O sea, correr de correr de... Ajá, de correr. Con las piernas. No, bien feo en lo que dije. Un grupo donde vayan rápido. Odio el norte, mucha calor de mierda, no hay chance. Necesito un grupo donde vayan fast to fast. Opa, acá está la Jessica, increíble. Esta manejaba puro talento, Bueno, a ver. Vamos a buscar un grupito. God. Dragon Mercy. Día del juicio final, no. Queremos un grupo que farmen muchas perlas. Rápido. ¿Dónde están los de bosque? Los de bosque me caen bien porque esos van bien locos. Acá. Este está full. No hay chance. Perdí todos estos grupos. A ver. Only Fun Sim. ¿Y estos? En letal. ¿Por qué farman en letal? No hay grupos, Estamos pinchados. Lo que hubiera excavación, no. Lo que pasa es que excavación ya me está dando como muchos sueños este mapa. Red Fair Pass. Free Farm. Farm Red. Yo siento que a esta hora la gente quizás como que le baja la intensidad, ¿no? Al farmeo. Red Perla Farm. Ah, acá donde estaba recién. Este. A ver si me acepta. No me quiere aceptar, Llévame con vos, por favor, te lo pido, te lo pido de pana, de amiguitos que son. ¿A este? Acá no hay cazador. Si no hay cazador no me gusta. Necesito el arca, ¿no? Básicamente para farmear esta vaina. ¿Dónde estaba recién? Tocó volver a donde estaba recién, Me aceptó. Oh, sí, papá, increíble, te agradezco. Me acaban de acertar. ¿Cómo te vas a repartir para el gasto de esas 500 perolas? Ojalá fueran 500. Son 800. ¿Cómo me voy a repartir para hacer eso? Y no sé, la verdad. Son 400 rondas al manto. A las hombreras son 200. Y al casco son otras 200. No sé cómo lo voy a hacer, pero de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. A ver qué... Hincho está hablando del manto. Creo que va a ser mi amigo, Arca, ¿cuántas rondas te armaste con el manto de 3 horas yendo por pieles? Un total de... Depende, para. ¿Vas a hacer el manto, Hincho? ¿De casualidad te sobra un cupo para este gran maguito en Eredur? ¿De casualidad te sobra un espacio para mí? ¿Para hacer el manto de 3 horas? ¿De pieles? Como los buenos amigos que somos. Pues somos muy buenos amigos nosotros. ¿Y te acordás cuando íbamos al cole y comíamos taquitos? Tengo doner. Pero estoy solito. Si quieres consigo otros 2 y yo dono. ¿Cómo así? ¿Cómo así doner? Los haitianos, what? Vente al server, nadie te... ¿Cómo que no? Ya me voy a aceptar. El farmeo de perla
Bien, está bien en normal. Sí, yo todas estas perlas que tengo yo las farmé en normal. Sí. Le farmeé a 3 cuentas 400 perlas para autodonarme en Dragon. Ay, pero estás loco, Pero, escuchá, si yo consigo 2 personas para ir únicamente a pieles, ¿le aplicamos? ¿O vos estás queriendo hacer las pieles en tus personajes secundarios? Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Vení. Nosotros dos, sino que voy a ir por 2 guardianes cada uno. Es que claro, necesitamos más gente para hacer eso. Tendríamos que coordinar con alguien más para ir. ¿Dónde estaban los de hoy que me decían para ir al manto en Eredur? Hoy había gente que me estaba preguntando para el manto en Eredur. ¿Hay alguna en el chat que venga a hacer manto de 3 horas en Eredur?
nadie en stream, entonces sin problemas. Ahí pregunté en el chat de WhatsApp a ver si de pronto se motivan alguno y le damos. Porque bueno, acá están todos desconectados, bueno, es increíble la verdad. Siempre generalmente hay personas en el clan y ahora están apagados. Apagados. Tururururum. Ahí te da el maldito, sí. ¿Qué quieres hacer acá? Tenemos... Me está preguntando Hinchu para hacer el manto de 3 horitas en Eredur. Pero bueno, nos está haciendo falta personas para ir a hacer el manto. En el servidor Eredur, obviamente, ¿no? Invita a moderadores. What? No, no, no. Si no, igual, sin problemas.
realidad, o sea, es sacarme un peso enorme encima de esto. Porque claro. Es como en los otros, como que yo puedo ir literalmente con cualquier personaje y hacerlo por mi cuenta con ustedes, sin problemas. Acá lamentablemente toca como que buscar people para poder hacerlo. La gente va súper rápido igual, ahora me estoy dando cuenta, o sea, es una locura, ¿no? Le andan aplicando, pero fuerte, fuerte. Ah, lo que me cuesta. Toda la build de fuego, Piri, 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 piri. A ver cuántas tenemos ya. Estamos cerca de las 500, puede ser, puede ser. 485. ¿Está militar? Sí. A ver cuánto. Ah, a este sí le pegué más fuerte. Al anterior no sé por qué me costó tanto. Locura, ¿no? Además que claro, acá... si me salen las hombreras. La receta de las hombreras me la podría mejorar después. Y quedaría ultra mega chévere este mago, la verdad. Tipo, aumentaría una de vida. Literal, estos 900.000 de vida que tengo, todos rancios, todos pochos, pasarían a ser, no sé, 1.200.000. No, 1.200.000 no, casi 2 millones. Entonces, ¿en qué quedamos? En que necesitamos people. Necesitamos gente. ¿Vos pudiste conseguir al que dijiste, Hinchu? ¿O no? A mí recién me acaban de contestar. Estoy viendo a ver qué me dicen. ¿Pero pudiste conseguir a alguien o nada tampoco? Estamos en las mismas. No quiere ir en normal, así que no. Quiere ir en inglés. Pero ¿y con tus peques vos no matás en inglés? ¿Con tus pequeños no matás en Inclemente? Sí. Yo también creo que mato en inglés. ¿Y no querés ir en Inclemente? A ver, yo a las malas me pongo rojas si no puedo matar. Y con rojas sí, 100%. Pero yo creo que, o sea, sí, yo mato. De hecho, o sea, yo lo iba a hacer en Inclemente también. Pensaba que es normal, pero no tengo tema en ir en inglés. Ok. Armamos en Inclemente entonces, si te parece. Le aplicamos en Inclemente. Vale, ok, bien. Ok, me salgo del grupo entonces y le damos. O sea, con que seamos 4 creo que ya rinde, ¿no? Preocupamos otro, de momento somos tú, el Donner y yo.
Ok, necesitamos un cuarto. Sí. ¿A quién podemos invitar? Es la pregunta, ¿no? Tun tun turun turu turu tum. Es que claro, no tengo contactos acá en Eredur. ¿Por qué no tengo contactos? Necesito amiguitos en Eredur. ¿Por qué no nadie quiere ser mi amiguito? Me salí sin matar al caballero, no hay hecho. Como estoy borracho. Escribe en el Discord de España. Opa. Es buena esa, ¿eh? Hola amiguitos de YouTube, voy a poner. ¿Hay alguno que quiera hacer el manto de 3 horas conmigo? Y con Kincho. Para eso estáis. O puede ser que Hincho no tenga amigos, que él vive en Eredur. Él nació en Eredur. Debería tener muchos amigos. Para que... Uf. Tengo 3 ignorados. Él nació en Eredur. Literalmente se crió desde chiquito. Desde lo más joven de lo más joven. Wey, no tengo. Todos dejaron el game. ¿Cómo puede ser, Hinchu? Vos venís a Agaton. Vos venís a Agaton y acá yo te traigo toda la banda. Literal. Gente no falta en Agaton. Venimos a Eredur y estamos en problema por lo que estoy viendo. Es más, me sacó el juego, imagínate. No, bueno, y no ingreso más, Déjenme entrar, por favor. Déjenme entrar. La banda de los mercenarios. Literal, acá. Cuando viniste a Eredur. Cuando viniste a Eredur, pum, te traje toda la gente. Literal. Es más, no había grupo. Cupo suficiente para el grupo. Tanta gente. Che, Facu, ¿hay cupo para ir con ustedes a lo del manto? ¿Qué onda, Polo? ¿Cómo estás, Mayro? Ahora mismo estamos en Eredur. Estoy en el servidor Eredur planeando hacer el manto acá. Más tardecito le vamos a aplicar al manto en Agaton. Más tarde. Ahí te escribió uno. ¿Quién me escribió? No, pero Apolo es de Agaton. Apolo es de Agaton. De hecho, Apolo está en el clan. Ahora estamos en Eredur aplicándole al mantito. El de Agaton lo vamos a hacer más tarde. Pero bueno, era el plan. Y claro, de los que tengo acá, no sé por qué no conozco a nadie. What? Haría pregunta acá en el chat, a ver si hay alguno de estos que quiera. Estaré atento para Agaton, sí, ¿sabes? ¿Y Tataki aún juega? Creo que no. El otro día me dijeron que no. Hace más de un año, no. Puro. Lo estoy preguntando en chat. No hay chance. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes. Cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. Se nos está complicando, no hay manto, no hay manto.
Manuto es ahí. Sí, Manuto sí es ahí. Si no, luego. Y yo creería, ¿no? Que sería como lo mejor, la verdad, aplicarle luego. Porque ahora es como muy rebuscado por lo que estoy viendo. A ver si en el clan aparece alguno y me contesta. En breves y bueno. Y la aplicamos luego, si no, sí. Creo que será lo mejor, sinceramente. A no ser que de la nada aparezcan 3 personitas, ¿no? 2 personitas y digan, ¡vamos! ¿Cuántas tenemos ya? Porque bueno, con la tontería de estar buscando personas, yo estoy a 7 perlas. Llegar a las 500, huevón. 7 perlas para las 500. Sí, sí. Vamos a 7. Roba tú 1000 perlas me voy a hacer. No, mentira. Estamos locos. Con 500 hoy ya estamos listos. Formatear mi laptop. Aplicale, aplicale. A ver si se te arregla el juego con eso. Si no se arregla, chao nomás, no hay chance. Probá, probá. Una de esas. Nada más gratis. El fumanchero. Como me tire copyright, te baneo, ¿eh? ¿Eso tiene copy? Estamos en YouTube ahora. En YouTube me penaliza a mí. Ah, no creo que justo Dama Gratis tenga... ¿Qué sé yo? No creo que Dama Gratis tenga copyright, ¿no? O sea... Crimson se queda con el lugar. ¡Opa! Crimson le va a dar cariño. A ver, por la duda no lo pongo después, Fer, a la canción. Ahora no porque... Al otro día me penalizaron. Igual en breve voy a cortar para más tarde ir a hacer el manto. ¿Cuánto llevamos de stream igual? A ver. 5 horas de stream, bueno, no hay chance. Yo sé que la montura hasta el mini no hago nada más. Esa grande. Así da gusto. ¿Para qué haces en YouTube? Para cobrar, weón. Mentira, por amor al arte, yo no pienso en la plata. Sí pienso en la plata. Dile que está en Twitch. No. Acá hay que generar de todos lados, huevón. ¿No streameo en Twitch, en Kick también ahora mismo? No streameo en Kick ahora mismo tampoco porque hay pelea entre Twitch y Kick. Porque si no también estarían las 3 plataformas, weón. Hasta en TikTok estaría, mira lo que te diga. A ver. Estarían todas. Hasta en la tele, weón, estaría si fuera por mí, mira lo que te diga. En todos los canales. Si llegas a pegar las redes te cambian la literal. En TikTok tendría que probar también, ¿no? Un poquito, a ver qué tal. Ahora es todo redes, loco. Es que sí. ¿Qué tal, Gandalf? Bienvenido, Mayro. Buenas noches, ¿cómo estás, Mayro? ¿Qué se dice? Acá, planeando el siguiente movimiento. El siguiente movimiento sensual, básicamente, ¿no? Un poquito. En breve vamos a hacer el otro manto. El manto en la cazadora. Así que bueno, los que anden atentos y pendientes, le vamos a aplicar a eso también. Nada más y nada menos que unas horitas. No carga, ¿cómo así no carga? ¿Tan rápido? Por favor, formateate el PC, no hay chance. Me banearon, what?
Yo acá salí a trabajar para seguir trabajando. Increíble, ¿eh? ¿Te vas a poner el disfraz de preso y vas a farmear perlas o qué? Estamos a una perla de las 500. Sí, sí. Estamos a una perlita y llegamos a las 500. Se viene. Creo que no me salió, ¿eh? Madre. A ver. 501 perla. Facilito. Facilito. No, bro. Ayudando a mi padre en el negocio de él. Ah, no hay chance. Ok, era literal. O sea, salir de una chamba para otra chamba. ¿Y qué tal es el negocio? ¿Cómo va eso? Y se puede saber, obviamente, ¿no? Yo pregunto. Qué curioso que soy nomás. ¿Qué les iba a decir que se me fue? Ah, sí. Me faltan nada más y nada menos que 299 perlas y soy libre. ¿Qué se siente tener papá? Yo pregunto lo mismo. ¿Qué se siente? No, bueno, es que voy a hacer cofre, bueno, si me lo reinician. Voy a entrar y van a salir nomás. Este grupo me gusta igual, Este grupo está activo. Tiene talento este grupo. Menos mal que no hubo gente para ir a Manto, Y me quedo acá farmeando perla. Estoy avanzando muy rápido, muy rápido. Atentos. 500 perlitas. 299 y saca. O sea, yo ya me voy por concluido. Después, claro, hay que hacer 400 campos de batalla. En inclemente. Pero claro, o sea, hay que tener en cuenta lo siguiente. Mi mago va a entrar todo flaquito. Y cuando salga después de todos esos campos de batalla y todos esos gran salones, acuérdense de esta sabiduría, 101. Yo creo que 150 salgo de ahí, Tantas rondas que tengo que hacer. Y el oro también que voy a conseguir. Wow. Y wow. Y más wow. Entra todo chiquito y sale como si fuera que salía del gym después de 3 meses. Te quería escribir algo, usas esa caga de letra rara. ¿Cómo así? Ah, no me puedes creer. Increíble. ¿Ya completaste? No, estamos en 500 perlitas. Me faltan 300. ¿Cómo estás, Halo? Bienvenido, Mayro. Estábamos buscando justo a alguien para hacer... ¿Vos, Halo, vas a hacer el manto de 3 horas? ¿O te compraste el manto pago? ¿O no necesitas? Ah, lo del manto de 3 horas. No, me falta gente. ¿Vos andás ready para eso de casualidad? Por preguntar. Por saber. Ah, lo usaré para... Ah, ok. Para el mini. Ok. No digo nada. No, de momento no. Estábamos buscando, nos estaba faltando uno. Pero bueno, veremos si después encontramos a gente para hacerlo. Agatori, háblame, a ver. 25, 24. Purum pum pum. I recall the first day that I met you. How could I forget you? No, I don't regret you. Hope I don't upset you. I miss laying in bed too. Your head up on my chest. ¿Por qué hay alguien que me está diciendo la linda? ¿What? A reportar por acoso sexual,
Abrimos esto, pero la maldita fortalecida. Bien, 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 bien. 510. Soy tu fan. Opa, tenemos un fan en Agaton. Va, en Agaton. En Eredur. Vamos. Increíble. Grande mi fan, Tengo un fan en Eredur. Sí, sí. Sumando la lista de fans en todos los servers. Increíble. Así como es como debe ser, man. Así es lo que toca. Buenas, buenas, llegando. ¿Qué onda, bioquímico? ¿Cómo estás, my bro? ¿Estamos ready para ese manto o qué? $240 ms. Está muy feo el ping en Agaton. ¿Qué onda, Guilford? ¿Cómo estás, my bro? Bienvenido. ¿Cómo va todo por ahí? La verdad que yo también, yo ando jugando con ese ping, lamentablemente. Es como que con el tiempo empezó a subir, ¿no? Yo recuerdo que hace unos meses, esto siempre lo hablo con un amigo, con Pepe de hecho, que nosotros a principio de año partimos jugando con 130, 140 ms. Y no utilizábamos nada raro, por si las moscas, que de pronto hay alguno que dice, no usaban, no sé, alguna VPN. No, literales, no usábamos absolutamente nada. Y claro, a medida que fue pasando los meses y el tiempo, las actualizaciones, y literalmente el ping se fue elevando. Y ahora estamos en 240, 230 ambos. Y al principio literalmente jugábamos los dos con 130, 140. Entonces, locura la verdad, No sé si sea cosa del Draken, que lo más probable es que sí. Porque claro, los dos utilizamos dos compañías diferentes de internet, que eso también lo chequeamos. Porque claro, si ambos utilizábamos la misma compañía era como, bueno, de pronto la compañía es lo que anda mal. Pero no, los dos utilizamos compañías diferentes de internet y a ambos nos pasó lo mismo. Entonces es como... O casualmente en Argentina el internet se pinchó en todos lados, o no sé. Pero no, es porque también tenemos otras personas que son también de Argentina y literalmente todos pasamos de 120, 130 que teníamos a 240, 230. Entonces, bueno. O es el Draken o el internet de la Argentina dijo, ajá. Van a tener problemitas ahora. Lo más probable es que sea el Draken, sinceramente. Yo siempre tuve 240. Hacemos el manto más tarde. Sí, el manto lo vamos a hacer más tardecitos después de que venga de cenar, básicamente, ¿no? Como siempre. Ceno, vengo y hacemos el manto. Ya más o menos les dije, tipo 9:30, 10. Que es esa la hora que yo termino de cenar. A esa horita la aplicamos. Háblame. Hola. Pero sí, nosotros yo me acuerdo puntual, literal, a principio de año. Ambos estábamos... Sin problema, dejamos un cupón. Ok. Yo en Eredur siempre tuve 270 meses. Desde antes de ayer tengo 223. Locura. Anda la wea mal igual. Anda mal la wea. ¿Cómo así? ¿Te sigue apareciendo lo de cargar la conexión, Temo, o qué? Me siento un poquito triste, pero me está rindiendo bastante farmeo, O sea, me siento triste porque no estoy ayudando en nada, pero es que van muy rápido ellos. Así que el que me aceptó en su grupo, un genio, un grande. Lo queremos. Lo queremos mucho. A Aureum Crack. Lo voy a recordar siempre. Para siempre. Es el server. 87 era mi ping normal antes. Hoy por hoy ya no bajo de los 200 ms. Ok. Y vos, por lo que tengo entendido, Guilford, sos de otro país, ¿no? No sos de Argentina. Así que sí, volvemos a confirmar que no es problema únicamente en un país como tal, sino es que es el servidor lo que empezó a andar mal. Es lo que está andando mal, básicamente, ¿no? Con el tema de las rutas. Un ejemplo que nosotros poníamos en el Discord, los que siempre jugamos, es que el Draken, al estar mal, no sé si optimizado, mal el tema de las rutas del internet y demás,
Cuando uno utiliza una VPN, que yo esto lo he visto de personas, hay una diferencia muy drástica de MS cuando alguien utiliza eso. Que son estos servicios que, bueno, son muy conocidos. Etsylag, por ejemplo, que todo el mundo conoce. Hay una gran diferencia, ¿no? En cambio, en otros juegos, por ejemplo el LOL, que es el otro juego que yo juego, esos programas no hacen la diferencia en el LOL, por ejemplo, porque el LOL sí está como bien optimizado y demás. En cambio en el Draken, como no sucede eso, hay una gran diferencia. Que es algo que, bueno, es lo que les digo con los meses, uno se fue dando cuenta, o sea, nosotros nos fuimos dando cuenta que yo, a principio o sea, estamos hablando de enero, febrero, marzo, yo literal, o sea, yo jugaba con 130, 120, o sea, yo tenía el cosito verde antes. O sea, yo jugaba con el verde. Y a día de hoy, o sea, no bajó de los 200. Y eso fue sucediendo a medida que fueron metiendo actualizaciones y cositas, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente es lo que hay. No es como que podamos hacer algo para combatir contra eso. Simplemente es esperar que el Draken un día diga, bueno, vamos a darle mantenimiento al servidor y que, bueno, y que ande bien de una vez por todas, ¿no? Es complicado. Que el Draken lo haga. Y el temita de Neredur anda metido. Es a veces. Pero saco formatearlo. ¿Pero qué? ¿Cómo así? Ya he visto mucha gente que se ha quejado, mucha gente que lo ha reportado, literalmente hace bastante tiempo ya que hay como reportes e informes sobre eso. Y bueno, el Draken ahí sigue como en sus otras cosas, lamentablemente. Es lo que de momento hay, ¿no? Es como que prefieren priorizar otras cosas a que priorizar que primero el juego ande bien y que no tengamos ningún problema, ¿no? Lamentablemente. Me salí sin matar este. F. Tasking. Última ronda dice. Ok. Bueno, me super rindió, así que grande, ¿eh? Soy fan de esta people que me invitó, así que los queremos. Quest. Me pincho la quest. De hecho que bueno, cuando Pepe siempre me transmite cuando me transmite en Discord, tipo cuando está haciendo algo, lo que sea, que nosotros le decimos en la tele. Por ejemplo, no sé, está farmeando en, no sé, en cualquier lado, ¿no? Y yo le veo al MS y le digo, ¿te acordás, weón, cuando teníamos 140, 130 meses que eso se veía en verde? 120, 110. Y ahora siempre en amarillo, ¿no? Qué tristes. Por mí corría el MS, no baja. El MS, no bajan de los 190. Hice la famosa encuesta y me bajó a 102, 109 máxima. La famosa encuesta. ¿Cuál es la famosa encuesta? ¿Va a hacerla también? Yo quiero hacer esa encuesta, la necesito. Igual saben, algo que me estoy dando cuenta. Esto yo no sé. A ver si ustedes por ahí tienen alguna opinión sobre esto. Yo en Agathon tengo 220 de MS. 220 o 230. En Eredur, en teoría, es un servidor. Está en Europa, ¿no? Tengo 240. ¿Por qué hay solamente 10 MS de diferencia? Cuando estamos hablando de que un servidor está en Estados Unidos y el otro está en Europa. Eso yo creo que quiere decir una cosa.
es que el servidor de Agathon está muy malo y por eso terminó igualando al de Eredor, ¿no? Eso es un poquito lo que yo pienso. O de lo contrario, el servidor de Eredor mejoró mucho que terminó igualando al de Agathon. Tenemos ahí, yo tengo un pequeño eso, ¿no? Porque yo recuerdo antes, entre Agathon y Eredor había mucha diferencia de meses. Y ahora no la hay, casi. Entonces eso quiere decir una cosa. El de Agathon está muy mal. Porque no tiene sentido que en Europa tengamos más. O sea, que tengamos 10. O sea, al menos yo. 10 de diferencia. Last for me. Ok. No sé ustedes si hay alguno que haya probado en Eredor. Si tienen la misma diferencia que yo o tienen más diferencia. Eso es lo que no sé. Esta gente sigue, creo, ¿no? Sí. Así que bueno, eso puede ser, ¿no? Una cosa que quizás Agathon está bastante mal y por eso no hay tanta diferencia entre un mapa y otro. Ah, creo que se iba, ¿no? Este. O sigue. 514 perlas, ok. Ok. Ahora voy a hacer esta última igual, creo, porque sí, ya se van ellos. Ok, bien. Ahora me super rindió, la verdad. O sea, me worteó un montón, así que grande. Un genio el que me aceptó en el grupo. Le vamos a agradecer porque, literal, me rindió muchísimo. Ahora me quedan poquitas para llegar a las 800. Y bueno, con eso ya tendríamos en teoría todas las pieles para el set. Que es lo que estamos buscando, ¿no? Acá en Eredor, conseguir el set. Champion, abandonó el grupo. Buen nombre, Champion, ¿eh? Ellos del cofre, perfecto. Tucu. Así que bueno, people, ya saben, en aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, vamos a hacer el otro manto de 3 horitas. Así que ahí atentos, pendientes. Así le aplicamos a eso, ¿no? De todas formas, el que justo le dé la casualidad que tiene que hacer algo, o justo se llenó el grupo, o lo que sea, quédense chills, tranquilos, porque probablemente, o sea, probablemente no, seguramente voy a hacer otro manto que va a ser con el mago. No había agarrado la misión. Soy un borracho. Probablemente voy a hacer otro manto. Así los que justo ahora no pudieron venir, la aplicamos con ustedes, ¿no? Así que no se hagan drama, ¿no? Si algo, si ya va a pasar cualquier cosita o lo que sea. Tururururum. Perfecto. Vamos a vender esto un poquito. Taca. Perfecto. A ver, tenemos esta misión. 30 marcas, 30. Me faltan las del desierto sulfurio y las de pastos lugubres. Ok. Con eso ya podría entregar y podría empezar a hacer las sombreras. Así que bastante bien. Tengo 24.000 de oro. Uf, no sé si me va a alcanzar para la joya. Quiero mejorarme esta joya a azul. Creo que no me va a dar, ¿no? No, me faltan bastante oro. 35. Me falta 10.000 de oro, lamentablemente. Ah, tengo cubitos. No, pero estos cubitos dan como muy poquito oro, ¿no? Te dan muy poco oro, no hay chance. Esa joya recién me la voy a empezar a mejorar cuando hagamos Dragon. ¿Imaginas que la vendo por error? Sería muy típico de mí, ¿eh? Sería muy típico. Ponerla acá. Después, bueno, para hacerme una extraordinaria fabricación. A ver, ¿cuánto me falta? Más runas.
Están faltando 3. 3 a mágicas. A ver. Sería esta. Acá tendríamos una. Esta no me sirve, esta tampoco creo, a ver. La oración... Ah, esta puede ser que sí, pero claro. Esta creo que lo que da al resucitarte no sirve. Esta. Ellos aumentado con arma de una mano. Esta puede ser, sí. Ahora estamos usando arma de una mano. Ok, sería esta. Cuando te inmovilizan tu armadura aumenta un 20%. No sé, esa no. Ok, estoy entre... Sí, estas dos tienen que ser. Por eso me quedan ahí juntitas. Esta y estas dos. Así con esas dos ya me podría hacer extraordinarias, básicamente, ¿no? Que es muy importante ahora que vamos a hacer mucho, pero mucho Dragon. Vamos a aprovechar esa joya, ¿no? La gema adicional, básicamente. Así que bien. Me sirve. Tengo todas estas guardadas. Y miren esto, o sea, el próximo año, si es que por ese casual me llega a caer el arma de aniversario, me la podría mejorar. Qué locura. Porque me faltan 2 amatistas. Pero claro, estamos hablando del próximo año. Uf, falta un montón. Dragon Blood y después Mercy. Hubiese sido un lindo grupo. Ok, perfecto. Así que bueno, muchachines, lo voy a ir dejando por acá. Voy a cortar así, bueno, me voy a descansar y demás. Y en breves, después de cenar, como les prometí, vamos a hacer el mantito en la cazadora en Agathon, en el servidor de Agathon. Así que bueno, atentos, pendientes. Más o menos dentro de nada más y nada menos que una hora y media le aplicamos todos al manto. ¿A qué hora aproximadamente el manto? En una hora y media. Hora y media más o menos. Actualmente acá en Argentina son las 8:30, así que sería a las 10 o a las 9:30 más o menos. Así que bueno, estén pendientes que cuando apenas prendo hacemos grupitos, ¿no? Con los que anden por ahí. Y bueno, de nuevo repito, si hay alguno como que no llega o justo se le complicó o lo que sea, no hay ningún problema. Lo haremos mañana en el mago seguramente. Y probablemente lo hacemos también en la guerrera. Así que bueno, no descarto tampoco hacerlo en la war. Así que nada, people, voy a descansar un ratín. Y cuando vuelvo continuamos con el manto. De nuevo muchas gracias tanto a los de YouTube como a los de Twitch. Como siempre agradecidos con todos ustedes por pasarse por acá y pasarla bien chévere como siempre. Así que en breve seguimos con más. Chao, chao. I'm telling